Hey everyone, and welcome to Eagle FC 46, the second big event in Miami. Miami's going to become the entertainment sports capital of the world, the content capital of the world, and Eagle FC is leading the way. See you there, don't miss it. What goes down March 11th? It's an interesting question. In every fighter's career, there is a moment when he is at a crossroad. Kevin Lee has arrived at his legacy-defining moment. This fight will determine my future and the future of this division, and I'm ready for it. You can't tell the story of mixed martial arts without Diego Nightmare Sanchez. Tonight, he looks to shock the world, playing an all-too-familiar role. I was never supposed to still be here right now at 40 years old fighting, but I am an underdog, and I represent all the underdogs of the entire world. Everybody loves rooting for the underdog for a reason. When you're supposed to win the fight, it's just different challenges that you have to face, and it's much harder to overcome those. And I've had trouble with those in the past. The Motown phenom has come to Miami with eyes on his future, but never forgetting his past. I'm still one of the most dangerous men in the world. If you put me in a room with 99% of men in the world, I'm walking out of that room. While Sanchez comes to South Florida to write the final chapters of his MMA story. This is me finishing my legacy, the Sanchez legacy, you know? And it's not about the Diego Nightmare Sanchez, because this is about the Sanchez legacy and ending it the right way, because I am a big part of the puzzle of MMA. The time is now. Two of the sport's best battle it out for supremacy in a new division. It's Eagle FC 46, Lee versus Sanchez. All or nothing. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean ahora desde el FlexCast Arena. Gracias por estar con nosotros. Cristian Moreno, Santiago Poncinibio. Esto es Eagle FC 46. Esta noche, un tremendo evento. Será el segundo de las ediciones en Miami. Estamos contentos de que nos acompañen para la mejor acción que solamente Eagle Fight Club les puede brindar. Santiago, Ray Borg, en la primera entrega, probablemente se lleva lo que fue la pelea de la noche. El hombre pidió estar de regreso y cuando usted da esa presentación, pues definitivamente que la respuesta sucede. ¿Qué esperamos de él hoy? Claro que sí, un placer, Cristian, estar contigo una vez más, con nuestros fieles seguidores, con una cartelera que promete muchísimo. Este UFC 46 ha traído grandes talentos y claro que sí, ha traído el retorno de Ray Borg, que estuvo en la edición anterior aquí, desde la Ciudad del Sol, haciendo una pelea, la mejor de la noche, en mi opinión. No tuve la oportunidad de estar aquí apreciando la gran presentación que tuvo Ray Borg, pidió estar de vuelta y hoy estará enfrentando a Ricky Bandejas, un peleador también frontal muy divertido, así que tenemos las expectativas de una pelea realmente muy emocionante. Y esta noche, haciendo precisamente la primera defensa de los pesos pesados desde Miami, justamente acción en la división donde un golpe te puede apagar las luces así de rápido. Así es, todo puede cambiar cuando se enfrentan los pesos pesados y más en este octágono chiquitito, un octágono que nos brinda muchísimas emociones. Lo tendremos a Hamilton, un veterano con muchísimas peleas en la mano, enfrentando a Kuniev también, que ambos saben la responsabilidad que tiene. Están peleando enfrente de Khabib Nurmagomedov, el mejor peleador de todos los tiempos, y defendiendo el título de los pesos pesados. Sin duda, una pelea súper prometedora en la coestelar de la noche. Todavía es marzo, no ha llegado julio para los fuegos artificiales, pero sin llegar a la jaula, Diego Sánchez, Kevin Lee, se han dicho bastante. Hay calor. Vimos justamente en el cara a cara cómo todo se intensificaba. Diego Sánchez, veterano, Kevin Lee, viene con hambre. Eso asusta cuando ves a alguien tan dispuesto. El hombre ha dicho, quiero el dinero, tengo la notoriedad. ¿Qué esperamos hoy? Claro que sí, están inaugurando las 165 libras, la categoría súper ligera, una división muy pedida por muchas
compañías, fue Khabib Nurmagomedov que levantó el brazo para darle inicio a esta división de peso aquí en el UFC. En el 46 tendremos esta división de peso, las 165 libras, 2 guerreros de 1000 batallas. Diego Sánchez, como lo dijiste, lo dijo en las entrevistas, estaré jugando el nombre, el legado de Sánchez en mi carrera, así que vengo con todo lo que tengo, enfrentando a un Kevin Lee que sabe que es el favorito y dice que eso le pesa, es una responsabilidad más. Entonces, sin duda, tendremos una pelea estelar que promete fuegos artificiales, como bien lo dijiste, Cristian, una pelea estelar de lujo. Y así como mencionabas, felicitaciones a Khabib precisamente a ser inducido al Salón de la Fama. Señores, el tiempo para palabras se acabó. El evento está a punto de iniciar. Esta es la segunda edición de este Miami en el FlexCast Arena. Y justamente Eagle Fight Club es donde usted quiere estar. Él es Santiago Ponzinibbio, Cristian Moreno, el Águila aterrizado. Usted a disfrutar con nosotros. Si le gustan las peleas, usted quiere estar aquí. Y esta es una hermosa noche desde Miami, la ciudad del sol. Nosotros estamos contentos. Santiago Ponzinibbio, qué bueno que va a empezar esto ya la acción. Suena el campanazo y andando la pelea. Y esto promete que va a ser una cartelera bastante interesante. Fight, are you ready? Fight, are you ready? Fight! 11 peleas lo que tenemos pautados para hoy desde el FlexCast Arena. Gracias por estar con nosotros. Si usted todavía no ha descargado, adelante, hágalo. ¿Qué espera? Es el momento adecuado. Arrancamos la noche. Tenemos en esta pelea enfrentando Wallo por Neumann. Una pelea interesante, con más experiencia Manuel Wallo, sin duda más peleas en su poder, enfrentando a Ryder Neumann. Tiene una marca de 4-1, un peleador que viene del Extreme Couture desde Las Vegas, aterrizando aquí a Miami para enfrentar aquí a este guerrero en el UFC. Arrancamos la acción intentando medir la distancia con el jab, todavía se pierde en el aire, ambos están intentando establecer la distancia, ahora deja un cruzadito con la mano izquierda. Y esto en lo temprano, obviamente, cuando eres la pelea de apertura de un evento, sea la preliminar, aunque sea como quiera, quieres dejar una buena impresión, ¿sabes? Claro, claro que sí, una responsabilidad también al abrir, no solo al cerrar. Estos guerreros vinieron aquí a mostrar por qué los han invitado, por qué tuvieron el prestigio de estar peleando el evento de Khabib. Buen pateo al muslo de parte de Wallo. Y la respuesta, el efecto espejo, algo que pasa muchísimo en las peleas. Uno hace un movimiento y el otro lo repite. Fue lo que acabó de pasar con ese pateo al muslo. Ahora busca el frontal, Neumann. Justamente lo que vemos en lo temprano, cuando muy bueno el intento con las patadas, especialmente cuando vemos una fisionomía de buena estructura para ambos. Buen intercambio acá. Sin duda la experiencia, como lo dije, a factor de la mano de Wallo. Está con 19 peleas de artes marciales mixtas, enfrentando a Ryder Neumann, que está con 5 combates. 4-1 la marca para el atleta de Extreme Couture. Cuando vemos, está tratando de aterrizar, como sea, ese golpe directo al cuerpo, que igualmente siempre te hace un daño acumulado. Vienen intercambiando los golpes con el intento del derribo, pero fue buena la defensa, sin duda, de Wallo. Por eso rápidamente soltó el agarre. No quiso desgastarse físicamente haciendo fuerza isométrica en una posición que de repente le iba a llevar mucha energía. No, soltó y fue al intercambio, lo cual fue desde mi punto de vista acertado el movimiento. Y justamente a la esquina diciéndole: no dejes que te presione hacia la esquina atrás. Claro, ¿por qué eso, Chris? Porque cuando te ponen contra la reja es más fácil de entrar al derribo, ¿no? Es más fácil de buscar el takedown y también acorralar a tu oponente para conectar los golpes para buscar el knockout. Entonces, sin duda,
lo mejor es mantenerse móvil y no dejarse cercar. Claro que hay peleadores que tienen mejor habilidades para eso, ¿no? Saben caminar mejor en diagonal el octágono para acercarte y no dejarte espacios. Bien, buena combinación de Wallo, la derecha y el cruzado. Que ha tratado a como dé lugar de aterrizar especialmente con esa patada alta. Lo que no encontrando a alguien en casa adecuadamente. La respuesta del pateo del muslo con el pateo a la cabeza de parte de Wallo. Ahora busca el frontal, intentando establecer la distancia. Newman que le responde el pateo. Se van encontrando un poquito más con la distancia. Están empezando a soltar un poquito más de golpes. La combinación no llegaba, buscaba entrar a las piernas desde lejos. Insiste presionando contra la reja. Vamos a ver si consigue combinar alguna posición. Y desde esta posición, obviamente, cuando tiene el brazo por debajo, no pudiendo establecerse de lleno. Bien, buena la defensa de Wallo, sacando las caderas. No consiguió, como bien lo dijiste, Cristian, no tuvo el dominio completo. Tenía un underhook, un brazo por abajo de la axila, pero el otro no consiguió dominar. Estaban en 50 y 50, se llama esa posición, y aprovechó Wallo en sacar las caderas y romper ese intento. Y gracias a todos los que nos acompañan, porque definitivamente que es para nosotros con grata emoción. Segundo evento de Eagle FC cuando suena el campanazo desde Miami. Y Santiago, qué bueno estar contigo nuevamente. ¿Qué te pareció este primer asalto? ¿Con quién te quedas? Un primer asalto donde hubo bastante estudio. Empezaron a soltar algunas combinaciones, cerraron bastantes golpes y después de a poco comenzaron a conectar. Especialmente el pateo, todavía están encontrando la distancia. ¿Qué opinas de lo que le está diciendo ahora mismo la Round cerrado, sin duda. De esto hablaba. El consejo de que le va diciendo. ¿Decías, Santiago? De esto hablaba del pateo, donde empezaron a establecer mejor la distancia. Esa mano fue buena de Newman. La esquina para Wallo le iba diciendo de que se asegurara justamente de mantener cercanía en el proceso. Vamos a iniciar lo que es el segundo round. Y si eres la esquina de Wallo, como te decía antes, se escuchaba de que le estaban diciendo que mantuviese la distancia cercana. Buenas extremidades las que nos ha mostrado Wallo hasta ahora. Y hay algo para decirse en qué podría hacer si efectivamente logra tener un mejor engarce en el clinch. Claro que sí, ¿no? Obviamente los consejos de las esquinas son respecto a la estrategia que montaron para este combate. En el primer asalto estuvieron con bastante estudio, empezaron a encontrar un poco la distancia, unos intentos de derribos, pero no los consiguió efectuar claramente. Newman presionó contra la reja, la defensa fue buena de Wallo y vamos a ver qué es lo que trae este segundo salto. Ahora tiene una buena combinación de puños, terminando con la patada frontal, pero todavía no termina de cerrar la distancia. Y otra vez Newman presionando contra la reja, bajando las piernas, busca el doble leg. Vamos a ver si consigue juntar mano con mano, lo levanta bien. Wallo hace una muy buena defensa y una vez más defiende el intento del derribo. ¿Qué podemos decir en lo temprano justamente de lo que hemos visto? Cada vez que Newman ha tratado de ir por el takedown, la defensa, más que respetable que hemos visto de Wallo hasta ahora. Buen estudio precisamente en el campamento previo a esto. Sí, la defensa es buena, está con una defensa en día. Hasta ahora no ha conseguido caer, no ha conseguido el derribo. Newman, ¿qué es lo que está buscando? Y en la pelea en pie está bastante equilibrado. ¿Cuál es esa pelea esta noche que más te tiene intrigado, Santiago? Hay buenas peleas, realmente muy buenas peleas. Tenemos varios ex UFC. Estará Ronnie Márquez combatiendo. También lo tenemos a Borg, que hizo una pelea impresionante enfrente de Ricky Bandeja, una pelea muy interesante. Y claro, no tenemos el título, la defensa del título de pesos pesados en la pelea coestelar y sin duda el main event, la pelea estelar de la noche, Kevin Lee, Diego Sánchez, una pelea que me intriga muchísimo. A ver en qué condiciones llega Diego Sánchez, qué condiciones está Kevin Lee.
para hacer esta pelea estelar. 5 asaltos, realmente una pelea muy interesante, como te dije. Que cuando eres un veterano como Diego, definitivamente que el tomarte un desafío de alguien que está no solamente unos más de 10 años más joven que tú, sino que alguien que está tocando su momento prima en cuanto a la vida de un atleta en Kevin Lee. Claro, claro que sí. Y también lo dijo, ¿no?, en su entrevista: aquí me estoy jugando el nombre, mi legado, el legado de Sánchez. Hay mucho en juego. Vengo con todo, vengo a dar la vida. Se lo vio muy enfocado en la hora del pesaje, realmente muy emocional. Y estoy seguro que vamos a ver un Diego Sánchez que viene por todo o nada. Así que sin duda vamos a tener una pelea estelar de lujo. 2 guerreros de 1000 batallas. Y aquí abriendo la cartelera estelar, Wallo sigue buscando el pateo, las manos. Y Newman que efectúa los ataques, pero se pierden muchos golpes en el aire. Los golpes de Newman no consigue conectar muy bien. Ese pateo fue bueno, el cuerpo, pero la mayoría de los golpes de puño lo cerra. Y hasta ahora no ha conseguido un derribo, que lo ha intentado, lo ha buscado varias veces. Ahora le patea la base. Las manos se van afinciando de Manuel Wallo. Seguimos viendo justamente lo que le va diciendo la esquina, tal cual, se han mantenido en ello, de que siga ejerciendo la presión. Utilizando el boxeo preciso, con poder, buen pateo el muslo. Lo rápido que logra sacar las piernas una vez que tiene el buen puntaje de aterrizar el golpe, definitivamente que asusta. Sin duda, tiene un pateo potente, se le nota en la compostura física, ¿no?, que es un atleta explosivo. Las manos las mete bien. Y en la pelea en pie está sacando ventaja. No por mucho, es una pelea cerrada todavía, pero me atrevo a decir que una leve ventaja de Wallo con la conexión de golpes. Fíjate que las combinaciones, tiene una combinación de 3 golpes, pero no consiguió llegar con ninguno Newman. La precisión ciertamente que apremia. Es una que nunca está sobrada. 10 segundos para acabar el segundo asalto. Cuando el campanazo nos va haciendo la indicación. Y justamente, Santi, ¿qué te pareció este segundo asalto? Interesante, donde ganó más confianza todavía Wallo, conectó buenas combinaciones de puños, pateo potente y defendió los derribos. Sin duda, ganó más confianza en este segundo asalto. Vamos a ver si consigue los golpes de poder para acabar con el combate en el tercero. Y qué reajustes hace Newman, que no está consiguiendo el derribo y no está con la distancia tan confiante. Erra mucho golpe, propone combinaciones de 2 o 3 golpes, pero erra mucho golpe. Y ahí ven justamente en la repetición parte de lo que está indicando Santiago. Cortando bien la distancia, Wallo con buena combinación, conectaba. Todavía la pelea está cerrada. Y vamos a ver qué reajuste hicieron para este último asalto, tercero. Los manda de vuelta a las esquinas. Y dice, a pelear. A pelear, Candela. Tercer y último asalto, justamente en proceso andando. ¿Qué estrategia le das tú justamente ahora a un Newman que de nuevo por momentos se ha visto tímido, por momentos se ha visto un trancado en cuanto a su posibilidad de poder ir enfrente? En cuanto, hey, te trancaron por la lucha. Tenés que ir más para adelante, soltar los golpes, conectar los golpes de puño para ir distraerlo y poder buscar el derribo. Si los golpes se pierden en el aire, es difícil, por más que suelte una combinación, de conseguir el derribo, porque está viendo todo su oponente, está en buena distancia, sale con las piernas y está viendo, los golpes no conectan y ve el intento del derribo y lo defiende. Lo que tiene que hacer Newman es buscar un poco más de efectividad de golpeo, que los golpes conecten, y cuando sea conectado se va a empezar a preocupar por las manos y es ahí donde va a entrar el derribo. Eso es lo que tiene que intentar conseguir Newman. Ahora, en cuestión de caminata, en cuestión de posicionamiento con las piernas, Wallo
está enfrente, se posiciona mejor y por eso le está dificultando la entrada de los derribos a Newman. Y justamente le va diciendo la esquina acá, bueno, ponle tu peso en él, trata de conseguir más los golpes al cuerpo. El pateo es una buena herramienta que está utilizando Wallo para mantener la distancia. Lo patea, lo mantiene de lejos. Y ahora intenta una combinación. Hubo mayor efectividad de golpeo y por eso tuvo una buena entrada. Ahora va a reajustar la posición. Vamos a ver si de ahí consigue el derribo. Lo tiene contra la reja. Ya tiene un brazo por abajo de la axila. El underhook. Y esto es lo que le ha faltado cada vez que ha buscado el takedown. Tener ese cierre de la acción. En cualquier momento puede cambiar el curso de una pelea. Vamos a ver si consigue juntar manos con manos, ese candadito al cuerpo, pero todavía no consigue. Está abrazado a la cintura, pero no consigue juntar mano con mano, que es la posición de poder. Lo que le puede dar el derribo desde ahí. Por ahora se encuentran en 50-50, 50 y 50 se llama esa posición y ahora se mete en el doble leg. La defensa es buena de Wallo, lo levanta. No lo deja reajustar las posiciones. Y sin duda hay que darle su crédito a Wallo, que la está haciendo la defensa muy, muy bien. Hizo la tarea de casa. Y a veces justamente esa tarea en adelanto es la que te va marcando la diferencia. Aquí la presión continúa justamente. Bueno, lo que dice la esquina muestra algo de urgencia. Y tiene que hacer más, sin duda. Newman, si quiere ganar el combate, tiene que proponer más. Hasta ahora Wallo hizo un poquito más, no fue gran diferencia, pero en la pelea en pico conectó mejor la distancia, conectó mejores golpes y está haciendo una buena defensa. Ahora puede haber un peligro. Juntó mano con mano, pero se lo ve fuerte físicamente. A Wallo lo levanta y no lo deja hacer el reajuste necesario en la posición. Vamos a ver si de ahí consigue. Está mano con mano. Si se mete bien, podría derribar. E intenta y lo levanta. Mirá cómo le levanta los brazos. Eso hace que pierda el agarre desde abajo y no consigue efectuar el derribo. La defensa de Wallo realmente muy buena. Se preparó bien para este tipo de combate. Sabía lo que venía su oponente. Sabía qué era lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Y van saliendo justamente de la posición en que se encontraba Newman. De nuevo, hasta ahora la historia de él ha sido la misma de dar la vuelta a la esquina. Intentar derribo, ser bien defendido por Wallo, luego recibir golpes en la salida del clinch. Y tristemente es un cúmulo. Una vez más, buscando una buena entrada. El tiempo fue bueno, pero la defensa fue todavía mejor. Sacó bien las caderas, no lo deja reajustar y sigue contra la reja defendiendo. Tiene que salir, girar la cadera, escaparse de esa posición. Hace el reajuste. Ahora sí va a haber derribo. Ahora sí juntó mano con mano. Buen derribo de Newman, pero con muy poco tiempo al reloj, lo cual no sé si le va a alcanzar. Sí, para una de esas, combate, ¿no? En mi opinión, no. No te anula la diferencia de lo que has acumulado hasta el momento. Claro, claro. Con un poquito más de tiempo el reloj puedes conectar un codo, un golpe que abra un corte, una finalización, hacer un poquito más de daño. Sí, y definitivamente que se acabe esta pelea. Estamos de acuerdo en el hecho de que ciertamente que no va a ser lo suficiente esto para poder significar una diferencia, al menos con tal de ganar esto de forma exitosa. Ahora nosotros estamos dando nuestra opinión, ¿no? Lo que ven los jueces, bueno, es eso otra cosa, y también muchas veces nos han sorprendido los jueces. Eso pasa en los deportes. Siempre hay que estar al doblar de la esquina de esperarse una posible sorpresa. De eso creo que el tiempo nos ha dicho lo suficiente de nunca asombrarnos con una decisión. Para mí fue clara la victoria de Wallo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que interpretó. Creo que al final de todo, y ahí vemos justamente la repetición en pantalla de toda esta situación, y ven cómo estaba de confiado Newman. Ahí ven, trataba de hacer esa entrada inicial con golpes,
Wallow soltaba la siempre combinación. se mantenía proactivo. Pero un gran problema que tuvo Newman en este combate es que los golpes los cerraba mucho. Sí, soltaba las combinaciones y buscaba el derribo. Estaba atacando, pero los golpes se perdían en el aire. No llegaba a conectar y por eso los derribos no tenían efectividad. Sí, es que no es lo mismo. Esto es lo que pasaba cuando se estaba terminando el combate. Ese derribo fue muy bueno. Newman conseguía conectar el double leg. Y al final se convierte en una de estas de que parece algo muy lineal, de que debe ser Wallow el que se lleve esta victoria. Escuchemos ahora la decisión de los jueces. Ok. Y ahí ven, justamente, como decíamos, siempre nos pueden sorprender. Y esta fue una otra vez. Santi, ¿qué podemos interpretar de esto? Lo dije anteriormente. Justamente, el 20 de mayo, prepárense, porque nuevamente Miami con Eagle FC 48 es la siguiente ocasión, mayo 20. Legacy for me, it's all about truth, and I'm made of truth. This will go down probably the toughest fight of my life. After Junior, nobody can be tougher than Junior, so I'm gonna be ready. I can't wait actually to be competing again, to be showing the whole world, the whole Junior Dos Santos fans that I'm still here and I have full power to move ahead. If I tell you guys where I'm from, you guys probably gonna look into Google right now. So the chance to be here, a Cape Verdean guy, I'm from Cape Verde, which is probably none of you guys know where. So I'm always gonna be the underdog, and I embrace the role, and I'm good with it. And I hope he comes very well prepared because I will be 100%, for this fight, and I'm here to win fights. I'm 100% confident this is gonna be my time. Knockout, he's gonna be on the ground. And the referee will be pushing me away from him, and I'm going to knock him up. Es lo que se viene, ya como decíamos, justamente 20 de mayo, Eagle FC 48. Usted no se la quiere perder. Y vamos justamente con Ray Flores. Y ahí ven la entrada, justamente como Mutueb va haciéndose entrada poco a poco, la danza a la jaula. Así es, Mutueb, que también participó del primer Eagle FC que tuvimos aquí desde Miami. Una vez más, atleta del América Top Team, tengo la oportunidad de entrenar con él, así que puedo dar fe que se ha entrenado muy bien para este combate. Tuvo una victoria en el Eagle FC 44, hoy de regreso aquí en la Ciudad del Sol, haciendo su segunda pelea. Y tú justamente que has podido entrenar con él, ¿qué le ves para esta pelea que va a marcar la diferencia de cara a la misma? Peleador que viene con buena base de lucha, por lo general a los rusos lo caracteriza la base de lucha, es muy buena, tiene un buen poder de knockout, tiene buenas combinaciones. Así que vamos a ver cómo se encuentra en el combate. Aquí está acompañado de Steve Moko, el entrenador del wrestling del América Top Team, que está haciendo la esquina. Y aquí, quien le quiere arruinar la fiesta. Y ahí ven justamente el hombre bien enfocado, bien espiritual, Caro Uruguay. Muy bonita la canción, por cierto. La verdad que una que debe de relajar a cualquiera. ¿Hay lo que se pueda llamar como una fórmula predilecta en tu visión o simplemente es lo que sea que motiva a ustedes, el peleador, de con qué música sale?
Sí, sin duda, no cada uno tiene su momento, la música que lo motiva, la música que lo despierta, ¿no? Hay gente que es más religiosa, le gusta temas más gospel, temas que hablan más de la religión. Depende de cada uno, ¿no? Cada atleta tiene su momento. Aquí Cayo Uruguay, desde la ciudad de Río de Janeiro, llegando al Eagle FC, un peleador que es cinturón negro en judo, buena base de jiu-jitsu, un excelente juego a ras de lona y una buena base en el kickboxing. Buenas combinaciones para el brasileño. Vamos a ver si las puede poner en práctica frente a Mudweb. Y otra cosa es también que hoy tenemos pelea de pesos pesados también. La primera defensa del título en tierra de Ciudad del Sol esta noche. Tiempo de acción, justamente la convocatoria. Y este es el Tell of the Tape. 31 años para Mudweb, 28 para Cayo. 5'10 es un tanto más alto Cayo, 2 pulgadas. El peso está similar, el alcance. Hay una ligera ventaja de 4 pulgadas aquí para Cayo, 71 contra 67 pulgadas. Estamos a punto de acción en lo que va a ser la segunda pelea del Eagle FC 46. Si todavía no nos sigas en las redes, pues, ¿qué estás esperando? Arroba @SPoncinibio MMA, arroba Cristian Moreno D, arroba Eagle Fight Club. Gracias también a todo nuestro equipo de producción. Es un esfuerzo combinado. Ellos son los que nos hacen lucir aún mejor. Así que gracias a todo el grupo. Que nos manden las predicciones, a ver cómo se imaginan la pelea entre Diego Sánchez y Kevin Lee. ¿Qué va a pasar entre estos dos guerreros en la pelea estelar? Realmente una pelea muy prometedora en esta nueva división, las 165 libras. Sí, definitivamente que lo que podemos esperar es fuego artificial de parte de esos dos. Han estado bien caldeados los ánimos entre ellos. Se conocerse mucho, una pelea que podría haber pasado en la UFC, pero es aquí en el evento de Khabib donde vamos a tener el placer de ver este combate. Mucha gente esperando esa gran pelea en las 165 libras donde Kevin Lee dijo, soy el favorito y eso es una carga extra. No me gusta ser el favorito. Diego Sánchez lo dijo, mi nombre, mi legado está en juego, así que voy a matar adentro del octágono y salir con la victoria. Realmente hay mucho en juego para ambos. Podemos decir que es por todo o nada este gran combate, la pelea estelar aquí en el Eagle FC 46 y Mudweb, que está con buenas combinaciones. El jab de Mudweb está interesante, saca bien la pierna del pateo, bien lo conecta nuevamente con el jab y lo derriba, un knockdown, derribo por golpe. Interesante propuesta de Mudweb. De esta posición, ¿qué podemos esperar? Bien, lo derribó por golpe, un knockdown. Interesante momento para el atleta de Dagestan. Vamos a ver si le saca provecho. Está bien dominando el brazo de apoyo. Quiere meter un gancho, pero no consigue. Tiene una buena base de lucha y ya rápidamente lo derriba de nuevo. Lo va desgastando a Cayo. Lo vuelve a tirar con el candadito al cuerpo. Una posición de dominio total. Ahí lo tenemos a Steve Moko y Albert Tumenov en la esquina de Mudweb dando instrucciones. Y desde esta posición, obviamente, que los pisotones también pueden ayudarte en cierto punto. Y una vez más, suelta una combinación con la entrada, lo lleva de punta a punta con ese double X, excelente derribo
Medio asalto se fue y ya vimos de todo. Conectar buenos golpes, knockdown, derribo por golpe y ahora un excelente derribo. Realmente muy buen combate el que está haciendo Muduev. Y este definitivamente que es una de esas. Acá, interesante lo que vemos de Muduev. Un tipo que presiona bastante, que va al frente y que se hace incómodo justamente de enfrentar por esto. Y precisamente lo que decía luego en el Media Scrum, hablando con la prensa, Muduev, es de cómo él perdió y cómo esto le hizo cambiar su postura y cómo evolucionar su repertorio, lo cual más crédito a él. Es en la derrota donde se puede aprender mucho más. Y aquí lo vemos aplicando buenas combinaciones, manos educadas. Crédito a él por ello. Agresivo, buen trabajo. Muchas veces dice que la derrota es un pasito para atrás para tomar impulso y dar varios para adelante. Lo está haciendo muy bien Muduev. Se ve que la derrota le sirvió para hacer los reajustes. Trabajando muy bien la lucha, el golpeo. Otra vez con el candadito al cuerpo, lo desequilibra y lo derriba una vez más. Muy buen dominio en este primer asalto. Vamos a ver condicionamiento físico como está de Muduev. En la pelea anterior se cansó bastante y fue eso lo que le costó la victoria. Vamos a ver si hizo el reajuste necesario para estar bien de combustible. Hasta ahora viene haciéndolo de una manera impresionante con el jab bien alineado. Se hay sangre en el rostro de Cayo Uruguay. Luego de esta pelea se vendría Tyler Ray contra Thomas Webb. Una pelea en las 175 libras. A punto de acabar el asalto. Una vez más, el jab preciso, lo agarró entrando y le movió las piernas. Se hizo bastante daño. Definitivamente tu postura de lo que fue esta primera vuelta, primera asalto. Realmente un round muy claro para Muduev, donde conectó buenos golpes, donde tuvo un knockdown, donde tuvo un derribo, dominó en la pelea en pie, dominó en la lucha. Una pelea muy clara para el atleta de Dagestán. Aquí vamos a ver los mejores momentos, haciendo las fintas con las manos y el mano adelante entrando en línea. Ese knockdown, derribo por golpe. Después el doble leg. Y lo llevaba de punta a punta el octágono y así lo derribaba con facilidad. Muy buen trabajo de dominio por Muduev en este primer asalto. Y ahí justamente es el momento donde inicia sangrado. Le vemos pronunciándose en Cayo. Va a iniciar este asalto. Suena el campanazo. A ver qué trae Uruguay en este. Luego de un Muduev que se mostró persistente, agresivo, combatiente, con unas manos muy educadas y una combinación muy buena de control de lona. Y una vez más, soltando el jab muy efectivo. Ahora viene con un buen ataque el brasileño, pero sale bien, está vivo en las piernas, con buena movilidad, bien consciente en la pelea en pie. El brasilero quiere ir, pero toma golpes de poder, conecta muy bien. Buen uppercut, buena combinación. Ahora el jab, una vez más. Trabajo con un boxeo alineado. Buena mano del brasileño también. Ese cruzadito con la mano adelante conectó. Bien la respuesta. La mano derecha de Brasil. Y es lo propio también porque ya si vienes de recibir castigo en el asalto anterior, tienes que hacer la modificación, pero una vez más la sangre haciendo presencia acá. Y cuidado con lo que esto pueda representar también por la forma del sangrado en la mirada.
Claro Porque que el tema sí, es que lo tienes ahí mismo, va rodando. Cosas, se te meten los ojos y saca bastante visibilidad. Inteligentemente Muduev venía intercambiando golpes, venía creciendo el brasileño, le cambió los niveles, entrada a las dos piernas, buen doble leg, buen derribo y en una posición de completo dominio. En la media guardia, por encima, le bajó los humos. Acá en Uruguay estaba empezando a gustar la pelea en pie, estaba empezando a conectar unas manos. Inteligentemente Muduev buscó el derribo. La sangre aquí va pronunciándose mucho más. Y lo que decíamos, la complicación acá es justamente por la colocación cuando vemos a sangre también en Muduev. Que también hubo un corte en el ojo de Muduev. Sí. Hubo un golpe que abrió un corte, no sé si fue un codo en el piso. No conseguí verlo bien, pero hay sangre por ambos. Y el que está sangrando más sin duda es Muduev. Se ve como le está cayendo la sangre en el pecho del brasileño. Eso viene del rostro de Muduev, un corte profundo. Buen trabajo a ras de lona. Y ahora, si eres Muduev, precisamente también tienes una cortada complicada. Se ve de un Muduev que está tratando también de evitar el acceso a esa Que eso zona. no le afecte, ¿no? Lo que decíamos, te puede afectar la visibilidad y también el psicológico, pero realmente el temperamento de Muduev en el combate, muy decidido a hacer la estrategia, mejor en la pelea en pie, mejor en la lucha. Ahora está haciendo una buena defensa el brasileño, vamos a ver si consigue salir de ahí. Y aquí la presión continúa. Estaba buscando otro derribo. Respiende bien Uruguay acá. Crédito a él. De repente, los ajustes se vieron mejor de parte de Uruguay en esta sala. Sí, por lo menos me gusta el temperamento que a pesar de que tomó bastantes golpes y fue completamente dominado el primer asalto, comenzó fuerte Muduev en el segundo asalto y no se achica. Suelta las manos de poder, está en la pelea. Para adelante Muduev con el jab, con la mano. Buen uppercut. Filtraba el derribo el brasileño y lo conectaba bien. Y una vez más, buscaba el golpe y en ese momento cambiaba los niveles. Muduev buscaba la entrada contra la reja. La presión una vez más con la lucha. Y esta cámara, dime sí o sí el encanto que produce tener una visión así con esta cámara tan sensacional desde el punto de vista del referee. Es muy interesante, realmente me gusta mucho también ese ángulo que nos proporciona ahí el referee con la cámara que tiene. Está sonando la campana. Esto va próximo a acabar. De Muduev, que está sangrando tanto. Ahora vamos a ver en el entretiempo. Dime de este asalto, ¿cómo lo vas viendo? Sin duda Muduev domina una vez más, está 2-0 a favor de él. Vamos a ver cómo está el condicionamiento físico, que fue un factor que le faltó en la primera pelea. Y si viene la nariz, le rompió la nariz. Un sagrado intenso y aparte... Pelear con nariz rota como es. A mí por suerte nunca me han roto en un combate, pero por el tamaño que la tiene Muduev, de hinchada seguramente se le haya roto. Y eso es muy molesto porque te complica mucho la respiración, ¿no? Uno se pone mucho más ofragante. Mira acá cómo sangraba esa nariz. Y eso le puede afectar mucho en el cardiovascular para el tercer asalto. Y más si tenemos en cuenta que su pelea anterior él se cansó. Ahora con la nariz rota, 5 minutos se hacen eterno ahí adentro cuando uno está desgastado y más con una lesión de ese tipo. Vamos a ver si lo puede aprovechar bien el brasileño.
Bien, buen jab del brasileño. Sí, iniciándose con Sabe que candela. tiene que atacar, suelta, sale agresivo, la derecha, el cruzado. Sabe que hay daño el Muduev y sabe que lo tiene que capitalizar. Me gusta el temperamento del brasileño. Inteligentemente para Muduev sería buscar el derribo, no quedarse en la pelea en pie. Y a poco va encontrando los golpes el brasileño. Bien, Y aquí excelente la tremendo bomba. golpe, Muduev manda con un bombazo, un callo que parece que está desconectado de la realidad por momentos. Está, va, viene, no lo sé. Santi, tú me dices. Qué linda mano que conecta a Muduev, se reencuentra en el combate. Una derecha de poder, consigue un knockdown, otro más. Había tenido uno en el primer asalto, pero este sin duda ha sido mucho más contundente. Un derribo por golpe y ahora 4 minutos en el reloj, mucho tiempo. Vamos a ver si se puede recuperar el brasileño o si le va a sacar el provecho total a esta posición. Muy buen codo. Lastima de la guardia por encima. Una posición de buen dominio para el ruso. Parecía que se le estaban empezando a acomodar las cosas al brasileño. Pero excelente mano. Y aquí la recuperación de un golpe tan contundente como fue este. Háblame de dónde saca el peleador lo suficiente aquí, Cayo, para no desvanecerse en esto. ¿Qué es el factor diferencial? El condicionamiento físico muchas veces ayuda mucho a tener mejor tolerancia a los golpes, a reaccionar mejor cuando te conectan con un golpe duro. Ese puede ser uno de los factores. Gracias otra vez también la genética, ¿no? Hay peleadores que tienen un buen mentón y hay peleadores que ya no son tan fuertes. Eso también viene un poco de fábrica. Pero sin duda el desgaste físico ayuda muchísimo a cuánto oxígeno llega al cerebro y qué tolerancia uno puede tener para un tipo de ese golpe, ¿no? Definitivamente. Gracias a todos los que nos ven a través de FlexCast. Es gratis. Vaya ahora, suscríbase a través de la aplicación al website. En el aparato que usted prefiera, la facilidad está a la orden del día. Nuestra siguiente pelea sería Tyler Ray con Thomas Webb. Y aquí escuchan la esquina súper activa con la indicación. Mueve tus pies. Buen consejo en este caso. Y Muduev está con la pelea bajo su poder. Lo único que tiene que hacer es una locura que le cueste el combate, ¿no? Donde le dé espacio, que conecte un golpe de poder al brasileño y lo pueda lastimar. Nada más. Después, la pelea sin duda está a favor del ruso. Que va hacia adelante, va a buscar el combate, busca el pateo. Quiere acabar con la pelea antes de tiempo. Si quiere sacar ese gusto amargo que tuvo en la pelea anterior. Y la esquina diciéndole justamente 1 minuto y medio. Así Ponte le en dicen ello. al brasileño. Le piden que termine con el pateo. Después la combinación de mano. Y este sangrado ahora se ve mal. Pero justamente ya luego, cuando todo se enfríe, ahí es que se pone la complicación aún peor. Ah, claro que sí, ahí que comienza a doler. Y justamente tenemos el placer de que un buen amigo de la casa, Ricardo Celis, está entre los jueces para la pelea. Saludos Mucha a Ricardo. sangre en el rostro de Cayo Uruguay. No consigue encontrarse en el combate, no consigue encontrar la distancia de los golpes. Y Muduev que va hacia adelante. Buen pateo al cuerpo. Totalmente hacia adelante. El ruso, el brasileño saliéndose atrás, sobreviviendo. Conecta un buen jab. Aquí básicamente una Ave María. Es lo mucho que te podría buscar la causa si eres un callo, pero ya el tiempo, que el tiempo nunca perdona. Eso. Ahora Justamente busca una guillotina, intenta de buscar un sometimiento, el jiu-jitsu salva. Buen intento del brasileño, pero hace buena postura, también mucha sangre, eso ayuda a que se patine.
Con unos segundos más al reloj podría haber cambiado el combate. Y vos justo me estabas preguntando qué tenía que hacer el brasileño. Bueno, un sometimiento podía ser uno de los caminos, un knockout, pero no tuvo tiempo y la verdad que Moduev no tiene como no llevarse este combate donde tuvo knockdowns, donde tuvo derribos y un control absoluto del combate. Y lo que terminamos viendo acá, obviamente, es un Moduev que salió agresivo desde el momento 1. Un Caio que trató por momentos de buscar alternativas a cómo poder resarcirse en esto. Y aquí vemos la recapitulación justamente de lo que le comentamos hace un momento mientras hacemos espera para la decisión oficial. Ahí viene el inicio de esto, esa buena zurda que justamente sacaba de circulación momentáneamente a Caio. Aquí ven a un Moduev otra vez demostrando fuerza elusiva para su tamaño en derribos. Muy educado, como lucía en el factor de derribo, pudo entrar con buena facilidad y veían cómo aterrizaba a la derecha. Buena quijada, eso sí hay que darle totalmente a Caio, no cualquiera sigue peleando luego de esto, así que ese es uno de esos momentos que te quitas el sombrero, sin duda. Yo sé que yo estaría hace rato. Claro que sí. Desconectado. Recibió lo suyo, tuvo 2 knockdowns, 2 derribos por golpes en el primero y el tercer asalto, como acabamos de ver en la repetición. Fue derribado, tomó golpes a ras de lona, pero termina el combate en pie. Tendrá que hacer los reajustes necesarios y volver a la próxima. Se nota la frustración en el rostro del brasileño. Y es que no es para menos, al final de cuentas, tanto esforzarse, tanto entrenar y luego venir a un resultado como este siempre es uno que es bastante molestoso. Claro que sí, pero son las reglas del juego, ¿no? Suben 2 y uno se va con la mano en alto. Y ahí lo ven, el ganador, Moduev, su ganador por decisión unánime. El hombre se mantuvo perseverante en todo momento. Santiago, definitivamente que lo que vimos acá fue un Moduev ser el persistente en todo momento. Un Moduev que estaba indispuesto a seguir para encima. Ya él decía en el intercambio con la prensa de que el perder anteriormente lo hizo sacar un colmillo adicional. Creo que es justo decir de que esta noche vimos bastante ese colmillo. Y no fueron solo palabras, lo hizo con hechos. Se lo vio agresivo, se lo vio muy frontal, yendo a buscar el combate. Tuvo 2 knockdowns, 2 derribos por golpe. Sí. En el primer asalto con un jab, una mano izquierda muy potente. Y después en el tercero con una mano derecha que casi fue un knockout. Estuvo muy cerca de acabar con el combate, lo derribó. Realmente tuvo una excelente pelea Moduev que se reencuentra con la victoria. Sí, y nosotros definitivamente que contentos de ver este tipo de guerras. Mientras nos vamos preparando, en breve tenemos para ustedes otro paquete más de los que pueden disfrutar de la preparación, de cómo es este camino, porque una cosa es usted ver ya cómo es el proceso dentro de la jaula, pero estos videos de entrevistas previas te van demostrando que no todo es tan fácil. Así, ahora vamos a continuación. Adelante. Ricky Bandejas has 21 professional fights in his MMA career with 15 wins, but his greatest victories have come outside the cage as a 4-time girl dad. They're just number one. You know, everything I do throughout the day is for my family, you know. No sports, you know, cheerleading every weekend, brushing hair, you know, just everything you never did growing up. Family continues to be a point of emphasis for the New Jersey native. His dad is in his corner for every single fight. No better example than making the drive from their hometown of Brick Township to Sioux Falls, South Dakota. And I needed a surgery, like a 9-hour surgery on my ear in order to fly, which I wasn't going to say no to the opportunity to fight Gallagher, so me and my dad, we drove to South Dakota. I just think it's cool, you know, and make memories like this, you know. It's my journey, he can come along, and I think it's cool to share it, you know. Out of chaos comes opportunity. With 4 little ones at home, Bandejas can hear it knocking loud and clear. 4 kids, 4 futures, 4 Sweet 16s, 4 everything. Just picture chaos from
7 in the morning to they go to bed at 8:30. Non-stop chaos. I got 8, 6, 4, and a newborn, so chaos. Y ahí ven la hermosa vista. Wynwood en su pantalla. Esto es Miami, es la ciudad del sol. Definitivamente que es difícil rivalizar con ello. Vamos a la próxima pelea. Vemos a Rey Flores justamente con la presentación del siguiente, el cual es Thomas Webb contra Tyler Ray. Buena la música, buena selección. Ha ganado 3 de sus últimas 4 peleas. Buen momento lo que va llevando Thomas Webb. Así es, le ganó. ¿Y qué tanto le das mente cuando estás en una racha tan positiva? Así es, tuvo una victoria por la decisión dividida, una por la decisión unánime y una victoria por guillotina. La derrota que tuvo también fue en decisión dividida. Como bien lo dijiste, viene un buen momento. 3-1 en sus últimos 4 combates. Vamos a ver si sigue por el sendero de la victoria esta noche. ¿Qué tanto juega el factor psicológico? Eso mismo, cuando estás en ese buen momento. ¿Es algo que tú personalmente tratas de darle bastante mente? ¿O? Siempre juega un gran factor la parte psicológica, ¿no? Tanto cuando uno está ganando como cuando uno está perdiendo, siempre controlar bien la cabeza, las emociones, es fundamental por un deporte donde una milésima de segundo puede cambiar el rumbo del combate. Entonces uno tiene que estar 100% mentalmente conectado con el combate y estar bien concentrado mentalmente para tomar las decisiones correctas, que son sobre mucha presión y en muy poco tiempo. Porque por un lado solamente hay tanto que puedes hacer para no estar dentro de tu propia cabeza en cuanto a lo psicológico se refiere y no ser un obstáculo para ti mismo. Claro que sí. Aquí viene en un buen momento también Tyler Ray. Viene a ganarle a John Howard, un veterano del UFC. Le ganó una decisión unánime y anteriormente le ganaba a Ernesto Ancona. 2 buenas victorias para este guerrero y anteriormente Austin Jones. Son 3 victorias consecutivas con las que viene Tyler Ray esta noche. 29 años de edad en la ficha técnica contra 38. El alcance están iguales. Introducing first fight to my left of the blue corner. He's at 10 inches tall, weighing officially at 175 1/4 pounds. His record 16 wins against 7 defeats, fighting out of Baton Rouge, Louisiana. Ladies and gentlemen, please welcome Thomas Webb. And across the cage, his adversary fighting out of the red corner. He's at 6 feet even, weighted officially at 174.8 pounds. His record includes 9 wins against 2 defeats, fighting out of Fort Lauderdale, Florida. Ladies and gentlemen, introducing Tyler Ray. And the referee in charge is Andrew Glenn. Yeah. Don't, you can't go but. Andrew Glenn es el referee para esta contienda una vez que suene el campanazo. Va a iniciar esto. Definitivamente que interesante lo temprano de este evento, Santi. Hemos visto lo que uno quiere ver justamente, que es la entrega de parte del peleador en tras de estas 2 primeras peleas. Aquí lo tenemos a Tyler Ray, peleador
del Legacy y del Bellator, hoy aquí en acción. El Eagle FC 46 desde Miami, peleando en casa. El atleta de Fort Lauderdale que se ve muy bien físicamente, conecta una buena mano derecha y ya hizo daño. La diferencia de edad muy interesante, volumen de golpes a Puede Radilona. estar por acabarse, vamos a ver qué tanto puede hacer. Webb tratando de sacudirse, Tyler Rey no dándole mucha chance. Esto podría ser cantado por el referee Andrew Glenn en cualquier momento. No parece que tiene Thomas Webb mucho. Está continuando. Tú me das y doy. Continúa la combinación. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vino a acabar con el combate. Tyler Rey quiere acabar con la pelea antes de tiempo. Está con una muy buena secuencia de golpes a ras de lona. Está sentido Thomas Webb, que va sobreviviendo, pero realmente en un muy buen momento. Tyler Rey que mete los ganchos. Y cuidado con esto. Está intentando buscar la finalización. Soltó muchísimos golpes y cuidado que golpear también cansa, Chris. Soltar tantos golpes también cansa, tiene que respirar, tiene que tomarse su tiempo. Claro que quiere acabar con el combate, pero no sea cosa que su oponente con la experiencia sobrevive y después se le den vuelta las cosas. Una pelea muy dominante, con buen ataque, claro que sí, pero tiene que ser inteligente. Y sigue igualmente persistente en esta cantidad de golpes, pero es que lo que dices hace todo el sentido del mundo y un poquito más. Todo y todo considerado, y lo cierto es que Thomas sí recibió bastante castigo. Buenos golpes, cortesía de Tyler Rey, haciéndolo muy bien y sigue aplicando una técnica que es el volumen de golpe. No son golpes de tanto poder, pero mira al juez y golpea bastante para ver si le paran el combate. Ahora, se lo ve muy bien físicamente a Rey, pero eso no quiere decir que tenga un muy buen condicionamiento físico. Eso lo vamos a ver. Soltó muchos golpes. Sigue trabajando la lucha. Está con un buen ataque. Buen control. Antes de esta pelea justamente veíamos a Ricky Bandejas, que tiene 4 hijas, y hablaba lo importante para él en su vida, justamente cuánto representa esto. Ustedes no se quieren perder el paquete justamente que hemos preparado de Ray Borg luego de esto, que en su caso es justamente sobre su hijo, que tiene fluidos en el cerebro. No se lo quiere perder, definitivamente, que una de esas inspiraciones que es muy fácil inspirarte por el dinero, por los campeonatos, pero ya cuando los hijos entran en juego, pues ya eso es otro nivel totalmente, ¿no? No, pero sin duda, Cristian, cada peleador que se sube al octágono tiene una pelea interna, no tiene sus propios motivos por los cuales pelea, tiene sus propias luchas internas, y realmente lo que vamos a ver de Ray Borg, un poco sobre la historia que no conoce, conocer un poco más de él, que realmente sin duda tiene una pelea muy interesante internamente, y eso seguro es un motor extra cada vez que se sube al octágono. Muy buen dominio de Tyler Rey, realmente con el body lock, el candadito del cuerpo, controlándolo, golpeándolo. Hasta ahora no lo pudo terminar, pero un dominio completo de Rey. ¿Qué tanto va representando? Porque ya decíamos obviamente que lanzar golpes también te cansa, pero es que encima la presión corporal que ha administrado aquí, la presión constante y de peso de Rey también juega un papel. Claro que sí, mira cómo lo clavó de cabeza, con qué facilidad, cómo se nota la diferencia de la fuerza física, se lo ve mucho más fuerte, se lo ve mucho más contundente a Tyler Rey, realmente haciendo una pelea que la está dominando de principio a fin por lo que va en este primer asalto, pero a mí lo que me intriga es cómo está su condicionamiento físico. Claro, Thomas Webb, después de haber tomado tanto castigo, también seguramente salga sentido en el segundo asalto. Buen rodillazo aquí en salida cuando iba incorporándose Thomas Webb. Presiona contra la reja, sigue trabajando con ese candadito al cuerpo, la lucha, muy bien. De Tyler Rey, casi acaba con el combate, pero la experiencia de Thomas Webb lo hizo sobrevivir, y ahora nos vamos al segundo asalto. Definitivamente que cuando a punto de sonar el campanazo, Andrew Glenn aquí ya haciendo la separación, esto lo que se termina haciendo es un Rey que nunca se le quitó encima a Thomas Webb. Era continuo. El castigo nunca se detuvo. Sin duda, el atleta que entrena en Sandor
MMA, Tyler Rey acompañado de Gilbert Burns. Durinho, buena esquina para este guerrero que se lo ve muy fuerte con la lucha y dominando como lo dijiste. No se le despegó, literalmente un dominio completo. Un 18, puede ser tranquilamente un 18 para Tyler Rey. Vamos a ver qué reajustes consigue hacer Thomas Webb. Ciertamente que acá, cuando tienes que hacer, cuando toca, pero si eres un Thomas Webb, la verdad que te sientes es como que estás contra la pared con lo que te dieron acá. Porque mira, encima cuando se iba incorporando, veíamos la recapitulación a través del FlexCast, justamente el rodillazo. Recuerden, pueden descargar ahora FlexCast, pueden suscribirse. La plataforma que usted prefiere, el aparato que prefiera, está ahí disponible y al precio favorito, el que mejor me gusta, gratis. Vaya ahora, síganos en las redes, siga Fight Club, siga a Santiago en @Poncinibio MMA, para mí @Cristian Moreno D, en cualquier parte del mundo que nos esté viendo. Gracias por estar ahí con nosotros en Eagle Fight Club. Ahí tenemos a Gilbert Burns dando las indicaciones para Taylor Rey, que como dije y lo vuelvo a repetir por mi experiencia, soltar tantos golpes cansa mucho. Se lo ve muy bien igual físicamente, se lo ve muy fuerte, y ahora dicen que un golpe bajo por reglamento hasta 5 minutos tiene el atleta para recuperarse. Igualmente, si eres Thomas Webb en este momento, cualquier situación que te pueda dar un descanso luego de recibir tanto castigo, pues es una buena. No se quiso tomar el tiempo. ¿Cómo tú lo ves? ¿No te parece que algo no inteligente considerando cuánto castigo él recibió? Sí, se siente bien físicamente. Muchos atletas están concentrados en el momento del combate y no quieren perder esa concentración. Están concentrados en lo que tienen que hacer. No quiso utilizar ese tiempo para descansar. Thomas Webb rápidamente quiso reanudar el combate. Y aquí continúa lanzando como metralla Rey, obviamente tratando nuevamente de llevar la pelea a ese terreno, de conseguir el contacto que lo lleve a la lona. Iba con un buen uppercut Thomas, pero respondió muy bien con un cruzado. Rey por encima, lo conectó fuerte. Y ahora un pateo a las piernas, al muslo, ese low kick, esa patada baja. Decía el atleta local de Sanderford MMA. La persistencia es igualmente también parte de lo que puede ser el éxito. Me gusta el temperamento de Thomas Webb. Tomó muchísimos golpes, tomó mucho castigo en el primer asalto. Y buscando la pelea, conecta una buena mano, hizo daño con la mano derecha, pero rápidamente Tyler Rey sabía que estaba en problemas. Y buscó un derribo, penetró profundo. Y crédito aquí justamente a Rey por aprovecharse de esa apertura, amén del hecho de que obviamente tuvo que ceder un golpe en el proceso, pero logra nuevamente llevar esto al terreno donde tuvo mejor éxito en el primer asalto. Y con mucho tiempo el reloj, la mitad del segundo asalto es todo lo que le queda a Rey para trabajar a ras de lona. Tiene un gacho adentro. Mete Ahí los ven. codos. Consecución de golpes, lo que vamos visualizando acá. Buena combinación, porque igualmente le estás haciendo la presión con el cuerpo, estás haciendo el abrazo con candado al cuerpo y a la vez también estás liberando una cantidad de golpes adicionales al castigo que ya ha recibido Thomas Webb. Claro que sí, estamos hablando de un dominio completo el trabajo que está haciendo Rey. Buscando muy bien la lucha, control con el candado del cuerpo, lo tiene contra la reja. Vamos a ver qué variación consigue desde ahí, se busca el derribo. Bien, rompiendo el clinch y dejando ese codo en cortesía por parte de Thomas Webb. Thomas Webb hasta ahora demostrando en cierta forma que la receta de él no es una simplemente de toma esto cada 8 horas, sino una de que el tipo tiene resistencia. Tiene corazón, tiene resistencia, tomó castigo y suelta sus golpes.
Tiene buena entrega. Y esto aquí son artes marciales mixtas, Cristian. Un golpe puede cambiar el rumbo del combate. Sin duda un dominio completo de Ray. Pero va ganando confianza. Otra vez un muy buen golpe derecha, aquí de Webb. Claro, va ganando confianza. Con la experiencia, 38 años para Thomas Webb. Y ahora es Webb que se ve de repente yendo al frente. Y lo que estuvimos hablando, el desgaste por parte de Ray de soltar tantos golpes, de hacer tanta fuerza con la lucha. Una vez más lo voy a decir, quiero ver cómo está ese tanque de condicionamiento físico para el tercer asalto. 10 segundos para acabar este asalto. Y aquí la gran pregunta será... Bien, otra mano derecha de vez poder, cortesía de Thomas Webb para cerrar el segundo asalto. Fueron 2 manos que le aterrizó y el codazo justamente cuando iban zafándose. Muy bien lo que hemos visto, un rebote aquí de parte de Thomas Webb. ¿Qué te gusta de qué hizo Thomas Webb en este asalto y a quién se lo das? Me gusta el corazón y la entrega. Todavía el asalto creo que lo ha ganado Ray por el control que tuvo. No creo que le haya alcanzado esos golpes de poder a Webb para llevarse el asalto, pero me gusta la entrega y el corazón. Realmente tiene buena entrega, es lo que le está diciendo el entrenador. Cuando vas hacia adelante, te ves bien en el combate. Y ahora la esquina también diciéndole a Ray de que lo haga directo, que vaya hacia el frente y se mantenga lineal en su ataque. Si ves que ya le diste una, combínalo, mézclalo. Y se lo ve cansado, Ray. Esto es justamente como que un regreso, y ahí ven justamente el golpe bajo. Parece que no le agarraba lo suficiente como para tener que respirar más allá de lo evidente. No parecía que pegaba tan de lleno, pero... Sí, parecía superficial. Pero bueno, el corazón de la Auyama solo lo conoce el cuchillo, según el refrán. O sea, fue muy dominguera. Me gustó esa, pero esa no la conocía. Te tengo que ser sincero, es dominicana al 100%. Te la debo, pero es como en todo. Bueno, ustedes no, con Uruguay, ustedes en Argentina, el dulce de leche, ¿quién lo hizo? No, eso no ni se discute. Si vos preguntás eso en Argentina, te pueden pero llegar a matar. Te eso creo. No hay discusión. Definitivamente. ¿Quién tiene la mejor carne? ¿Quién hizo el dulce de leche? Sí. Eso es incuestionable. Lo cierto es que este tercer asalto... Por ahí anda Gastón Reino, que me discute a veces que el dulce de leche de ellos sea mejor que el mío, pero me lo dice de lejos, no sé por qué. Creo que ambos sabemos la respuesta. Saludos un gran amigo Tonga Gastón, Reino. el Tonga Reino. Está prestigiando las peleas. Tal cual. Me gusta el reajuste que está tomando Thomas Webb. Después de haber tomado tanto castigo en el primer asalto, un corazón realmente enorme, una entrega en la pelea. Vamos a ver qué reajustes hizo Ray para este tercer asalto, para volver a encaminar lo que había comenzado. Un dominio completo en el primer asalto. Puede ser que haya sido el condicionamiento físico. Bien, otra vez, utilizando la lucha. Soltaba una buena mano, no conectaba, pero le servía para el derribo. Y hay algo para decirse aquí definitivamente cuando uno ve toda esta situación, ¿no? En cuanto a que una cosa es que recibas castigos temprano, otra cosa es cómo puedes reajustar tu plan sobre el vuelo. Si hay respiración en tus pulmones, pues hay definitivamente tiempo para poder ganar la pelea. Claro que sí, lo hizo muy bien. Realmente soltó una muy buena mano, cambió los niveles y rápidamente buscó el derribo, que sabe que es el caminito para la victoria, para no exponerse. Como lo dijimos, Webb conectó buenas manos en el segundo asalto, tiene que respetarlo, tiene que tomar cuidado. Y otra vez más utilizando la lucha y se zafa. Bien, bien por Webb, que suelta. Se escapa del agarre soltando una buena combinación de golpes. Todavía queda bastante tiempo el reloj. Interesante combate, buen low kick, buena patada al muslo. Y ahora nuevamente la mano derecha, después la izquierda. Thomas que quiere el combate. Y gracias a todos los que están con nosotros a través de esta transmisión del FlexCast. Esto es el Eagle FC 46.
Santiago Poncinibio, Cristian Moreno con ustedes, cualquier parte del mundo que se encuentre. Gracias por unirse y acompañarnos en esto. El Águila ha aterrizado. Y una vez más, buscando el derribo, utilizando la lucha, pero la defensa es buena, la confianza aumenta de Thomas Webb. Quiere el golpe de knockout, quiere acabar con la pelea. Bien, de nuevo la derecha y el pateo. Y aquí crédito también porque defendió bien cuando Ray venía con el derribo, el intento de derribo de pierna única. Y buena aquí la mano por parte de Ray, que sacudió momentáneamente a Webb. Y ahora Ray es justamente quien se va montando, ejerciendo la presión, usando la jaula en su favor. Vamos a ver si puede hacer algo, aunque por el posicionamiento que tiene acá, qué tan fácil va a ser para Webb aquí por zafarse, aunque vemos que la agarra la pierna también. Es bueno, buen intento de Ray. Está con el candadito del cuerpo una vez más, cerró las manos. Hay buen control, es una posición de dominio. Mirá, lo levanta y lo vuelve a derribar. Mete un gancho, pero no. Saca bien la pierna. Webb se escapa, es interesante el cierre del combate. Donde estaba tomando los golpes de poder Ray, pero consiguió rápidamente volver al caminito de la victoria, la lucha. Lo que hasta ahora le viene dando buen resultado. En la pelea, vamos a ver, le queda 1 minuto exactamente a partir de ahora para buscar el golpe de knockout, para acabar con el combate. Y aquí continúa justamente lo que ha sido una buena guerra. De nuevo hay que dársela aquí a Webb. Independiente que gane o pierde, definitivamente que corazón ha mostrado, batalla ha mostrado. Ray es el peleador más fuerte de los dos, pero también Webb ha estado dispuesto a desafiar eso en múltiples instancias. No, impresionante, realmente hay mucho corazón por Thomas Webb, mucha diferencia de edad. Se lo ve muy bien físicamente a Ray, muy fuerte. Un primer asalto que fue un 18 en mi opinión, muy dominante, muy cerca de acabar con la pelea, y sin embargo el corazón de Thomas Webb, el segundo y tercer asalto, terminando, conectando y presionando él contra la reja. Realmente un peleador interesante, Thomas Webb. Creo que la victoria va a ser difícil, pero muy buen cierre de combate. Sí, y aquí ambos justamente que alzando los brazos, demostrando su intención de ser proclamados como victoriosos en esta pelea. Pareciera que Ray hizo lo suficiente definitivamente para ser el que se lleva la pelea. Vamos a ver en breve la recapitulación de lo que vimos en la acción al ras de esta pelea. De nuevo, Tyler Ray pareciera el que debe de llevarse. Vamos a ver justamente cómo pasó la acción. Y aquí veían Tyler Ray con esa derecha explosiva. Cómo presionaba. Fuerte con el golpe de poder y esto. Increíble que no se paró la pelea acá. De que tuvo el aguante Thomas Webb para esta combinación, la cual fue letal. Así es, un volumen de golpes muy muy fuerte. Los golpes no eran tan claros, pero una muy buena presión en el primer asalto. Después un corazón inmenso por Thomas Webb para levantarse, conectar buenas manos, y así cerraba el combate, conectando golpes, presionando contra la reja. Tuvo manos de poder, pero ahí recibía un knockdown. Fue más que se patinó, pero le venía perfecto para Ray buscar otro derribo y seguir ejerciendo el control. Creo que la victoria es clara para Ray, pero vamos a ver qué es lo que vieron los jueces, porque lo nuestro es simplemente una interpretación. Ladies and gentlemen, having gone the distance, we go to the scorecards. The judges scored the contest 30-27, 30-26, and 30-26 for your winner by unanimous decision, Tyler Wolverine Ray. El ganador por decisión unánime, justamente Tyler Ray, ya lo habíamos dicho. Pareció que hizo exactamente todo lo necesario. Igualmente Thomas Webb, todo el crédito. Creo que con esta buena demostración por lo menos va ganándose el crédito de poder tener otro chance a avistamiento, independiente de que Ray obviamente se llevara la mejor parte en cuanto a la victoria se refiere. La vimos, la victoria fue clara ahí, celebrándolo con Gilbert Burns, sus compañeros de entrenamiento de Sandorf MMA. El atleta local se lleva la victoria, lo hizo bien, pero como dijiste, hay que resaltar el corazón de Webb, lo hizo muy bien, muy interesante pelea. Justamente, preparándose. Ahí lo tenemos a Sí. Borg hizo una pelea impresionante. La máquina. Concentrado. Probablemente fue la pelea
absoluta de lo que fue el evento pasado, el Eagle FC 44 en Miami. Esta es la segunda edición, Eagle FC 46. Recuerden que el 20 de mayo, Eagle FC 48 le estará llegando. Y justamente vamos a ver este paquete que tenemos preparado para ustedes sobre Ray Borg y su hijo, que tiene fluido en el cerebro. Beautiful spinning back kick. Ray Borg is a fighter. 15 wins and 20 pro fights tells us he's a good fighter. Ray, the Taz Mexican Devil Borg. But it wasn't until a thrilling win at Eagle FC 44 in January that the Albuquerque native started to see it for himself. I love the fan reaction, my coach's reaction. It was great to go in there and get that reaction out of the crowd, the fans, primarily because it showed my veteran skills in there, with the first round not going my way, and then just kind of, listening to my coaches reevaluating the situation and showing that I'm a dog and I got heart, and I definitely think that the fans appreciated that. For me, it's getting this win for my son, getting this win for my team, showing that I'm still one of the best in the world, no matter where I'm at, no matter who I'm fighting. Heart is at the center of everything for Borg. Inside the cage, it pushes him to succeed. Outside, it belongs to someone special, his son, Anthony. Diagnosed shortly after birth with hydrocephalus, a buildup of fluid in the brain, the young Borg is a pillar of strength for his dad. It hits me deeply when I'm suffering, like through training, like if I'm tired, if I feel fatigued, if the weight cut's hard, and I easily turn to my own self and say, you're choosing to suffer, right now for this sport. Your son has no choice but to suffer. So why not suffer along with him? Show him that he's strong because of you. There are a few things stronger than the bonds between a parent and child. That is the tie that binds despite all of the ups and downs of hospital visits, training, and fight nights. He's a gym baby. He loves running around this gym. He loves being, on the mats. He'll get on the mat, and when we're running circles and getting warmed up, he's up there running circles with us. And then when we break at the end of class, his favorite thing is to just stand in the middle and break with us. And, a typical day with him is just hanging out. He loves the dogs, loves the gym, and just spending valuable time with him. All the fighting that I've done for me doesn't even come close to the fighting that he does. And, hopefully he doesn't see this when he's older, but he's damn well a lot tougher than I am. Fighting is the Borg DNA, a will to compete and push forward no matter the obstacles. It's a case of life imitating art, with the end game being the same. My son showed me that, hey, this is what we do. My family, it doesn't matter what we do when we fight, whether it's fighting for our health, fighting for our lives, fighting in the cage, we just fight. And that's what he showed me. He's like, obviously he couldn't tell me this, but he goes, hey, Dad, this is what we do. We fight. And we win. ¡Qué hermosura! Cuando ven la ciudad del sol, la capital absoluta del entretenimiento a otro nivel, y ver esta hermosura, ¿a quién no puede motivarse? El hogar de Eagle Fight Club. Miren esto. That we were supposed to have y ahora, a light justamente Ray Flores between nos Ronnie presenta. Marcus and Reggie Pena. That fight has been postponed to a later date, circumstances out of the control of Eagle FC. But now let's meet our next two combatants here at the FlexCast Arena. Please welcome Dylan, the Quiet Man Mantelo. Y ahí viene Mantelo, justamente, Dylan Mantelo. Justamente ver cuando va haciendo entrada Mantelo esta nota sobre el hijo de Ray Borg. Es difícil, no puedo identificarme desde el punto de vista de padre porque todavía no tengo ese privilegio, pero sí hablaba con nuestro gran productor Jim Rodríguez que nos hace lucir tan bien. Justamente él es padre y la verdad que cuánto toca algo así, es una de esas cosas que no quieres ni siquiera imaginar. Estar en los zapatos así, parte de lo que me comentaba Jamie, y entiendo, la verdad que es difícil uno imaginarse una situación así por una criaturita tan bella justamente, que tan llena de inocencia,
como son los niños. Pero Realmente sí, uno lo que le queda así. Muy conmovedora la historia de Ray Borg, ¿no? Una motivación extra que tiene, lo dijo en la entrevista. Mi hijo me mostró que nosotros lo que hacemos es luchamos y vencemos, ¿no? Una motivación extra. Sí. Y él dijo, quiero que vea que su papá es fuerte, para que él pueda ser fuerte para pelear. Realmente una motivación súper importante para Ray Borg, y lo mostró en su pelea anterior. Sí, y de nuevo, uno solamente lo que puede hacer es como que entregar la simpatía absoluta y intento de identificación con algo así. Los niños en este mundo son la bendición más grande y uno de verdad que nunca quisiera imaginarse tener que pasar por algo así, pero de verdad que ojalá y lo mejor para este niño, que pueda superar toda esta situación que definitivamente que es una de grave dificultad. Así mismo Ray Borg, su ejemplo, ¿no? De combatir, de pelear, de ser un guerrero, y dijo, sufro para que vea que soy fuerte y que él pueda tomar el ejemplo, pero él es mucho más fuerte que yo. Fueron las palabras de Borg. Realmente una historia muy, muy, muy emocionante. Y qué bueno que pueda tomarlo de esta forma y que quiera ser una inspiración para esa criatura. Asimismo también gracias a todos ustedes que nos acompañan. Otra vista magnífica, espectacular de Miami. Y cuando uno ve esta ciudad, uno solamente piensa, caramba, con razón, Eagle Fight Club justamente tiene casa, sede principal en lo que es Miami. Y gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden que pueden seguirnos, @SPoncinibio MMA, @Cristian Moreno D, @Eagle Fight Club. En ese mismo sentido, Santiago, definitivamente que interesante lo que hemos visto en esta cartelera hasta ahora, las 3 peleas que han tomado lugar. Ya escuchábamos como Ray justamente nos anunciaba que por motivos ajenos a la causa de Eagle Fight Club, la pelea pautada originalmente entre Ronnie Márquez y Reggie Peña no va a estar tomando lugar hoy, pero sí reprogramada para una fecha a futuro. Y por ello estaremos pendientes y obviamente a través de las distintas medios de contacto en redes, en la página, podrán conocer cuándo esta fecha sería. Dylan Mantelo con un récord de 4-1 peleando desde Long Island, y justamente él ya listo. Él enfrentando a Archie Colgan hoy. He enters the cage undefeated, 3 wins, no losses, 1 draw, fighting out of Bellflower, California. Ladies and gentlemen, introducing Archie King Colgan. Archie Colgan. And your referee in charge is Marcos Pérez. Viendo de frente ahora a Marco Pérez. Wait. Que será justamente quien esté en cargo de la acción una vez que el campanazo suceda. Gracias a todos los que nos acompañan. El Flex Class Arena, esto es Miami. Cristian Moreno, Santiago Poncinibio con ustedes. El Eagle FC 46, la segunda edición de este Miami. Recuerden que la próxima vez que estaremos llegando desde Miami será el 20 de mayo para el Eagle FC 48. Bien, buenísimo el contacto. El 1-2 limpio. Con mayor alcance. Se nota claramente a favor de Mantelo. Extremidades más largas, mejor leverage. Y justamente en el caso de Colgan, un buen background en cuanto a lo que se refiere en la lucha. Tiene cuerpo luchador, ¿no? El centro de gravedad bajo. Vamos a ver si puede utilizar la lucha en este combate con un oponente que tiene extremidades tan largas como lo es Mantelo. Buen alcance y utiliza bien los golpes en línea. Mira esa mano derecha, no conectaba a conectar, pero era buena propuesta. Ahora quien conecta con el jab es Colgan. Y escuchen justamente a la esquina como le dicen, tienes que hacerlo pagar cuando logra acercarse y lo tienes ahí cerca. Y conectó una mano en corto después de esa combinación.
buscando el jab y ahora reclama de un piquete, un dedo en el ojo. Y esto es parte de algo que tristemente en los últimos 2 años se ha vuelto algo más en incremento, los dedos deslizándose al ojo. ¿A qué te lo vas atribuyendo más, que hemos visto más un incremento en esto? Lo que pasa es que en este deporte uno tiene los dedos libres para poder hacer las llaves y realmente es algo que suele pasar. Se hablaba de hacer unos guantes que tengan una forma un poco más circular para que los dedos no estén tan hacia adelante sino un poco más hacia abajo, pero es algo que en las artes marciales mixtas se da a conocer continuamente y es algo que realmente que molesta muchísimo. Van en el golpe de encuentro, ambos con esa mano derecha de poder. Hubo peleas que las ha determinado completamente ese piquete de ojos y mira, hubo un corte ya después de ese encuentro que tuvieron con la mano derecha. Hay sangre en el ojo izquierdo de Mantelo. Y aquí ven la persistencia entrando con la mano acá, una y otra vez Mantelo. Con mayor alcance, conecta bien las manos en líneas, pero hay poder por la parte de Colgan. Y hay buena cobertura también. Tiene velocidad en las piernas, corta bien la distancia y tiene poder. Peleador con un récord de 3-0, poca experiencia para Colgan, pero realmente se lo ve muy bien. Otra vez, buenísimo con la izquierda entrando aquí. Cambio de velocidad, no como de un ritmo más lento, pasó un ritmo rápido con ese cruzado, rápido con las piernas, conectó de lleno. Y el rostro de Dylan Mantelo lo va mostrando, ya está bastante enrojecido y con sangre del poder de los golpes de Colgan. Y aquí sigue tratando de buscar alguna buena, entra ahí por lo menos la primera vez que lo vemos así de limpio, entrar a Mantelo. Ha tratado. Bien, y ahora buena con la derecha. Buena. Las manos en línea, estiradas, aprovechando el alcance que le favorece, es una muy buena opción, un buen camino. Y el 1-2 fue muy rápido. Esta es justamente la cuarta pelea de la noche, celebrándose en las 160 libras. Y ahora vamos al terreno justamente donde este mayor poder, mayor ventaja, la fortaleza de Colgan, la lucha. Era donde quería llevar esto. Piernas largas para Mantelo, vamos a ver si consigue hacer buena base y defender bien los derribos, pues como dijiste, utilizando la lucha que es su especialidad, Colgan presionando bien. Bueno, los pisotones aquí de parte de Colgan. Y es lo inteligente de hacer. Cuando tienes colocado en esto y estás tratando de ablandar tu oponente, haces un doble daño y a la vez también, obviamente, que haces un camino, un terreno a ese derribo. Le tiene que sacar un punto. 3 veces le sacó los manos la reja. Te puedes apoyar, vale la pena resaltar. El reglamento dice que te podés apoyar, pero no agarrar. Una vez más, se vuelve a agarrar y le saca los dedos. No le tiene que sacar los dedos, le tiene que sacar un punto. Una cosa es que lo hagas una vez y otra cosa es que lo hagas 4 veces continuamente. Claro, y es algo en lo que fue muy, muy tímido en este sentido de señalar aquí Pérez. Finaliza el primer asalto. ¿Qué viste en este asalto? Sin duda, golpe de mayor poder para Colgan. Terminó presionando con la lucha. Hay mucho más daño físico en lo que es el rostro de Mantelo. Tuvo unos buenos golpes en línea. Acá podemos ver un poco también lo que tuvo Mantelo y ese es el piquete de ojo, ¿no? Ajá. Y ahí se ve claramente cuando el dedo le se va metía el dedo. ¿Sí? Aquí lo vemos con el rojo bastante enrojecido después de ese dedo que le conectaba. Y bastante perdido. Este es ya el que le abre más, claro. Ese golpe fue muy interesante, ese cruce, porque fue el que abrió el corte, la lastimó bastante. Y aquí con la lucha, el derribo, sin duda un primer asalto a favor de Colgan. Y Colgan la verdad que luce como luchador al fin, como escorpión, justamente tratando de establecerse con su víctima. Ready. Ready. Fight. Suena el campanazo.
Vamos a ver esos golpes en línea. Sí. Vamos a ver si Mantelo consigue conectar. El 1-2. Le cambia los niveles, Colgan lo confunde. Finta que va a trabajar la lucha y explota con los golpes a la cabeza. Buena propuesta. Bien, jab de poder. Cuánta educación justamente en esa zurda de parte de Colgan. Lo hemos visto entrar con toda la libertad posible el día de hoy. Bien. Buscando barrera aquí justamente estaba Mantelo. Bueno el jab de Mantelo. Tiene que utilizar más esos golpes alineados. Aprovechar el alcance. La mano derecha fue buena. En cortesía de Colgan. Y aquí un Mantelo que sigue buscando algún tipo de apertura, pero un Colgan que sigue súper estudioso. Colgan es fuerte físicamente y es explosivo, cambia bien los niveles, cambia bien los tiempos de la pelea. Se mueve, parece que no tiene nada y explota con buena velocidad. Tiene menor alcance, pero la velocidad a su favor lo hace que conectara esos golpes de poder como recién, que conectaba una muy buena mano derecha al rostro de Mantelo que está sentido. Y ahora un jab, se encierra solo contra la reja, tiene que salir de ahí. No querés estar parado contra la reja de otro luchador. Ahí lo sacudió bastante con la zurda. O una vez más lo conectaba con la mano adelante. Ahora busca el cuerpo, la cabeza. Ya no quiere el derribo, quiere el knockout. Va creciendo en la pelea Colgan. Tiene 3 peleas y las 3 fueron finalizaciones. Las 3 se acabaron antes de tiempo. Lo quiere hacer una vez más. Y con el sangrado profundo, justamente. Aquí vemos también un Mantelo que ha sido poco a poco desarmado por Colgan. Ahí la esquina diciéndole termina con el gancho. Bien, otro cruzado de poder. Constantemente presionándose adelante Colgan. Buenos cambios de velocidad. Le hace la finta del derribo, le cambia los niveles, ahora le patea las piernas. Va ganando confianza, va creciendo en el combate. Una vez más el jab entrando con poder. Buena derecha y el cabeceo para salir de la zona de riesgo. Y ya decíamos justamente de que hoy va a estar siendo defendido el título peso pesado por primera vez en Miami, en esta segunda edición de Eagle FC acá. Y justamente usted no va a querer perderse luego de esta pelea. Tenemos un paquete interesante sobre quiénes van a estar en ello, justamente Kuniev y Hamilton. Muy interesante pelea entre Kuniev y Hamilton, ambos con mucha experiencia. Un récord de 13 peleas para Kuniev, 10 victorias, 2 derrotas, 1 empate, enfrentando Hamilton, que tiene 18 victorias y 10 derrotas. Buen volumen, buena experiencia por ambos. Una pelea coestelar realmente de alto nivel para este gran evento. Segunda vez aquí en Miami y otra mano de poder que conectaba Colgan, que va ganando confianza y creciendo en el combate. La rodilla sería una buena propuesta para Mantelo. Buscar un rodillazo cuando quiera cambiar los niveles, Colgan. Eso, me parece que me escuchó. Buenísima, sí, definitivamente que debió haberte escuchado porque la aplicó a tono. Ahí va, es el recurso, es válido, no consiguió conectarla de lleno, pero puede hacer daño. Ahora busca el pateo de la pierna, bien, conecta el jab. Se va reajustando Mantelo en el combate. Vamos a ver cómo está ese tanque de combustible. Bien. Buenísimo otra vez. Qué bonito el derribo aquí. No solo fue un derribo, fue una obra de arte. La entrada, la penetración, la velocidad y la finalización realmente del derribo fue muy buena, pero no le pudo sacar el provecho máximo. Se levantó muy rápido. Mantelo utilizando la reja, ya está de pie. Vamos a ver si consigue romper ese ataque. Y sí, sale el agarre. Y este segundo salto se va a terminar.
¿Qué te pareció el cambio de velocidad justamente que vimos en un Mantelo que lució más educado por momentos durante este asalto? Todavía le faltan hacer algunos reajustes más a Mantelo, porque Colgan tuvo buenos momentos con el derribo y con los cambios de velocidad en la pelea en pie, pero consiguió conectar mejores golpes. En este segundo asalto tuvo mejores oportunidades que en el primero, y vamos a ver si sigue con ese tipo de reajuste para el tercer asalto. Acá vamos a ver los mejores momentos. Ese cambio de velocidad con la mano adelante, con ese cruzado, lo balanceaba, lo conectaba bien. El pateo también llevaba buen poder. De ahí veían cómo le entraba en limpio totalmente. Cada vez que apela a la zurda, es directo que va. Y ese derribo también, impresionante. Fue justamente como un canvas en limpio y él siendo el pintor. Creo que los jueces no pueden haber visto otra cosa diferente, más que los dos asaltos a favor de Colgan. Fue bastante dominante. Vamos a ver qué trae a la mesa Dylan Mantelo en este tercer asalto. Empezó a utilizar más el recurso de la rodilla y eso me gustó. Bien. Y ahora, cuando eres Mantelo, en este tercer asalto, ¿a qué recurres? Lo mismo que te funcionó en el otro, y tratar de imprimir un poco más de agresividad a la vez de cuidarte justamente de evitar esto. Rápidamente salió en cortar la distancia a buscar el derribo para no dejarlo crecer a Mantelo, para no dejarlo ganar confianza. Bien con la lucha, derribando. Vamos a ver cuánto provecho le puede sacar esa posición, porque se levanta rápidamente Mantelo, pero claro, va puntuando Colgan porque los derribos le dan puntos, va dominando el combate. Lo más importante va a ser cómo está el condicionamiento físico de Colgan para aguantar los últimos minutos del combate. Otra vez más, buscando la rodilla alta. Mantelo sacando las caderas, intentando romper el agarre, y lo consigue. Sigue aquí la combinación. Bien, ya, interesantísimo lo de Colgan, que a pesar de la distancia que le saca a Mantelo, consigue conectar buenos golpes, y una vez más el derribo, la lucha. Sigue presionando. Se levanta, perdón, la espalda y ya mete un gancho. Vamos a ver si ahí consigue algo. Nada. Utiliza bien la reja para levantarse. Ahora buena. Rodilla al rostro. Va conectando golpes, va dominando contra la reja, sigue puntuando. Será la primera decisión de Colgan, será una finalización más. Dará la sorpresa Dylan Mantelo. 2 minutos 40 le quedan a este tercer asalto para ver qué es lo que va a pasar. Hasta ahora un dominio claro de Colgan, que va presionando contra la reja, utilizando la lucha y dominando. Cristian. Sí, y lo interesante para Mantelo justamente es que cuando estás enfrentando a un luchador, siempre tienes que tener no solo un plan A, un plan B, un plan C. Tienes que tener también el D, E, F, G y el abecedario completo, porque es que es demasiado recurso, es demasiada observación lo que hace el luchador en todo momento. Solamente tienes que darle esa pequeña aperturita, y hemos visto justamente como Colgan en las múltiples instancias ha estado dispuesto a hacerle pagar el precio a Mantelo, y le ha dibujado con libertad, especialmente cada vez que va entrando con esa zurda, ya sea cuando hace la finta con la derecha, ya sea simplemente cuando estudia una mínima apertura. Y ahí trataba el rodillazo Mantelo sin encontrar éxito. Otra vez bien defendido justamente por Colgan, que es muy inteligente. Sí, sí, está haciendo una muy buena pelea, realmente combinando bien los golpes en la pelea en pie, los derribos, la lucha, para ir a lo seguro. Está haciendo un combate de una manera muy inteligente. A pesar del alcance que le saca a su oponente, conectó los mejores golpes en la pelea en pie. Y una vez más, el jab.
A este combate les queda 1 minuto el reloj para buscar ese golpe de knockout, para buscar esa finalización a Dylan Mantelo. Si no, va a ser muy difícil que se lleve la victoria. Por otra parte, Colgan no tiene que exponerse, tiene que pelear inteligente y seguro. ¿Por qué no un derribo? ¿Por qué no terminar con la pelea ras de lona, donde tiene la superioridad clara? Segundos finales para acabar esto. Tendrá que buscar un derribo, no exponerse. El peligro siempre existe, Cristian. Cuando estás intercambiando golpes, mirá ese Superman Punch. Conecta bien, conecta fuerte. Mantelo tiene una buena quijada. Sin duda Colgan porque asimila bien los golpes, pero ha tomado lo suyo. Y ahora otra vez al recurso seguro, a la lucha, al derribo, al control a ras de lona. Y esto simplemente es poner una cereza arriba del pastel. Así es, dominando con claridad, terminando por encima, golpeando. Así se termina este combate. Y esta creo que no estaríamos descubriendo definitivamente que el agua caliente puede quemarte, en decir el hecho de que se ve bastante lineal el resultado de esto. Un Coughlin que salió a dar cátedras, que salió a ejercer un dominio de este principio. Y estos son los momentos de la pelea. Luego de que tengamos edición de la misma, tenemos un interesante paquete sobre el siguiente peleador, Irwin Rivera. Y aquí vemos justamente la recapitulación. Veíamos un Coughlin, como ya decíamos, súper educado con su lucha. Veíamos cómo llevaba aquí a lona a Mantelo. Mantelo lograba mantenerse en juego, pero otra vez decíamos lo bien que entraba con la zurda una y otra vez Coughlin. Como Pedro por su casa, este magnífico derribo con toda intensidad al mundo y un poquito más. Muy bien la pelea, realmente muy completo Colgan, con la velocidad, ¿no? El factor físico muy entero, conectando bien los golpes de poder y utilizando la lucha, ¿no? La especialidad de Colgan, los derribos, el control a ras de lona, una victoria clara para este guerrero. Solo falta que se haga oficial por los jueces, pero realmente se lo vio totalmente dominante en este gran combate. The Eagle FC Steel, we go to the scorecards. All three judges having the same 30-27 for your winner by unanimous decision, and still undefeated, Archie King Colgan. Y justamente el ganador por decisión unánime, Archie Coughlin. Procedemos justamente a escuchar. Archie Colgan, congratulations, man. I saw right hands, left hooks, kicks. I saw takedowns. I am officially a fan. How do you rate your performance? Well, I've never gone the distance. This is my 7th fight. Esta es mi séptima pelea. Obviously, when you y la distancia es, you want to get a finish again. Quieres, sabes, tratar de conseguir una finalización. No estoy feliz de que no la pueda conseguir, pero estoy contento de esta experiencia, de esta exposición, y confío de que voy a poder estar alrededor para there was seguir one fight that my nephew disfrutando. Adrian, I know you guys are good friends, he says, watch out for Archie Cole because this kid has power, he can wrestle, he can fight, you demonstrated that Me tonight. dijeron que My realmente question for you is, who do you want tenías el next? poder para noquear, para derribar y para hacer todo. Mi pregunta ahora es, ¿quién es el próximo? Estoy en tratar de ser consciente de quiénes están en el roster, pero no sé de todos, pero por favor, el 20 de mayo, si me escuchas, Habib, estoy listo y That he will. contra Yes, quien give it sea. up for Archie King Colgan. Él escuchan, el aplauso para Archie Coughlin. La hermosa ciudad de Miami en su pantalla. Cuánto proyecta esta ciudad y qué bonito es la noche. La noche promete, Santiago, así como este evento promete muchísimo. Y nosotros tenemos una entrevista justamente con Irwin Rivera, como habíamos dicho, este paquete. Este señor tuvo complicaciones legales, una situación bastante turbia involucrando a su hermana. Y ahora lo escuchamos.
I was a victim just as much as my sisters were, you know, and because I was a victim to insanity. There's nothing wrong with my brain, you know. It was just I did not sleep and it fucked me up badly. My older sister specifically, Leslie, I spoke to her like every 3 days or so in jail. The lawyers did their job, yes, but my sister is what freed me. She's my big sister, you know, and I love her. My little sister Kelly too, man, she's a G. I'm proud of her, you know, I'm proud of her resilience for wanting to live, making sure that she did live, because we never know what's gonna happen. Life takes many turns. We have to always remember that somebody always has it worse, you know, so just keep moving forward, keep pursuing whatever it is that you desire in life, and that's it, you know. Esta es una de esas situaciones que definitivamente, por fortuna, no podemos decir ninguno de los dos que podemos identificarnos con el sentir. Difícil lo que pasó, los problemas que transcurren en la mente mientras vemos a Kelly, justamente la hermana de Irwin, en cuestión de esto. Él decía justamente de lo que la insanidad puede hacerte. Los problemas mentales no deben tomarse a la ligera. La salud mental es una de suma importancia. Creo que hemos llegado al punto donde los tabúes que existían en tiempos anteriores y que para algunos tristemente todavía existen, pero que deben de superarse. No, pero claro que sí, ¿no? La enfermedad mental es muy peligrosa porque es una enfermedad que tal vez no la puedes ver, pero está ahí, puede ser muy peligrosa. Realmente, un final feliz tenerlos juntos en esta pelea. Sí, definitivamente que sí, ojalá y todo se mantenga bien. Vamos ahora justamente con la siguiente pelea, que es Firdausi Khazanov contra Irwin Rivera, de quien hablábamos hace un momento. Así llega Khazanov a sus 27 años de edad con un récord de 8 victorias y 3 derrotas. Está buena la música. Sonando bien aquí desde Miami. Y definitivamente que esto a la misma vez, viniendo de una situación como esta, el hecho de Rivera reincorporarse a brevedad, porque esta eventualidad sucediera justamente en enero del año pasado, y poder sacudirse y tener un curso de mente así tan rápido, pues crédito a él, no debe de ser nada fácil. Claro que sí, vamos a ver cómo llega esta noche. Khazanov, que viene de 3 derrotas. Cayó contra Rodrigo Praya, Volknov y Bunch. 3 derrotas consecutivas, precisa la victoria. Ahí vemos a Rivera justamente haciendo entrada. Él que nació en Nezahualco, en México. Migró a una muy temprana edad. 5 de sus 10 primeras victorias han sido por la vía del knockout. Vamos a ver si justamente él trata de buscar y apuntar a esto temprano en la pelea del día de hoy. Esta va a ser nuestra quinta pelea en las 135 libras. Un hombre que viene de Titán. Bien lo dijiste, Cristian, ¿no? Tiene ese poder de acabar con las peleas y tiene mucho corazón. Me acuerdo cuando entró a la UFC, en corto aviso enfrentó a Gia Chikadze, uno de los mejores peleadores de la división, y le peleó los 3 asaltos, no lo pudo finalizar. Gia Chikadze, que es un finalizador nato, un campeón muy agresivo, realmente no lo pudo acabar antes de tiempo porque tiene un corazón inmenso. Irwin Rivera tiene mucho talento y así entra el octágono del Eagle FC. Sí, y definitivamente que el Tell of the Tape nos dice 33 años, 6 años mayor que Firdausi es Irwin, 5'6", la misma estatura, el peso es similar, el alcance está tal cual en 68 pulgadas. Lo que queda es el campanazo, porque la acción está por iniciar. Eagle FC 46. Continues here at the FlexCast Arena in Miami, Florida, as we have 3 rounds. This in the Eagle FC Bantamweight Division. Your 3 judges scoring this contest at cage side will be Ricardo Celis, Hector Gomez, and Lorenzo Toledo. Introducing to you first, fighting to my left out of
the blue corner. He stands in at 5 feet 6 inches tall, weighing in officially at 136 pounds. His record stands at 8 wins against 3 losses. Joining us from Philadelphia, PA, ladies and gentlemen, introducing Firdaus Kasanov. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He also stands in at 5 feet 6 inches tall, weighing in officially at 135.6 pounds. His record includes 10 wins against 6 losses, fighting out of Hudson Valley, New York. Ladies and gentlemen, here is Erwin the Beast Rivera. And your referee in charge is Andrew Glenn. Andrew Glenn, una vez de que suene el campanazo, será el referee encargado de esto. Gracias a ustedes por estar con nosotros. You ready? Va a buscar el combate contado. Irwin Rivera sale fuerte con pantalones verdes. Rivera, un pantalón naranja, Kasanov. Una carrera extraña. La de Kasanov comenzó con 8 victorias consecutivas, después cayó con 3 peleas al hilo, viene de 3 derrotas, precisa la victoria y por eso sale así agresivo, a acabar con el combate. Un buen jab. Y cuando tienes justamente algo como lo que viene Rivera, es una buena pregunta también el qué tanto tú puedes calmar esos nervios de querer tener una gran demostración y saber de que tienes que estar enfocado, porque también Kasanov en cualquier momento puede convertirse en una amenaza total. Claro que sí, porque el peligro siempre está y son de esos peleadores que tal vez no vienen en un buen momento, pero son peligrosos. Entonces realmente es muy importante Irwin Rivera que salga atento. Se nota las intenciones, las malas intenciones que posee este guerrero Kasanov para volver a la senda de la victoria, y también cómo procesa todo lo emocional Irwin Rivera después de haber pasado todo lo que vimos, ¿no? Estuvimos viendo en la entrevista todo lo que viene de pasar, realmente un calvario para Irwin Rivera, que le costó el contrato con la UFC, vale la pena decirlo, lo sacaron por ese problema, no por otra cosa. Pero ahí está de vuelta al octágono, a hacer lo que más le gusta. Y no dejando nada en la imaginación. Aquí es puro candela lo que vamos viendo temprano. Me gusta este combate. Comienza fuerte, ambos van en intercambio. Con guardia de zurdo, Rivera quiere aprovechar el momento, erra un golpe y lo castiga. Buena presión, busca el pateo a la cabeza. Irwin Rivera, que entrena en el Sanford MMA, está acompañado con Gilbert Burns, otro atleta que Duriño está en la esquina, dando las indicaciones. Bien, buena mano izquierda de Rivera. Interesante cambio de velocidad, buena propuesta. Esta buena secuencia de golpes, va creciendo el combate Rivera, se va metiendo en la pelea, ahora busca un pateo al cuerpo. Es un interesante momento para derribar. Kasanov aprovecha. Y aquí ven justamente en su enfoque lo que es la vista de la cámara del referee. Una que sencillamente es magnífica, espectacular, fabulosa. Quería buscar el derribo Kasanov, pero no lo consigue. La defensa era buena de Rivera. Lo hacía bien. Buena rodilla, se perdía en el aire, pero era buena propuesta. Ahora el frontal. Agresivo. Kasanov. Rivera no se queda atrás. Buena mano izquierda al cuerpo. Interesante contragolpe. Buscar el pateo a la pierna y lo respondía muy bien Kasanov. Y se ríe Rivera, como que no hubiera conectado, pero sí conectó, sí llevaba poder. La esquina diciéndole justamente, ve por el gancho derecho.
Y va con la cabeza baja Rivera. Tiene que tener cuidado con la rodilla y con la uppercut. Son dos golpes que podrían conectar bien Casanova a la hora que encorta la distancia a Rivera. Porque va con la cabeza bastante baja. Buenos golpes de poder de Casanova. Otra mano derecha. Fintaba la rodilla. Y ahora busca el pateo alto. Interesante propuesta de ambos. Muy lindo primer asalto. Con bastante intercambio. Otra vez, cuerpo-cabeza. Buena propuesta de Rivera. Y aquí es pura acción lo que hemos visto en este primer asalto. Eso, nada ha quedado a imaginación. Bien el uppercut, pero se perdía en el aire, no conseguía conectar de lleno. Le piden que confíe, que vaya hacia adelante a Rivera, que suelte los golpes. ¿Qué tan conservador vimos tal vez este primer asalto por momentos? Espectacular. Así se termina el primer asalto, realmente cargado de emoción. Qué buen primer asalto. Y quiero ver cómo está el cardiovascular de ambos guerreros. Tuvieron una pelea muy intensa por ambos peleadores y aquí la hermana David Rivera acompañándolo en la esquina. Tenemos a Soriano, Burns, dos atletas del UFC y su hermana dándole soporte a Erwin Rivera. Y ahí ven justamente la recapitulación de cómo este primer asalto transcurrió. Ahí veían la patada como entraba, pero Casanov tenía una respuesta rápida con esa derecha. El contragolpe fue muy bueno, el pateo a las piernas. Fue interesante. El primer asalto ambos tuvieron buenos golpes. Realmente un round cerrado. Y como dije, quiero ver el condicionamiento físico de estos dos guerreros. Soltaron muchos golpes. Vamos a ver de qué están hechos. El dominio del octágono sin duda a favor de Rivera, constantemente yendo hacia adelante, presionando contra la reja. La respuesta de Casanova. Y justamente le está diciendo a la esquina, agárralo con el jab. Buena presión hacia adelante Rivera, constantemente poniendo a Casanova contra la reja. Bien, buena mano de Casanova. Su mano buleada con la mano adelante. Bien, otra vez más el contragolpe del pateo, interesante. Y una buena mano derecha. Ahora Rivera, por más que tome golpes, constantemente hacia adelante, frontal, presionando. Interesante postura para tener el dominio del octágono. Bien. Cambiando la velocidad del combate para conseguir conectar. Y aquí otra vez apelando esa patada en alto. Si eres Rivera, que está exponiendo demasiado la quijada por momentos, más de lo que quisiera verlo, y corre un peligro, un riesgo. Bien, interesante. Ahora cambiando los recursos. Estaba haciendo de fajarse al tú por tú. Buscó el agarre una pierna, el derribo del single leg. Interesante. Se levanta rápidamente Casanova. Y bien lo decías, Cristiano. Se expone un poco, es muy frontal. Va hacia adelante, suelta combinaciones, golpes, pero también toma golpes. Realmente que el mentón está en día.
Lo está demostrando, pero no es un plan muy seguro. La rodilla para Khachanov sería un buen recurso. Entra con la cabeza baja. Irwin Rivera. Justamente le dicen que patee fuerte. Bien, buena mano el cuerpo de Rivera. Me gusta la presión constante. Esos golpes al cuerpo, yéndose adelante, presionando. Y otra vez, el jab, la mano de adelante, presiona contra la reja. Otro jab más. Va creciendo en el combate Rivera. Lo está haciendo bien. Rivera sigue yéndose al frente. Aquí lo positivo también. Muy frontal. Si eres Khachanov. Es que Khachanov, que también ha mostrado tener buena quijada, porque ya van varias veces que sí le aterriza el jab de frente aquí Rivera. Y solamente se lo sacude Khachanov. Aquí buscaba un golpe de volado. Rivera siendo inteligente en cómo lo iba recibiendo. La esquina claramente indicándole presión. Si bien es cierto lo que hemos visto de Rivera, que lo ha querido hacer muy al estilo mexicano, a puro bombardazo. Claro, por momentos apelaba también a buscar el derribo, pero ha sido mayormente tratando de buscar esto a puro cañón. Sin duda, buscando esa pelea frontal, como bien lo dijiste, estilo mexicano. Conectar las manos, tuvo un derribo en lo que fue el combate, pero después pelea frontal y a fajarse. Me gustó esa patada descendente que tiró Khachanov. Bien dibujada, no fue efectiva, pero muestra las habilidades que tiene este atleta. Tiene que utilizar más recursos. Está un poco más pasivo, había comenzado más fuerte y ahora está comenzando a caer. Tomó un golpe de cuerpo durísimo, está sentido, se va a terminar el combate y sí, ¡qué knockout para Irwin Rivera! Este se acabó, ya lo decíamos, la explosividad de parte de Rivera, siendo demasiado. Puso a Khachanov sencillamente a que no pudo más, le apagó aquí la luz en el camino. Muy bien, pateó el cuerpo, un golpe retardado que Khachanov tardó unos segundos en asimilar el golpe, cayó. Y así lo celebra con una sonrisa de oreja a oreja con su hermana Gilbert Burns y el festejo, la alegría en la esquina de Irwin Rivera. Mucha emoción después de todo lo que han pasado estos hermanos. Difícil uno tratar de imaginarse exactamente qué puede estar pasando en la mente ahora mismo de Rivera, pero creo que es seguro decir el hecho de que pura emoción de la buena y tantas cosas también transcurren. Así es, reencontrándose con regreso al octágono, la victoria y su hermana. Una muy buena combinación para Irwin Rivera, que así lo festeja. Lindo knockout en segundo con ese pateo del cuerpo. Para Khachanov, definitivamente que una pelea que lucía que él iba a tener un buen chance. De hecho, por momentos inclusive parecía... Comenzó muy bien. Sí. Comenzó fuerte, con buenas respuestas. Y aquí la repetición que nos brinda nuestra gran producción. Ahí veían justamente la patada, cómo rápidamente la aprovechaba Khachanov para más bien conducir en lona aquí a Rivera. Intercambios, sí, buenos intercambios, golpes al cuerpo por parte de Rivera, cuerpo-cabeza, trabajando muy bien las combinaciones, pero ese pateo a las costillas era que hacía el daño y así se doblaba Khachanov. El referí no le quedó más que acabar con el combate porque no tenía síntomas de querer seguir peleando. Un golpe de muchísimo poder y una excelente victoria para Irwin Rivera. Sí, y viniendo de esta situación, pues ni hablar. O sea, aquí cualquiera, la verdad que dice, wow, tú viniendo de una problemática así, ya veíamos en el paquete cómo él hablaba justamente durante esa entrevista de lo difícil que fue afrontar esta situación, de cuánto ama a su hermana
y obviamente esa batalla con la salud mental, una que es de nunca acabar en tantos sentidos. Ladies and gentlemen, the end comes at 4 minutes, 48 seconds of the second round. The referee in charge, Andrew Glenn, waves off the bout for your winner by TKO, Erwin the Beast Rivera. Y justamente vamos a escuchar lo que tiene para decir. Parece que vamos a tener el Rivera, chance congratulations, de man. I'm going to tell you right now, Felicitaciones, as, you Irvin, know, por as esta a son of pelea. Mexican immigrants, man, I watch you fight. You bring that pressure. How much is that Mexican Saliste style a fighting? presionar, Mexican style fighting influence. meter ese estilo mexicano y es una muy buena pelea. Bro. We come to fight. I don't care if it's in this No, cage. I don't oye, care soy if mexicano, no me outside. importa quién esté We esta come to jaula, yo fight. salgo a You know, pelear, es and, pelear que it makes vengo. me proud to honor my country. Estoy muy but more than contento anything, de honrar a mi tonight was very país. special. Esta fue una This noche is my muy first especial. fight in almost 2 years, a whole year, I believe. I was locked up for murder charges Yo here in the estuve state of Florida. They tried trancado to give me the justamente electric chair. They told me I wasn't intentos shit. They treated me like a fucking todo animal. tipo. Me Every trataron fucking mal, day. And muy I didn't mal, blink. cada día. Every fucking day. Motherfuckers talking shit, making me mad. Cada día making me estas wanna hit personas them, hablaban break them. But these cosas a motherfuckers, mí man, muy I fuertes. fucking told myself I need Pero to me work dije a hard. mí mismo I need to remain calm and make sure, more than anything, I see my little girl when I come out. Que iba a ver a mi hija little girl. She was taken away from cuando me. saliera. Bro, my whole life has been fucking crazy. But I'm still standing. Muy I'm still emotivo. going strong. And I Se ain't going encuentra nowhere. aquí Irwin My Rivera. question is, man, you had a Mi beautiful pregunta es, moment Irvin, with your sister right now. tu hermana How está aquí. inspirational is that to have your sister in the Qué corner? What does it mean especial to es para have vos que ella ha estado en tu familia in your esquina, tu corner? hermana. Bro, it's everything. Because I didn't think that she would be here. Yo no sabía de que iba a story, estar like I aquí, told you, is mi crazy. hermana, y toda You esta know, historia que te dije, insanity sabes, is no es something that's fácil. very, very real. I tell everybody, what happened to me could have happened to anybody. I don't do drugs. I do everything right. Everybody who knows me, they know I do everything right. I always do everything right. I don't have mental siempre hago trauma. todo lo I don't correcto. have crazy shit, nothing. I went insane because my mind corrupted me. Mi The mind mente can me corrupt corrompió. anybody. La I didn't mente sleep for puede 8 corromper a quien days, sea. and I went insane. And that would have happened Y to anybody, but it happened to eso le me. pasaría a And I'm here to cualquiera, tell you pero guys, me pasó a I mí. lived, I'm alive, and I'm here to tell you guys, Estoy vivo, insanity is very estoy real. aquí. It's very real. La So insanidad es please, algo muy real. Everybody, just please be careful. Todos, por Sleep favor, is very solo important. tengan cuidado. Very inspirational, everybody. Una inspiración para todos. No, definitivamente que Santiago, escuchar aquí a Irwin no es para menos el hecho de que estuviese tan emotivo como se encontraba. Venir de una situación como esta, que de nuevo es una que tú y yo no nos podemos relacionar e identificar de Bueno, lo que tú a él lo le sé. sucede. La verdad que. Bueno. Chistes aparte, realmente no. Para romper un poco el hielo, porque un momento muy emotivo. Realmente se me puso la piel de gallina desde aquí, porque Irwin Rivera atravesó momentos muy duros, como lo vimos en la entrevista, como lo estuvo declarando ahí. Pero por suerte podemos decir que se cierra con un final feliz, por lo menos este capítulo, ¿no? Y levantando Claro. el brazo con la victoria, con su hermana en la esquina. Realmente momentos muy emotivos. Sí, y uno de esos momentos así que de verdad que esperemos que la salud mental de él, porque como él decía, es algo que te puede fallar en cualquier momento, esperemos que se mantenga por carril, porque es difícil. Nosotros ahora tenemos la defensa de lo que es el título del peso pesado por primera vez en Miami, y veamos justamente qué podemos esperar ahí. The Republic of Dagestan sits on the shore of the Caspian Sea and is known for her rough terrain and brutal winters. Dagestan is also a hotbed of mixed martial arts, thanks in no small part to hometown hero Khabib Nurmagomedov. Carrying the torch of success is something not lost on EFC heavyweight champ Rizvan Kuliyev. Ну, мысли посещают разные, наверное, есть определенная ответственность перед родными, перед близкими, перед теми, кто за тебя переживает, болеет. Волнение, наверное, присутствует. Все приходит как-то смешано. Anthony Hamilton has been here before, a four-time heavyweight champion named Freight Train. For his intense, high-pressure style,
Hamilton knows only one gear in the cage: forward. Being a black belt and also being an All-American wrestler, that is kind of my bread and butter, is the grappling. I really don't care where the fight goes. I just want to get out there. I want to punch this guy in the face as hard as I can. I want to feel pain. I want to bleed a little bit. I want him to feel the pain and bleed a little bit. Legacy for Hamilton extends far beyond the cage. Family and faith are his true accomplishments, and the magnitude of it all is never more apparent than during his reflective time before battle. Both of my children, Ava and Mercer, my wife Candace, those are the greatest gifts that God has given me. And so every time I'm out there competing, it's not only for me in those moments to test myself, but it's also for them as well. As the eyes of Dagestan and the world look on, Kuniev is ready to put his talents on display for his country, his fans, and himself. Дагестан – это моя родина. Заново. Чувствую ли ответственность, представляя Республику Дагестан. Дагестан – это моя родина. Конечно, чувствую определенную ответственность, выступая за рубежом. Я всегда рад показывать хорошие результаты, прославлять свою республику и страну в целом. I hope that this fight ends in spectacular fashion. I want it to be a war from start to finish, but I want it to end violently and quickly. Magnífica vista de la ciudad de Miami. Recuerden que esta pelea que ven ahí va a ser nuestro coevento central de la noche. Los pesos pesados, fuegos artificiales súper asegurados, Santi. Y qué magnífica está esta vista de Miami. Eagle FC 46. Y la verdad que es una de esas que uno dice, wow, qué pelea se nos viene a toda marcha. Y ahí nuestra próxima pelea, justamente la sexta y la que será la última de las preliminares, cuando viene entrando Nanshan Burrell, quien estará enfrentando a Ikram Aliskerov. 12-19 por vía de knockout, ganó su última pelea por decisión. Peleador explosivo, peleador peligrosísimo, y así sale ya listo para entrar al octágono. Se lo ve muy bien físicamente, muy fuerte. Y sin duda buenas estadísticas, buenas credenciales por este guerrero. Sí. Cerrando la pelea estelar de las preliminares. Después nos metemos en el plato fuerte. Como estamos viendo, una pelea coestelar muy interesante donde Rizvan Kuniev va a defender su título por primera vez aquí en Miami frente a un guerrero de 1000 batallas, Anthony Hamilton, un luchador All América con buena base de jiu-jitsu, un cinturón negro que le gustan las peleas frontales y violentas. Así se declaraba Hamilton, y así va a salir esta noche en la pelea coestelar. Después, ¿qué más podemos pedir? Diego Sánchez y Kevin Lee, dos guerreros de 1000 batallas, se estarán enfrentando en las 165 libras. Y ahí ven justamente Aliskerov se viene haciendo entrada. Clásica la música, ¿no? Otro atleta del América Top Team. Tengo la oportunidad de verlo entrenar. Lo vi prepararse para este combate. 8 de 21 victorias fueron por la vía del knockout, pero también tiene 6 sometimientos. Es un peleador versátil, con poder de knockout y con poder de finalización. Buena lucha, fuerte físicamente. Realmente muy completo este guerrero, representando la América Top Team. Le fueron a buscar el protector bucal porque no lo tenía. Y ahí se lo trae a su esquina. Ahora le están haciendo la revisión. Una música totalmente diferente, ¿no? Una energía completamente diferente. Ahí lo acompaña Steve Mo con el entrenador del wrestling del América Top Team. Y aquí tenemos lo que es la ficha técnica. 32 años para Burrell, 29 para Ikram, 6
de estatura para Ikram, 6'1", es tan similar, el peso también. El alcance en una ligera ventaja para Ikram, 74-71. Ray con la presentación. 46, 3 rounds in the Eagle FC middleweight division. Your 3 judges scoring this bout at cage side will be Ricardo Celis, Eliseo Rodriguez, and Lorenzo Toledo. Introducing to you first, fighting to my left out of the blue corner. He stands in at 6 feet 1 inch tall, weighing officially at 186 pounds. His record includes 19 wins against 11 defeats. Joining us from the city of brotherly love, Philadelphia, PA. Ladies and gentlemen, introducing Nashawn the Rock'n'Roller Burrell. And across the steel, his adversary fighting out of the red corner. He stands in at 6 feet even, weighing in officially at 186.2 pounds. In 12 professional bouts, his record includes 11 wins against a single defeat. Ladies and gentlemen, here is Ikram Alisekherov. And your referee in charge is Alan A. Belize. Ambos peleadores reciben la instrucción. Esta pelea en las 185 libras. Vamos con el campanazo. Esta va a ser la que va a cerrar las preliminares de este Eagle FC 46. En el caso de Burrell, ya ha peleado en Strike Force en la UFC en Bellator. Él justamente, luego de un récord de 3-2 en su carrera amateur, hizo ya el salto a lo que fue a la MMA. Alisekherov, que comenzó con un buen pateo, un frontal interesante. Otra vez repite la dosis, el jab en línea, bien técnico. Alisekherov, que es un peleador muy técnico, completo. Como lo dije, versátil, con el poder de knockout y con la finalización. Es realmente un peleador que tiene un potencial inmenso. Otro jab, a la derecha. La esquina diciéndole, las manos arriba. Sí, tiene que estar atento. Burrell no se puede confiar. Y aquí buena la combinación, yendo con poder aquí el Alisekherov. Muy bien, 3 golpes con mucho poder, como bien lo dijiste, Cristian, y ahora cambiando los niveles y buscando un derribo. Interesante propuesta, lo conectó, lo llamó al intercambio y cuando su oponente vino a intercambiar golpes, cambió los niveles y a buscar la lucha. Vamos a ver qué provecho le saca a esa posición. 60 contra la reja. Al levantarse rápidamente Burrell. Pero se posiciona bien por encima, poniendo las manos, intentando conectar ahí. Y buena presión acá a la vez también, Santi, por el hecho de cómo está haciendo la presión también a la vez de tener un body lock armado. Sí, estaba intentando juntar mano con mano, no consiguió, pero la presión es buena, está con las caderas pesadas y ahora le dominan las piernas de apoyo para no dejarlo levantar. Otra vez intenta dominar las piernas, va trabajando bien, le abraza la cintura con buen peso en el hombro y ahora le domina el brazo de apoyo. Interesante posición básica de los luchadores, mete un gancho. Buen trabajo con el dominio, ya se fue la mitad del primer asalto y se lo ve muy bien Alisekherov técnicamente, haciendo un buen combate y mostrando un buen dominio. Y aquí realmente que se ha visto de los dos, obviamente el peleador más fuerte, siéndolo aquí Alisekherov. Lo está haciendo bien, pero tenemos un nivel de alto nivel de lucha y eso también habla de la buena defensa de Burrell. Va dominando los brazos.
Está intentando sacar las caderas, abre bien la base, la defensa es buena, ahora se agarra una pierna, se aferra al single leg, el high crotch con la cabeza afuera, mete un ganchito, pero mirá qué interesante lo de Burriel, qué bien que hizo ese intercambio de posiciones para terminar por encima, y ahora abraza el cuello, quiere buscar un sometimiento, sí, se recupera Aliskerov, qué interesante intercambio de posiciones, mostrando el calibre del oponente ruso. La esquina le dice justamente, abre tus piernas. Y esto, obviamente, para crear un desbalance en esto. La presión constante del atleta ruso contra la reja. Ahora le queda 1 minuto a este primer asalto. Y te diré una cosa, cuando uno ve a Aliskerov, él realmente que es un 185 que con la rehidratación, la verdad que es un beneficiado en este caso de la rehidratación. Un tipo grande para la categoría, sin duda. Cristian se lo nota muy fuerte físicamente. Y se lo ve muy bien, con buena presión, y esa rodilla subía, buscaba altura. Ahora sí, junto mano con mano, ahora sí tiene el candadito del cuerpo. Una posición muy buena de dominio. Mete las rodillas de la espalda, otra rodilla a la cabeza. Sigue presionando Aliskerov. Buenísima aquí la rodilla una vez más, cuando va sonando el campanazo. Interesante primer asalto. ¿Cómo te va gustando de quién se lo va a llevar? No, muy bien el atleta ruso, sin duda gana el primer asalto. Lo hizo bien con el pateo, pero mejor con la lucha. Y marcó la diferencia, 10-9 en el primer asalto. Creo que fue claro, no puede ser que los referees hayan visto algo diferente. Pero como lo dije anteriormente, es mi interpretación. Amy, también gracias a algunas de las personas que van reportándose, escuchando, viéndonos a través de FlexCast. Está Rogelio Satre, día de Eagle Fight Club con Santiago y Cristian. Gracias a ti. Así también Pablo Mata nos va diciendo saludos de Playa del Carmen en Quintana Roo, México. Qué lindo, Playa del Carmen. Mañana voy a estar en Cancún. Mañana me tomo un vuelo. Vamos a estar ahí en el BEA, el evento de Eddie Bravo. Y aquí el productor ya me está pidiendo un puro. Bueno, nuestro gran productor que tiene un programa muy interesante. Sí, definitivamente. Es que Jim, la verdad que se ha vuelto todo un ducho en el tema de los cigarros, y sí, definitivamente que... ¿A vos también te gustan, Chris? No, ahí no llego. He estado aprendiendo sobre porque la verdad que es muy interesante todo eso. Es súper interesante, realmente yo tampoco soy un fumador, pero saber sobre eso es interesantísimo. Como este combate que estamos viendo, buen frontal. Aliskerov sigue buscando ese recurso, esa patada en línea para mantener la distancia. Y aquí viene yéndose al frente, aquí quiero dársela a Burrell. Hemos visto buenas manos de parte de Burrell. En ese sentido le quiero dar crédito porque me gusta lo que he visto. Es un peleador muy bueno, Burrell, con mucha experiencia. Lo está haciendo bien, realmente tiene un peleador enfrente muy complicado. Aliskerov lo conozco, tiene muy buenos recursos. Y si bien tuvo un buen control en el primer asalto, tiene sus mañas Burrell. Tiene poder de knockout. Defendió bien. No le alcanzó para ganar el primer asalto, pero mostró que es un peleador que está a la altura. Vamos a ver qué reajuste hizo para este segundo asalto. Y es realmente al final de todo lo que debe estar llamado a hacer muchísimo ahí. Que qué bien, cuanto a hablar de ajuste, qué buena la patada. Qué buen pateo alto realmente con la pierna adelante, y conectó fuerte, y ahora mete una excelente rodilla. Está sentido Burrell, esto se puede acabar en cualquier momento. Conecta una excelente rodilla, busca el derribo, el doble leg, derribo a las dos piernas. Qué buen mentón que tiene este atleta. Primero el high kick, la patada a la cabeza, y después ese rodillazo de lleno. Impresionante la simulación de los golpes que tiene Burrell. Pero claro, rápidamente buscando el derribo, el control a ras de lona. Buen momento para Aliskerov, quiere acabar con el combate.
Tiempo tiene de sobra. Y la verdad que hay que dársela totalmente. Qué forma de sacudir aquí. Buena presión y está buscando el Katagatame. Puede haber un sometimiento desde ahí. Está levantando bien. Hace la defensa de Burrell, pero... Háblame de cómo jugó aquí la jaula un rol dentro de esto. Ayudó muchísimo porque apoyó los pies contra la reja, se empujó y generó el espacio necesario para sobrevivir. Estaba tejiendo un muy buen Katagatame, pero como bien lo dijiste, Cristian, la jaula fue un elemento fundamental para que pueda salir de esa posición. 2 minutos 15, segundo asalto. Aliskerov que se encuentra en el combate. Pasa la guardia. Y hay una Kimura vista, hay un sometimiento. Cuidado, peligro. Se puede acabar. Peligro acá, otra vez tratando de ser elusivo aquí al llaveo, Burrell, pero no dejando ir a Aliskerov por más de que se da vueltas, pero consigue finalmente, ahora se reincorpora Burrell. Tenemos acción, tenemos la recurrencia, la urgencia de no querer perder esto por parte de Burrell. Claro que sí, qué corazón que tiene realmente. Asimiló muy buenos golpes y ahora saliendo de una Kimura que estaba bastante justa, hizo los giros necesarios. La pelea se reanuda de pie, mostrando la cantidad de horas de vuelo que tiene Burrell, la experiencia que le juega a su favor. Y es que si hay algo que no se puede improvisar en esta vida, es justamente la experiencia. Ahí ven a Aliskerov siendo persistente en su ataque. Buena presión contra la reja otra vez, utilizando la lucha para dominar, para puntuar, para controlar, para no darle espacio a Burrell, conectar ese golpe de poder, ese golpe que haga daño. Hasta ahora el atleta del América Top Team sembrando una linda victoria en lo que va del combate. Y gracias a todas esas personas ahí afuera sintonizándonos en los distintos países a través de FlexCast gratuitamente, siguiéndonos en las redes a través de Eagle Fight Club, @Eagle Fight Club, @Eagle FC, @Santiago Poncinibio MMA, @Cristian Moreno D. Gracias a todos ahí afuera. Va a sonar la campana de este segundo asalto. Suena la campana. Dime de este asalto, ¿qué te pareció, Santi? No, muy bien. Realmente Aliskerov tuvo muy buenos momentos con ese pateo a la cabeza, a la rodilla, el control con la lucha. Mirá, ese pateo entró de lleno. Fue con la pierna adelante, tal vez no es tan potente, pero impresionante el mentón. Después, esa rodilla impresionante, conectaba de lleno. Sabía que conectaba y por eso metía el volumen de golpes. Pensaba que iba a quedar con la pelea, no lo consiguió, derribó. Controló el ras de lona, tuvo una Kimura dentro del sometimiento muy bueno. Realmente el corazón y la técnica de Burrell para sobrevivir a esta posición. Hay que darle sus méritos, pero un round claro para el atleta ruso que está 2 asaltos a favor, en mi opinión. Vamos a ver si en este tercer asalto consigue hacer un reajuste Burrell. Pero lo que también diría es que el hecho de cómo ha estado Burrell, no te quieres dormir si eres Aliskerov, porque definitivamente que este es un tipo que en cualquier momento podría cambiarte el giro de la pelea. Claro que sí, es un duro, con buen mentón, con buen corazón y que vino a ganar, no se ha rendido, ha asimilado bien los golpes y salió a meter las manos con malas intenciones, por eso rápidamente Aliskerov cambió los niveles y ya está presionando contra la reja, utilizando la lucha, sabe que por ahí es el caminito de la victoria. Buena defensa de Burrell. Y aquí las personas están sumamente contentas, también gracias al público en asistencia que tenemos en este FlexCast Arena. Magnífico ambiente. Y es que también encima estar en Miami no se pone mejor que la ciudad del sol.
Y sigue diciéndole la esquina, consejo muy valioso, la esquina ha estado bien activa para ambos, pero especialmente certera. Le están diciendo que quiero ver combinaciones. Y hace sentido, ¿eh? Esto es lo que hemos dicho antes. Esto es artes marciales. Bien. Hay que estar combinando todo el tiempo. Un buen golpe con la mano adelante, en forma de cruzado y después en forma de gancho. Las manos arriba. Y diciéndole justamente, hey, tu espalda no está en la jaula más. Que a la vez también el que sabe usar la jaula a favor, pues otro punto de crédito. Y también otro punto donde la veteranía se hace presente adecuadamente. Bien, otra vez buscando la rodilla voladora para cortar la distancia. Aliskerov y presionando contra la reja. Claro, lo que no tenés que hacer con un luchador que te quiere llevar contra la reja es pasar esa línea azul. Es una línea de seguridad que nosotros decimos. Esa línea no hay que pasarla porque es más fácil que te pongan contra la reja. Entonces hay que estar en constante movimiento y dominar el centro del octágono. Eso es lo ideal cuando peleas contra un luchador que te quiere llevar contra la reja. Importante también lo que la esquina le está señalando y recordando aquí a Burrell de que, hey, este es el último asalto. Claro que sí, le queda exactamente la mitad del tercer asalto para buscar un golpe de poder, para buscar un knockout. La pelea en las tarjetas está perdida. Precisa un golpe de poder, precisa el knockout, precisa una combinación como se lo grita a su esquina. Que lo haga pagar. Bien, buscando el jab al cuerpo para distraer. Y vamos a ver qué es lo que está pensando el ruso. Si seguir con la lucha, si ir al intercambio. Y ya está más cansado y conecta una buena mano derecha, una buena boleada por él. Y sigue presionando. La esquina le dice que vaya hacia adelante. Y aquí otra vez más. Y sigue metiendo. Excelente uppercut. Tremenda aquí. Qué buena combinación, Cristian. Primero el cruzadito con la mano delante y después con la mano de atrás. En forma de uppercut. Y es lo que habíamos dicho antes. Justamente ahí es donde se presenta la veteranía en juego. Saber aprovechar, encontrar el momento, crear el momento de ser necesario. Se estaba poniendo linda la pelea. Estaba creciendo Burrell. Estaba conectando buenos golpes. Pero el caminito seguro, sin duda. Aliskerov buscando la lucha, el derribo. Y está junto mano con mano. Excelente posición para buscar el control. La defensa es muy buena de Burrell. Consigue romper el agarre. Está más cansado. El ruso. Vamos a ver qué provecho le puede sacar. 50 segundos le queda este tercer asalto que se está poniendo muy emocionante. Y le gritan 45. Le dicen el tiempo. Salí de la reja. Le piden que gire, que se escape, que salga. Nos metemos en los últimos 30 segundos. ¿Qué te parece este combate, Cristian? ¿Cómo se está poniendo? Definitivamente que me ha gustado el hecho de que hemos visto buen intercambio, fuegos artificiales, izquierda-derecha. Me ha gustado de nuevo lo mismo que hemos visto a través del combate de un Burrell, mostrando gran resiliencia. Y aquí se incorpora aquí totalmente Burrell. Aliskerov, pero de nuevo Aliskerov es como si fuera una montañita. Le golpea así como quiera, sigue encima de ti. Ahí también ven a Khabib en su pantalla. Khabib anunciado al Salón de la Fama esta semana. ¿Qué te pareció lo que acabamos de presenciar? Muy buen combate. Realmente el corazón de Burrell, que fue dominado, que tomó golpes de poder como esa rodilla a la cabeza, que tomó lo suyo, en ningún momento se dio por vencido, buscó el combate, conectó buenas manos, pero no le alcanzó. Sin duda una victoria clara para Aliskerov. Aquí vemos los mejores momentos. Y esta es la recapitulación justamente de lo que vivimos. Así el derribo, así utilizaba la lucha, así sumaba puntos y controlaba.
lo hacía muy bien. Esto, impresionante. Cómo sobrevivió esa rodilla muy potente y después el volumen de golpes, el derribo, el control a ras de lona. La Kimura estaba bastante... Pero es que los profunda. recursos se vieron, la defensa se vio, la verdad que se vio en todo el combate una indisposición de darse por vencido por un Burwell que francamente a Aliskerov le mostró todo el repertorio este temprano. Y así cerraba el tercer asalto con buenos golpes, con poder, realmente peligroso, pero no le alcanzó. Una linda pelea, sin duda mostrando el corazón de Burel, pero Aliskerov con su Ladies técnica and gentlemen, having se gone supo the superar. distance inside the Eagle FC Steel, we go to the scorecards. All three judges having the same 29-28 for your winner by unanimous decision, Ikram Aliskerov. Y ahí están, justamente como esperábamos, el hombre que estuvo dominando esto, Aliskerov. Le dieron el tercer asalto, 29-28 los tres, fue la decisión unánime. El tercer asalto se lo llevó sin duda Burel, pero el primero y el segundo fueron claros. De Aliskerov, una victoria por decisión unánime para este guerrero. Y aquí ven justamente la hermosura que es la Ciudad del Sol. Este es Eagle FC 46. Magníficamente complacidos de estar con ustedes. Esto fue lo que fueron las preliminares. Estamos de cara ya a lo que va a ser la cartelera central, iniciando en breves instantes. Pero también estamos preparándonos porque se viene justamente en mayo 20. Eagle FC 48. Usted la va a disfrutar nuevamente por acá por FlexCast desde el FlexCast Arena. Legacy for me, it's all about truth, and I'm made of truth. This will go down probably the toughest fight of my life. After Junior, nobody can be tougher than Junior, so I'm gonna be ready. I can't wait actually to be competing again, to be showing the whole world, the whole Junior Dos Santos fans that I'm still here and I have full power to move ahead. If I tell you guys where I'm from, you guys probably gonna look in the Google right now. So the chance to be here, a Cape Verdean guy, I'm from Cape Verde, which is probably none of you guys know where. So I'm always gonna be the underdog, and I embrace the role, and I'm good with it. And I hope he comes very well prepared because I will be 100%, for this fight, and I'm here to win fights. I'm 100% confident this is gonna be my time. Knockout, he's gonna be on the ground. And the referee will be pushing me away from him, and I'm going to knock him up. Y definitivamente que es solamente justo y propio que luego de ver esta ambientación, vayamos justamente con un hombre que ha puesto el nombre de Cuba increíblemente en alto. Y esto fue lo que conversó con nosotros, uno de los grandes, Héctor Lombard. Héctor, saludos, bienvenido. Vas a estar el 20 de mayo justamente en Eagle FC. Ya tú hablabas durante la rueda de prensa, cantidad de caballos presentes incluyéndote. ¿Cómo se siente el poder estar haciendo tu debut? Me siento bien, me siento muy, no solo contento, pero emocionado de ser parte de esta liga, ¿no? Y quería decir una cosa. No sé lo que pasa, pero cuando yo compito en una liga, la liga se va. O sea que tú eres dinero. No sé lo que pasa, es Bellator, es Benaco, you name it. Donde tú vas, donde tú caminas, despega todo. Eso quiere decir que esta va para arriba. Eso también quiere decir que el cheque hay que escribírtelo con igual cantidad de ceros. ¿No? Exacto. Definitivamente que es muy interesante lo que se está viviendo también cuando tienes a Khabib, que va para el Salón de la Fama también, un tipo que comanda respeto, corriendo una promoción. Es diferente cuando recibes esa llamada. Exacto. Y yo siempre he sido fanático de Khabib y de todo el grupo que hay aquí prácticamente. Son prácticamente todos una leyenda. Poder pelear acá en el patio, precisamente, para ti, ¿cómo se siente estar con ese calorcito? Me siento, bueno, eso es lo que yo quise, ¿no? Pelear en un local donde yo pudiera tener respeto y que me trataran bien. Y entonces lo tengo todo aquí. Thiago Silva, ¿qué representa para ti?
Otro challenge, otra pelea donde quiero derrubar a una leyenda, porque él ha sido una leyenda en su carrera. Y me gustan esas peleas de veteranos con buen nombre que son fajadores. Hay algo para decirse justamente cuando hay un veterano de esa manera, que la verdad que el ojo de tigre que él presenta es uno que llama la atención muchísimo. El tipo por nada se inmuta. A mí no tengo miedo a nadie. No naciste ni cerca del día que estaban repartiendo miedo. No tengo miedo a nadie. Mientras más peligroso, más me gusta estar ahí. Un mensaje final que le tengas a todas las personas viéndote en FlexCast. No se pierdan la pelea de mañana. Va a estar muy interesante. La de Diego Sánchez y la del 20 de mayo. Robert Silva, 20 de mayo. Acá, en Miami, FlexCast Arena. Gracias. Aquí estamos. Caballo. La ciudad del sol. Anoche es hermosa, la noche es prometedora. Así también promete muchísimo esto. Dos Santos de Castro, justamente lo que se espera. Pelea de los pesos pesados mayo 20, Eagle FC 48. Usted no se la va a querer perder a través del FlexCast. Recuerden que puede seguirnos Santiago Poncinibio, S. Poncinibio MMA en mi caso, @Cristian Moreno D. También siga las cuentas de Eagle Fight Club, Eagle en FLX. También, si usted, a propósito del paquete anterior que veía y de todo y más, también nuestro gran productor Jim Rodríguez, también él ahí te tienen todas. Jimmy es como versátil, es lo que comanda este país justamente. Está en todo, Ser útil es el presidente. todo. Sí, hace todo y un poquito más. Y gracias a todas las personas que nos van viendo, pero sí, esto es un trabajo de esfuerzo y como todo, trabajo de equipo siempre sale de la forma correcta. Así como también va saliendo este evento muy bien, ya vimos lo que fue exitosamente preliminares, vimos fuego, vimos pura candela en cuanto a la entrega. Eso me gustó, Se puede decir obviamente que no tuvimos terminaciones así por así, pero sí tuvimos batallas que se fueron y que demostraron mucho corazón de parte de peleadores que ciertamente, aún en derrota, se ganaron la oportunidad de otro chanto, otro avistamiento. No es poco estar peleando aquí enfrente de Khabib Nurmagomedov, el peleador de los más grandes de todos los tiempos, por muchos el más grande, inducido al Salón de la Fama recientemente. Realmente tuvimos grandes combates. Irwin Rivera volviendo en un momento muy emotivo con su hermana en la esquina, después todos los problemas que ha pasado. ¿Ese realmente es el momento tuvimos con el que te quedan las muchísimas preliminares? emociones. ¿Te quedas con Irwin como tu momento de las preliminares? Sí, por el regreso, por todo lo que significó, por la esquina, por estar acompañado de la hermana. Sin duda en las preliminares me quedo con ese momento que fue un cierre lindo de un capítulo muy feo que está viviendo el mexicano-americano Irwin Rivera. Y el hecho de que pudiera terminar la pelea también de esa manera. Es como claro que realmente sí. Poner una cereza a un pastel de algo que ha sido una situación increíblemente complicada para Irwin, que de nuevo, mucha solidaridad con la situación de él. E igualmente, si usted es una persona que actualmente está teniendo alguna batalla con su salud mental, cuídela, que es increíblemente importante. Así como es importante observar, disfrutar, apreciar la hermosa vista. Esta es Miami, esta es la ciudad del sol. También con Eagle FC se va convirtiendo en la capital de la MMA. Poco a poco, paso a paso, así como de grano en grano se le llena el bucho a la gallina, así la consistencia va creando el camino al éxito. Yo sé que te gustan mis frases domingueras, Santiago Poncinibio. Vas tomando nota paso a paso. Qué hermoso está la arena. La gallina. Sí, definitivamente. Es que siempre hay una. But now, ladies and gentlemen, let's begin our main card here at Eagle FC 46. Please welcome to the cage, Impa Chilopo Kasanganay. El peleador que hizo su debut en la UFC en 2020, 3 victorias por la vía del sometimiento. Para este guerrero que entra con una canción, un ritmo bien tranquilo, abriendo las peleas estelares de este Eagle
FC 46 aquí desde Miami, con una pelea coestelar valiendo título de pesos pesados. Kunieva haciendo su primera defensa y un main event, una pelea estelar de lujo con Diego Sánchez, que lo dijo en la entrevista: el legado de Sánchez está en juego y voy a entrar a dejarlo todo. Claro, Kevin Lee dijo: soy el favorito, y eso es una mochila que se hace más pesada. Muchas cosas en juego en esa pelea estelar, y claro, así entra el ruso, que tuvo una excelente victoria por nocaut en el último Eagle FC aquí en Miami. El Eagle FC 44 lo vimos salir victorioso, hoy está de regreso. Y con una cara de pocos amigos, que definitivamente, bueno, la cara que quieres tener en una situación como esta. Y gracias a todos los que nos acompañan. Estamos iniciando el Eagle FC 46, la parte de la cartelera central. Tuvimos 6 peleas de preliminares, muy buenas y a pura calidad. Definitivamente que luego de esas 6 peleas estamos listos para las 5 de la cartelera central. Este es el Tale of the Tape, 31 años para Raymond Magomedaliev. Impa tiene 28, la estatura similar, así también el peso, unas 5 libras en favor de Impa. Florida. It is now time to begin the main card of Eagle FC 46. 3 rounds in the Eagle FC welterweight division. Your 3 judges scoring this contest at cage side will be Hector Gomez, Eliseo Rodriguez, and Lorenzo Toledo. Introducing to you first, fighting to my left out of the blue corner. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing officially at 179.2 pounds. His record includes 9 wins against 2 losses, hailing from Charlotte, North Carolina. Ladies and gentlemen, here is Impa Chilobo Kasaganay. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing officially at 174 1/4 pounds. In 10 professional bouts, he holds a mixed martial arts record that stands at 9 wins against a single blemish. Ladies and gentlemen, presenting Raymond Magomedaliev. And your referee in charge is Andrew Glenn. Andrew Glenn será el referee para esta pelea. Gracias a todos los que nos van acompañando. Y esto va en pura calidad. Eagle FC 46 inicia la cartelera central inmediatamente con golpe de fuego artificial. Kasaganay contra Magomedaliev. Otro atleta de la América Top Team, otro ruso que reside y entrena aquí en la Florida, enfrentando a un atleta peligroso como lo es su oponente, Kasaganay, que no dio el peso, un poquito más pesado, saca ahí unas libras. Vamos a ver si se hace presente en la fuerza física, en la lucha, está presionando contra la reja, mete buenas rodillas al cuerpo, presenta propuesta del ruso. Al intercambio de los rodillazos en el clinch. Y seguimos viendo la presión aquí. Lo que hemos visto hasta ahora de Magomedaliev ha sido justamente una receta del hombre ser persistente, un hombre de buen cardio, un hombre que siempre es persistente en cuanto a los agarres, que apela justamente a ese estilo basado en lucha, basado en el sambo, muy bueno en el sambo. He hecho algunas peleas de Magomedaliev
algo que tienes que es muy elusivo y muy rápido de la nada, saliéndote cuando menos lo esperas con introducir el sambo. Así es, tiene un peleador explosivo, victorias en poco tiempo y ahora consigue lo que él quiere, el derribo, el double leg, excelente. Derribo ya controlando las piernas, muy buen control para dominar las piernas, la base, pero fuerte físicamente, sin duda. Kasanganay que se levanta rápidamente utilizando la reja. Buena rodilla al muslo. Presiona con las rodillas el hombre de Dagestán. Y característico a estos guerreros con buena base en sambo, como lo estaba diciendo Cristian. Utilizando muy bien la lucha, son muy fuertes físicamente, tienen una base de lucha muy buena. Característica del sambo, para quien no sabe, es un deporte donde intercambian golpes, pero también valen los derribos. Por eso les sirve hacer la transición a las artes marciales mixtas de tan buena manera. Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev fueron campeones mundiales en sambo, primeramente, antes de meterse en este territorio de las artes marciales mixtas. Y aquí ven muchísimo esfuerzo en lo que va haciendo estos rodillazos que van debilitando significativamente. Buenos aquí los martillos aplicados. Y esta posición, háblame de esto, Santi, justamente cuando vemos una transición rápida. Y aquí ven la presión constante. Esto es lo de Magomadiev. Nunca te da chance de respirar y eso lo hace ser un peleador aún más incómodo. Lo hace súper bien. El trabajo con la lucha, la presión constante contra la reja, como lo hemos visto con otros rusos que han estado esta noche presentes aquí en la cartelera. Sabemos que una característica de ellos es la lucha. Y Magomadiev lo está haciendo a la perfección, imponiendo muy bien su juego. Y va puntuando hasta ahora lo que fue en el primer asalto, con buen dominio. Kasanganay, que se lo ve fuerte físicamente, invierte algunas posiciones, pero reajusta y sigue en el dominio. El atleta que viene de Dagestán, Rusia, busca las rodillas en el clinch. 45 segundos este primer asalto. Trabajando las rodillas para incomodar, para no dejarlo reajustar la posición. Candadito al cuerpo, manos cerradas por parte de Kasanganay. Pero no consigue el derribo, no consigue trascender de esa posición. Bien, lindo codo en corta distancia. Cortesía del atleta ruso. Aquí, bueno, terminando, como iba Kasanganay aterrizando ese derecho. Se enojó Magomadiev porque soltó un golpe de más Kasanganay cuando sonó la campana, pero fue en el calor del momento, le amagó que lo iba a golpear. Y definitivamente que interesante de ver situaciones como esta. Greg Jones en la esquina de Kasanganay con Nick Lentz, el veterano de UFC. Y ahí está sonando uno de tus favoritos, Bad Bunny. Qué lindo derribo. Qué bien lo hacía con ese doble leg. Después así trabajaba con los ataques, buscaba el heel hook, pero no lo conseguía. La base era muy buena de Magomadiev. Y aquí rapidito, empezando con puro fuego artificial por parte de Kasanganay. Ya lo decíamos, el hombre agarró cierta candela con ese golpe tarde en el asalto. Un peleador explosivo, un peleador peligroso, sin duda. Kasanganay
No hay que darle lugar, porque si no lo aprovecha, ¿y de qué manera? Otra vez el candadito al cuerpo, el body lock, quiero el derribo y lo consigue. Sí, muy bien, excelente trabajo de Kasanganay, que está en la media guardia por encima, utilizando la fuerza física y la presión, la lucha, donde se lo está viendo más cansado a Magomedaliev. Y si eres Magomedaliev, no estás acostumbrado a estar en este terreno, ¿qué haces en esta situación? Claro, porque ellos son buenos por encima, por abajo, hay que ver qué es lo que trae. Y aquí lo está mostrando, muy buen trabajo tejiendo ese heel hook, esa llave de talón. Pero la defensa fue muy buena de Kasanganay, que giró y terminó por encima. Interesante combate. Primer asalto donde en mi opinión el atleta ruso lo vence, pero comienza muy bien. En este segundo asalto, los golpes significantes a favor de Kasanganay en el primer asalto. Y ahora justamente, si eres Magomedaliev, tienes que ponerte creativo en este sentido. Lo bueno es que él es uno de estos peleadores que no importa en qué momento se encuentre o en qué situación, el tipo siempre está más que listo para sacudirse de alguna manera. Le está diciendo a la esquina que empuje el codo totalmente, más específicamente Kasanganay en este caso. Y ahora está cambiando poco a poco. Kasanganay está aterrizando muy bien estos codos al costado de parte de Magomedaliev. Muy buenos, muy importantes, porque van quebrantando el correcto funcionamiento de la respiración. Claro que sí, aquí hay un factor que es el cardiovascular, el que le está pasando factura a Magomedaliev. Sin duda se lo ve un poquito más cansado y se lo ve más fuerte a Kasanganay. Haciendo un buen control a ras de lona, ahora consigue generar el espacio para salir. Vamos a ver si consigue escaparse, sigue presionando contra la reja. Buen momento de Kasanganay, pero no consigue el derribo nuevamente. Buena rodilla, sigue presionando con la lucha. Qué interesante segundo asalto, cómo se fue cambiando el rumbo del combate. Y cuando ves ahora mismo como está Magomedaliev, tú como peleador, ¿qué te llega en esta ocasión de qué está pensando? Sin duda, para mí se empezó a cansar, porque se lo vio fuerte en algunas posiciones, pero en este segundo asalto se lo vio más desgastado físicamente y consiguió imponer su juego. Kasanganay ahora vuelve a tomar un aire y vuelve a recuperar. Quiere buscar el derribo, pero qué excelente trabajo del atleta ruso, que consiguió reinvertir la situación y caer por encima. Buen trabajo para cerrar el primer asalto. El segundo asalto, perdón. No sé si le alcanza para ganarlo, pero sin duda un buen cierre. 57 segundos. Vamos a ver si le saca provecho con el golpeo a ras de lona. Aprovecha para respirar, una posición que está bastante seguro. Menos de un minuto para acabar este asalto. Lo cierto es que... Bien, con esa pedaleada, generando espacio. Interesante ataque, ahora busca al pecho, golpear con los talones. Golpe de poder, hay que tener muchísimo cuidado. Ya hemos visto algunos knockouts. Y se quiere meter en el golpe, pero va a tejer un triángulo. Cuidado que hay un triángulo a la vista. Puede haber triángulo a la vista, hay que ver si es el reajuste necesario. Y se tiene que agarrar la tibia, perdóname, Cristian, y sacar las caderas un poco más de lado para cerrar ese triángulo. El brazo está dentro. Está muy frontal, tiene que ponerse un poco más de lado, sacar las caderas. No le va a alcanzar el tiempo al reloj, pero un buen intento por Kasanganay para cerrar este segundo asalto. Sí, aquí definitivamente que Kasanganay nos demostró ese aire a sí mismo que iba agarrando, finalizando ese primer asalto. Así también aquí demostró, hey, espérate, aquí hay. Tengo lo mío. Sí. La verdad que interesante, porque de nuevo, este no es el tipo de situación que está acostumbrado a un Magomedaliev, que siempre
lleva la comparsa de ser él el que esté proponiendo a pura candela. Ahí ven justamente la recapitulación del asalto. Y ven cómo sobre el mismo, a pesar de Magomedaliev estar inicialmente en esa sintonía, justamente ser capaz Kanchanganay de decirle frena, que aquí también hay la versatilidad para hacer derribo. Claro que sí, mirá ese derribo, ese control que tuvo. En mi opinión ganó el segundo asalto. En mi opinión el segundo asalto fue de Kanchanganay, el primero de Magomedaliev. Claro que es una interpretación personal. Claro, pero es una también que lleva peso de sentido, considerando lo que acabamos de ver con nuestros ojos. Será interesante ver si puede hacer el ajuste de lugar aquí. Justamente como va presionando aquí ahora Kanchanganay, justamente. Claro que sí, saliendo fuerte, imponiendo el juego, trabajando las rodillas, el muslo. Sin duda el cansancio físico para el atleta ruso se le está haciendo presente. Y aquí hay que tener cuidado si eres Magomedaliev. De nuevo, se está viendo incapaz necesariamente de ajustar con la rapidez que uno esperaría. Mirá cómo respira hondo, buen movimiento para conectar un codo, intentando tomar aire. Y hay algo para decirse, Santiago, cuando eres tú el que está acostumbrado justamente a ser el que esté propinando a que pases justamente a que te den dosis de tu medicina. Así es, ambos igual están cansados. También Kanchanganay bajó un poquito las revoluciones. Es una posición un poco extraña porque no se ve un claro dominante en la posición. Se podría sacar las piernas de ahí Kanchanganay, intentar meter un gancho, podría ser mejor. Ahora quien busca un ataque de Kimura es Magomedaliev y puede quedar por encima, puede sacarle un buen provecho a este intento y lo está haciendo muy bien. Utiliza la reja, qué gran movimiento explosivo de Kanchanganay. Estaba empezando a tejer una buena trampa Magomedaliev, pero salió bien, utilizando su fuerza física Kanchanganay. Vamos a ver quién lleva la mejor. Estamos metiendo en lo último de este tercer asalto. Y aquí si eres Kanchanganay, ¿qué quieres hacer cuando ves un Magomedaliev que de nuevo pareciera justamente ir recuperando la confianza en su repertorio? Va reajustando con la lucha, va haciendo la diferencia, romper los agarres y conectar golpes de poder. Está cansado. Ambos están cansados, pero sin duda más cansado Magomedaliev, me da la impresión, y a eso es el provecho que le tiene que sacar Kanchanganay, hacer la diferencia con la presión. Ahora rompe el agarre y es el que presiona contra la reja. Vamos a ver qué es lo que consigue desde ahí. Igualmente tienes que ponerte creativo cuando vas a este punto, más aún si eres la parte que lleva la aparente posibilidad de derrota, que podría considerarse a este punto que sea Kanchanganay. Pero de nuevo, esto va más cerrado posiblemente. Por ambos. Magomedaliev consiguió un derribo, cambió los niveles, el doble, pero rápidamente Kanchanganay se liberaba y comenzaba a presionar contra la reja. Ahora es él quien ataca, está con el candadito al cuerpo. Y es el tema que justamente estás viendo una recurrencia de que tú me das, yo te doy, pero un intercambio constante. Así es, bien cerrada, para mí un round para cada uno. El primero para el ruso, el segundo para Kanchanganay y el tercero, ambos por buenos momentos. Quien cierre fuerte esta pelea puede marcar la diferencia. Sí, creo que sí, definitivamente, porque se convierte ya en un tema de cuál pasa a ser la percepción final que le brindas a los jueces. Claro que sí, los últimos 90 segundos nos estamos metiendo y son los más importantes para dejar una buena impresión a los jueces. Como bien lo decís, Cristian, hacer algo que marque la diferencia. Ambos tuvieron buenos momentos en el clinch, presionando con la lucha. Un golpe de poder, un derribo claro, puede marcar la diferencia, ya que Kanchanganay puede tenerla mejor. Mete la mano derecha y de nuevamente el body lock, la fuerza física, mira el reloj. Magomedaliev porque está cansado, 1 minuto le queda. Metemos en la recta final de la primera pelea de la que tenemos en la cartelera estelar de esta noche, que era el derribo. A ambos cansados, exhaustos.
Busca el side triple, una buena posición, pero saca bien la pierna el ruso y es el que termina derribando. Este derribo fue clave. 40 segundos, tiene que salir de ahí Kasanganay. Este derribo le puede adjudicar la victoria y más si se queda por encima hasta que se termine el combate. Puede haber toma de espalda. Y es que aquí justamente cada cosa que aportas se convierte en uno más para el saco de tu posible victoria. Cuando va trancando aquí Magomed Ankalaev, esto va terminando muy emocionante. De nuevo, esto es una pelea que está básicamente en el aire de quién podría terminar llevándose las 10 segundos finales. Sigue el intercambio. Ahora suenan las campanas porque Bien. los golpes están lloviendo en Eagle Fight Club y sonó la campana. ¡Wow! ¿Cuántos se golpearon acá? ¡Qué cierre! ¡Qué combate impresionante! 3 asaltos de intercambio. De mucha garra por ambos peleadores. Un combate difícil de calificar. Realmente un combate cerrado. La verdad que este es el tipo de pelea que quieres ver en cada ocasión, ¿no? Realmente que dos peleadores negados el uno con el otro a darse por vencido. ¿Cuál de los dos lo quiere más? Se convierte también en lo que al final va dictando tal vez el devenir de esta pelea, pero ciertamente que yo encantado con lo que acabamos de ver. Sin duda, una pelea muy emocionante, donde está más entero físicamente que Kasanganay, sin duda. Magomed Ankalaev, que se lo vio cansado. Aquí vamos a ver los mejores momentos de este gran combate. La primera pelea del main card, la primera pelea de la cartelera estelar. El bodylock, ese candadito al cuerpo, la lucha, donde parecía que iba a ser el caminito de la victoria para Magomed Ankalaev, hasta que se veía la fuerza física de Kasanganay. Comenzó a tener sus momentos también, los derribos, los ataques, los intercambios de posiciones. Y así conseguía sus derribos. Y aquí por momentos realmente que se convertía en un intercambio sobre otro, la consecución de lo que terminamos presenciando, pero definitivamente que una tremenda batalla. Cuando ves esta ser la primera de las 5 peleas de la cartelera central, lo que te lleva a pensar, caramba, ¿cómo van a seguir los otros luego de ver esta demostración? Tenemos mucho, tenemos un título, la primera defensa del título de pesos pesados por parte de Kuniev. Y aquí la estadística, 42 golpes lanzados por Magomed Ankalaev, 48 por Impa, 39 lo que aterrizaba, sumamente efectivo Magomed Ankalaev, la mitad para Impa, no tan bueno, 2 takedowns cada uno. Cada uno se llevó 2 Ladies veces. and gentlemen, having gone the distance, we go to the scorecards. Judge Lorenzo Toledo scores the contest 29-28 for Magomed Ankalaev. Judge Eliseo Rodriguez has the contest 29-28 for Kasanganay. And Judge Hector Gomez scores the contest 29-28 for your winner by split decision, Raymond Magomed Ankalaev. Sí, justamente por decisión dividida, el ganador es Magomed Ankalaev. No digo yo realmente que es difícil tratar de optar por unánime con esta situación en un argumento para hacerse por él, pero ciertamente que Sin ganador por mitad de un colmillo, por así decirlo. Así es, una edición dividida, una pelea muy cerrada. Enhorabuena para Magomed Ankalaev, que hizo un buen trabajo y se lleva una gran victoria. Sí, y una victoria que tuvo que quebrar. La hermosa vista del agua de la ciudad de Miami. Esto es Eagle FC 46. Y justamente también protagonista de esto es justamente Diego Sánchez, que va a ser una mitad de lo que es el evento central esta noche. Tenemos a una figura veterana que ha estado en el rodeo una y otra vez. Ya él me hablaba, me comentaba justamente, hey, mira, ya yo he estado bastante en esto. Yo lo que voy a buscar es ponerle un fin a todo lo que ha hablado Kevin Lee, porque yo tengo el hambre todavía, tengo la disposición. Mientras que Kevin Lee ha hablado mucho y ciertamente tiene con qué respaldarlo. Pero vamos antes a escuchar justamente qué nos decía Diego Sánchez. Veamos. I went to hell.
and dance with the devil. 2021 was supposed to be a fitting close to an outstanding MMA career for Diego Nightmare Sanchez, but his journey to hell and back began with a nasty split with his controversial coach, Joshua Fabia. It's much more than just a mixed martial arts situation. We're talking a life situation, an emotional life situation. So, yeah, no, to be manipulated, used and abused, and to come out the other side, you know, with my faith, you know, my faith in Jesus Christ, my Savior, saved me once again. Armed with that faith and in control of his own destiny, the soon-to-be 40-year-old Sanchez found himself without a promotion, but with much more purpose. And once you establish the value and the strength of the thoughts of your mind, you will have the ability to put on the helmet of salvation and guard yourself from the attacks that are on the mind. I'm doing this all myself. I'm the manager, I'm the coach, I'm the trainer. But Sanchez's faith would be tested yet again. This time, staring down death's door, literally fighting for his life. Last November, I was hit with the COVID. It was bad. I developed a double pneumonia. My oxygen levels were in the 70s. I had a blood infection on top of that, and double blood clots in both legs. If those blood clots traveled up to my heart or my lungs, I would have been goners. That's why when I recovered and I turned 40 on December 31st, New Year's Eve, so like I was finally at normal by my birthday, and I was like, all right, I'm going this year 222. All right, it's gonna be a good year. We're gonna turn it around this year. And then I get the call from Ali about 2 weeks later. He's like, we want you in Eagle FC. Just stepping into the cage against Kevin Lee as the main event of Eagle FC 46 is an accomplishment in and of itself. But for Sanchez, it's all part of his mission. I was never supposed to still be here right now at 40 years old fighting, but I am an underdog, and I represent all the underdogs of the entire world. This is me finishing my legacy, the Sanchez legacy, you know? And it's not about the Diego Nightmare Sanchez, because this is about the Sanchez legacy and ending it the right way, because I am a big part of the puzzle of MMA. Wow, la verdad que mucho para procesar cuando uno ve todo lo que vimos en ese magnífico reportaje sobre todo lo que ha tenido que atravesar Diego Sánchez. Es una de esas situaciones que tú haces como que cuando lo vemos justamente preparándose para lo que viene más adelante. Peleando con la vida. ¿De qué manera alguien así puede asustarse con casi lo que sea, sabes? Él dijo, soy una pieza muy importante en las artes marciales mixtas. Estoy peleando por el legado de Sánchez, por el nombre mío en la historia. Vengo de la muerte. Literal. Y vengo a dejarlo todo. Impresionante lo que tenemos, pero ahora la ficha técnica entre estos dos guerreros. Zack, 34 años, Henderson, 33. 6'2", un tanto más alto es Zack. El peso está similar, el alcance también. Media pulgada apenas lo que va sacando Zack. Es lo que se viene en la segunda pelea de esta cartelera central. Eagle FC 46. Gracias por estar con nosotros en FlexCast. Síganos @CristianMonode, @SPoncinibme. First, please welcome to the cage, Zack Jusela. E iba entrando Zack, justamente, con toda la confianza y un poquito más luego de eso también. El hombre tiene estilo, sabe cómo hacer un mucho. Ha ganado 12 de sus últimas 4 peleas. Su apodo es The Juice, el jugo.
and his opponent, Anderson Ferreira. Y aquí va entrando Ferreira. Esta canción de buen recuerdo para todos los que vieron cuando ven a 7 de sus 17 victorias han sido por la vía del knockout técnico. Esta canción, lo que decía justamente, también sirviera en presentación de aquella serie interesantísima donde estaba el actor más candente hoy por hoy en el mundo, poco discutible, The Rock, Dwayne Johnson, también gran fanático de las artes marciales mixtas. De hecho, The Rock estuvo considerando en su momento posiblemente unirse a las artes marciales mixtas cuando la carrera en Hollywood no estaba necesariamente despegando. Ladies and gentlemen, the action continues here at the FlexCast Arena here in Miami, Florida with Eagle FC 46. We have 3 rounds this in the Eagle FC Super Lightweight Division. Your 3 judges scoring this contest at cage side will be Ricardo Celis, Hector Gomez, and Lorenzo Toledo. Introducing to you first, fighting to my left out of the blue corner. He stands in at 6 feet 2 inches tall, weighing officially at 165.6 pounds. His mixed martial arts record stands at 12 wins against 8 defeats. Fighting out of Minneapolis, Minnesota. Ladies and gentlemen, presenting Zach Jusela. And across the Eagle FC steel, his adversary fighting out of the red corner. He stands in at 6 feet 1 inch tall, weighing officially at 164.8 pounds. His mixed martial arts career includes 17 wins, 3 losses, 1 draw. Joining us from João Pessoa, Paraíba, Brazil. Ladies and gentlemen, introducing Anderson Ferreira. And your referee in charge is Alan A. Belize. Una vez que inicie la acción, Alan R. Belize justamente será el encargado de el referee para hoy. Fighter, you ready? Fighter, you ready? A empezar esto, Ferreira, Jusela. Buenísimo el contacto. Impresionante. Caramba, pero cuánto le puso aquí Ferreira. Qué poder. Cómo tronó ese pateo al cuerpo y rápidamente cortando la distancia de su oponente, sabiendo el peligro de Ferreira. Jusela buscando la lucha. Mucho poder de Ferreira. Y esto es una pelea justamente disputándose en las 165 libras. Recuerden que justamente hoy es el debut de este peso, un peso que había sido solicitado por mucho tiempo. Santi, creo que realmente tú aún más indicado para hablar de esto, de cuán interesante es la introducción de esto. En el evento central también vamos a tener justamente el cierre con Kevin Lee y Diego en este pesaje. Claro que sí, en las 165 libras, 2 veteranos, Kevin Lee y Diego Sánchez, se verán las caras. La pelea estelar de esta noche. Ahora Brasil contra Estados Unidos. Ferreira conectaba un pateo durísimo al cuerpo, presiona contra la reja. Jusela consigue invertir la posición y una vez más en el clinch de Ferreira, quien tiene la ventaja ahora. Haciendo fuerza. Ferreira, un peleador con experiencia, peleó en varias organizaciones. Tuvo la oportunidad de enfrentar a Ricky Story, una leyenda del UFC. Y aquí nuevamente ejerciendo presión. Me gustó la intensidad con la que abría la pelea justamente. Arrancó fuerte. Qué pateo. Esos golpes al cuerpo a veces
hacen efectos retardados y le sacan mucho condicionamiento físico. La Y rompe aquí Clinch y tremenda secuencia de combinación, golpes. Peligro, cuidado aquí, Yusola recibiendo todo y un poquito más. Buen Otra vez la castigo y patada. otro más Está al poniendo cuerpo. un mundo, Y le devuelve la misma dosis, el pateo al cuerpo, pero no con tanto poder como el del brasilero. Ferreira, que tiene un cañón en la pierna derecha. Medio asalto, ya se fue. Y si tú eres justamente tanto Diego como Kevin Lee, que de nuevo Diego Sánchez, Kevin Lee será la cartelera central, la pelea central de esta cartelera central. ¿Qué tan interesante es el hecho de que tengas la oportunidad de ser justamente el evento central con un peso que está debutando, que ha sido un peso tan deseado por tanto tiempo por los peleadores? Claro que sí, realmente es una oportunidad de oro estar inaugurando esta división de peso, como bien lo dijiste, Cristian. Siempre en todos los eventos está la categoría ligero, 155 libras para gente que está en casa y no sabe, y después los welterweight, las 170 libras. Es mucha la diferencia. De las 170 pasa a las 185. Las divisiones son 15 libras entre cada división, son más o menos 7 kilos aproximadamente. Es mucho el peso. Entonces siempre se habló de las 155, 165, 175 y 185, lo cual sería más cercano y encajarían mejor ciertos cuerpos en esas divisiones. Muchos eventos hablaron de darle inicio a esa división de peso, pero quien tuvo la prioridad de hacerlo fue Khabib Nurmagomedov junto al Eagle FC, y hoy estamos inaugurando esta gran división de peso con dos leyendas, dos veteranos del deporte como Diego Sánchez y Kevin Lee. Aquí, otra pelea de las 165 libras, el brasileño Ferreira, con mucho poder en su pateo, haciendo un excelente primer asalto, mostrando su corazón, su suela también, que ha tomado castigo y también mete una buena mano. Pelea cerrada para ambos. Bien, el brasileño conectando las manos y lo llama, Susuda le dice que venga. Y ahora excelente timing para el derribo, muy buen tiempo. Le agarra una pierna, el derribo, pero se recupera rápido, muy bien. Susola. En esta situación, cuidado, que la campana va siendo salvador ante la situación. Cuando se va acabando el reloj, cuidado, cuidado, cuidado. La campana lo salva, pero también en lo último iba desprendiéndose del agarre adecuado que quiere en una circunstancia como esta. Un primer asalto que definitivamente interesantísimo por todo motivo para Henderson. De otro nivel. Muy bien, muy bien. Especialmente con ese buen inicio. Muy interesante. Sin duda, Cristian, buenos intercambios por ambos. Así intentaba el derribo y presionaba contra la reja la lucha. Pero Ferreira dejaba ese volumen de golpes en corta distancia. Con un muy buen pateo del cuerpo. Y gracias también a todas las personas que siguen reportándonos su sintonía a través de FlexCast. En cualquier parte del globo que usted se va encontrando. Tremendo el contar con ustedes ahí. Recuerden seguirnos a través de las redes. En todas las redes, @Poncinibio MMA, @Cristian Moreno D, @Eagle Fight Club. Ahora Henderson otra vez atacando, buscando rápidamente aquí derribar. Abrazo al cuerpo, haciendo la presión temprano, no dejando nada para después. Y otra vez, ¿no? Abriendo el asalto con un pateo potente al cuerpo. Y el nivel de energía es sumamente alto. Aquí cuando eres Henderson. Sigue aquí conectando un golpe contra otro golpe, tratando de zafarse a la misma vez. Una doble función aquí por parte
Joe Sola. Buen trabajo. Buen rodillazo de Anderson. Le mete la rodilla y le devuelve la misma rodilla. En varias ocasiones hizo lo mismo, ¿no? El efecto espejo. Pateó el cuerpo, le devolvió el pateo al cuerpo, lo derribaron. Le metió la rodilla, le devolvió la rodilla. Repite lo que le hacen. Ahí le piden que utilice el pateo a la cabeza al brasileño. Después conectar algunas al cuerpo. Cambiar los niveles del pateo y buscar la cabeza. Es una buena estrategia. Otro pateo al cuerpo. La mano arriba. Y le piden que patee de nuevo. Y es que si está funcionando, ¿para qué vas a dejar de hacerlo? Buena mano derecha. Ahora el jab. Cambia la guardia. Ambidiestro. Quiere buscar el derribo. Vamos a ver si lo consigue. Se aferra a una pierna. Buena defensa de Joe Sola. Ahora combinando, buscando la zona de la cabeza, pero respondiendo también Joe Sola. Se ha visto más proactivo, por lo menos, en este asalto. Interesante segundo asalto estamos teniendo. Insiste en el derribo y lo consigue. Buen trabajo de Ferreira. Consigue el derribo y se mantiene en la media guardia. Por encima, no. Se mete en la guardia, una posición segura. Si estaríamos en Jiu-Jitsu, no es lo más agradable. Pero en las artes marciales mixtas no hay problema de estar dentro de la guardia. Es un buen lugar para golpear. Vamos a ver si utiliza la reja para salir. Joshua. Y aquí buenos golpes al costado. Se van sumando, van creando obviamente una acumulación, como bien hemos dicho antes. Es una forma inteligente de cómo atacar. Respirando profundo está aquí Joe Sola. Entre la presión de tener a alguien sobre ti, todo el daño recibido y a eso sumarle también el hecho del dominio en lona, es difícil y recibiendo golpes al costado aún más. Así es, buen trabajo, ¿no? Gran Dampao, trabajo el golpeo a ras de lona por el brasileño que consiguió el derribo y va puntuando, va sumando puntos. Que se tiene que preocupar y hacer algo diferente. Es Joe Sola que está por abajo y lo que hace es abrazar para que le levanten la pelea, ¿no? Para que la paren por inactividad y levanten. Pero el brasileño se mantiene activo, va golpeando, entonces hace que sea difícil que paren el combate. A veces uno hace eso por falta de recursos, por no saber cómo salir de ahí. Y le va diciendo la esquina acá que le dé unos cuantos codazos también aquí Anderson. Bueno, ahora la combinación del ground pound que buscaba aquí, se defendía con rapidez Joe Sola, tratando de apelar a que tal vez la campana lo salve. Anderson sigue un ataque férreo. Buenísimo el rodillazo que aterrizaba la zona derecha al costado. Aquí de un Anderson que está persistente y un Joe Sola que está bastante abatido. Segundo asalto, otra vez, que se lee por donde quieras. Igual, de nuevo, al ataque y de qué manera Anderson. Consiguió el derribo Ferreira, se metió dentro de la guardia y consiguió un buen golpeo a ras de lona. Con eso sumó los puntos necesarios para dominar el segundo asalto y el cansancio físico a Joe Sola que le va pasando factura. Se lo vio más cansado acá. El intercambio de golpes que tenía Ferreira en la corta distancia soltaba un poco de volumen de golpe y este era el derribo desde el single leg que conseguía. Hacía la transferencia de una pierna a las dos piernas, del single al double. Y de ahí se metía de la media de la guardia y de ahí se quedaba tranquilito, golpeando. Buenos codos.
Buen golpeo al cuerpo. Vamos a ver qué reajuste hace este tercer asalto. Yusola, que se le está escapando el combate. Suena la campana. Vamos a lo que es el tercer y último asalto de esta segunda pelea de la cartelera central. A pura candela. Y si eres justamente aquí, Yusola, ¿qué terminas haciendo? Tiene que buscar un recurso diferente, probar algo que no haya hecho. Siempre uno en la pelea tiene que tener la estrategia A, el plan B y el plan C. Y luego de eso tener el resto del abecedario en este punto. Hay que tener por lo menos 3 estrategias, no uno sale con un plan de juego, si no da cierto hay que tener el B, hay que tener el C, hay que tener recursos. Sí. Lo importante es que no llegue la hora del combate y no saber qué hacer, pero bien, un reajuste, está atacando. Yusola ahora con la lucha. Vamos a ver qué es lo que consigue hacer desde ahí, se defiende bien, Ferreira defiende. Y los golpes en el segundo asalto, 23 de 26 para Ferreira y 12 de 22 para Yusola, con mayor efectividad de golpea sin duda el brasileño, prácticamente el doble de los golpes que le dio su oponente. Y ahí buscaba lanzar básicamente golpes al aire. Era lo que se terminaba convirtiendo aquí para Yusola. Otra vez ese pateo a las costillas. Está enrojecido el cuerpo de Yusola. Y pateo a las piernas para confundirlo. Buscando el derribo una vez más. Buen trabajo del brasileño, pero la defensa fue muy buena. Buen reajuste de Yusola. Consigue evitar ser derribado. Vamos a ver qué hace desde ahí. Jamás cansado el brasileño, respirando con la boca abierta. Queda la mitad del tercer asalto con esta buena secuencia de golpes Yusola. Buen momento. Buen reajuste. Y aquí se ve realmente que un Yusola que está tan golpeado como alguien puede estar. Pero el brasileño está cansado. Está respirando con la boca abierta. Busca el pateo a la cabeza, mete el 1-2. Bien, buena secuencia, buen volumen de golpes. Quiere bajar a las piernas, pero la defensa fue buena. Evita el derribo. Yusola que tiene que imprimir ritmo ahora, cuando está cansado. Claro que él también está desgastado físicamente, pero lo veo más entero que su oponente. Tiene que aprovechar en este momento para marcar la diferencia. En la lucha que estaba siendo dominado, ya no es más dominado por el desgaste físico de su oponente. Consigue hacer la defensa de los derribos, consigue salir. Ahora le falta un golpe de poder. Va hacia adelante. Y aquí siendo persistente, si bien es cierto. Bien, Ferreira conecta una buena mano, pero lo llama al intercambio Yusola. Esto ha sido tremendo combate. ¡Oh, tremenda la patada aquí! ¿Cómo pudo soportarla Yusola? Muy interesante ese pateo de poder. La respuesta. Van a los segundos finales para esta pelea. Vuelve a agarrar energía Ferreira.
Sabe que se está terminando la pelea, sabe que se lleva la victoria. Busca un golpe giratorio. Le piden que se mantenga en movimiento y así se va a acabar este combate. Suena la campana. Y este es el final de este. Igualmente queremos darle crédito absoluto. Tremendo. Un Anderson que estaba encima todo el tiempo. Pero un Yusola que se negó a ser terminado. Fue persistente en todo momento. Constantemente. Buscando. No lo alcanzó. Pero lo intentó. Crédito a quien crédito merece. Ahí ven la recapitulación. Ese pateo al cuerpo, Cristian. Qué poder llevaba. Hacía daño. Y gracias a todas las personas que nos siguen escuchando, viendo a través de FlexCast. Nos reportan desde toda parte posible. Buen trabajo de Ferreira, mostrando el corazón. Y también pura gente buena. Es la única forma de uno rodearse en esta vida. Óyeme, viendo justamente, ahora tenía por momento cuando vemos la recapitulación, está el gran Gastón Tongarreino entre las personas que están sentadas y como siempre, bien acompañado. Y como se diría en mi natal República Dominicana, vestido Pepillo Salcedo, siempre flow. Con buenas visitas aquí en la cabina, desde Uruguay. Prestigiando este gran evento, Eagle FC 46, aquí desde la ciudad de Miami. Las estadísticas del combate. En golpes conectados, 59-54. En derribos, 2 para Ferreira. Interesante estadísticas. La victoria clara para el brasileño. All three judges saw it the same, 30-27 for your winner by unanimous decision, Anderson Ferreira. Anderson Ferreira es justamente el ganador, tal y como decíamos. En este caso lo consigue por vía de la decisión unánime. This fight, I'd like to prove that I'm still one of the best bantamweights in the world. I see this fight ending with my hand being raised. La hermosa vista de la ciudad de Miami. Y justamente, ¿qué más se puede pedir que esta belleza? Realmente, qué linda ciudad Miami, ¿no? Sí. Y qué oportunidad para Khabib estar aquí con este gran evento, con esta gran cartelera. Sí. Y ahora viene el plato fuerte. Lo tenemos a Rival, tenemos... Y Kevin también Lee, vamos a ver la mitad del evento central. Ahora, ya vimos a Diego. Vamos con Kevin. For Kevin Lee, his arrival at Eagle FC is about much more than wins and losses. It's about redemption, self-discovery, and making history. Please welcome the newest signing for Eagle FC. I present to you Kevin Lee. The Motown Phenom's road to enlightenment began after a shock to the system. Despite 25 pro fights and 18 wins, Lee found himself without a job. If I could speak candidly for a little bit, I was a bit upset when I got cut from UFC, as anybody would, right? 2 days later, I go to a Caribbean island, and people are coming up to me in the airport, and they're like, oh, you can recognize me, oh, are you? And then I sit there, and I'm like, oh, I'm still me. I'm still him. I still am. I still fought these people. I still know this. I still know what I know. I'm still one of the most dangerous men in the world. If you put me in a room with 99% of men in the world, I'm walking out of that room. I'm still that. So now I can start to build that. That building block is at Eagle FC's newly created 165-pound weight class. Unexplored territory where history awaits. I'm really grateful that Eagle FC is willing to do a 165-pound division. I think it's going to benefit a lot of guys, and I'm the best one in the world at that weight. It's a big part of the reason why I'm coming over. I take this over. I'm going to put together a highlight reel. I'm going to fight.
any and everybody at 165 pounds. Whoever is willing to sign on that line and get in that cage. Enter Diego Nightmare Sanchez, one of MMA's fiercest competitors, and a challenge full of landmines for Lee. It's a very dangerous fight for me to beat somebody who I'm supposed to beat. I've had these issues in the past, and I think this fight will answer those questions that people have about me. You're gonna see action. One thing you've never seen me in a boring fight. I fought great champions, and you've never seen me get my ass whooped. I know with Diego, there's going to be blood, like, regardless, one way or another. He's going to be bleeding. He's going to keep coming. He's going to keep coming. He's going to keep coming. I'm going to keep hitting him until he falls. At 29 years old, Lee knows that the time is now. After all, it is one thing to see an open door of opportunity. It's entirely different to walk through it. I've got the wisdom, I've got the knowledge, I've got the experience, and my body is still here. My body is not even peaking yet. You know, I'm healthy, and that's really all I can ask for. So I'm going to use all my tools that I got to take over the world. Definitivamente que es fácil pensar el hecho de que cuando veíamos a Kevin Lee, lo que me llegaba a la mente totalmente es presión. Presión porque justamente es lo que está del lado de Kevin Lee. Si eres Diego Sánchez a este punto y con todo el millero que tienes, tú realmente que si pierdes esta pelea, lo único que te va a suceder es que le vas a dar la razón a la gente de que diga, bueno, alguien que está en la ventana de los 40 años, pues no debería ser favorito para ganar una pelea a pesar de la experiencia. Pero realmente, cuando te fijas todo y todo, Kevin Lee, 29 años, tiene mucho por qué probar continuamente por todo lo que se espera de él y lo que él quiere de sí mismo. Presión definitivamente. Claro que sí, lo dijo, la presión está de mi lado y eso es un factor que me juega en contra, pero voy a poder mostrar que vine para salir victorioso. Sí, y alguien que precisamente viene saliendo ahora es Ricky Bandejas. Bandejas, justamente uno que va destinado a tener una guerra esta noche cuando enfrenta a Ray Borg, como dijimos. Ray Borg involucrado en lo que probablemente fuese la pelea de la noche en nuestro primer evento en Miami. Claro que sí. 44. Qué guerra, realmente un peleador, una guerra impresionante, mostrando que está en la elite del deporte enfrentando Ricky Bandejas, un peleador con mucha experiencia que ha pasado por organizaciones de gran magnitud como el Bellator, Combate Global. Hoy aquí en el Eagle FC, padre de 4 hijas, tengo 4 futuros que alimentar y sale a dejarlo todo por el futuro de su familia. Así lo dijo en su entrevista. Pero sabemos que no va a estar nada fácil porque Ray Borg, como lo dijimos, se lo vio impresionante, se lo vio muy bien en su última pelea aquí en el UFC 44 y hoy estará de vuelta. Que hizo su debut en la UFC en 2014. Sí, hizo su debut acá en el primer evento en Miami, en Eagle FC 44, el pasado 28 de enero. ¿Y de qué manera lo hizo realmente? Tuvimos la oportunidad de estar aquí, Cristian. Vimos la pelea, tuvo un primer asalto difícil, lo perdió, hizo los reajustes y un segundo y tercer asalto impresionante, terminando fuerte, utilizando la lucha, el golpeo. Se lo vio muy, pero muy bien físicamente. Sí. Y técnicamente, claro que sí. Y en el caso de estos dos, parte de lo interesante es justamente, tienes a un Bandejas hablándonos justamente de la importancia de que representan sus 4 hijas, pero también tienes un Ray Borg con la condición de su hijo de fluido en el cerebro. Ricky Bandejas, 30 años, 28 para Ray Borg, 5'10", es más alto Bandejas a los 5'4" de Ray. El peso es similar, hay una diferencia que va muy en línea con las pulgadas que le llevan en estatura, que es de 70 de alcance contra 63 de Ray Borg. Ray presente y luego me hablas de eso. We now have 3 rounds in the Eagle FC Bantamweight division. Your 3 judges scoring this contest at cage side will be Ricardo Celis, Eliseo Rodriguez, and Lorenzo Toledo. Introducing to you first, fighting to my left out of the blue corner. He stands in at 5 feet 10 inches tall, weighing officially at 135.8 pounds. His mixed martial arts record consists
of 15 wins against 6 losses, fighting out of Coconut Creek, Florida. Ladies and gentlemen, here is Ricky Bandejas. And across the Eagle FC Steel, his adversary fighting out of the red corner. He stands 5 feet 4 inches tall, weighing officially at 135.6 pounds. His mixed martial arts record includes 15 wins against 5 defeats. From Albuquerque, New Mexico, ladies and gentlemen, please welcome Ray the Taz Mexican Devil Borg. And your referee in charge is Marcos Perez. Corner. Va a iniciar esto, lo que es la tercera pelea de la velada. Are you ready? You ready? Una gran cartelera estelar, buenos combates, todavía falta lo mejor, la pelea coestelar, título de pesos completos, Kevin Lee contra Diego Sánchez, pero antes esto. Bandejas que entrena en la América Top Team, un peleador versátil con poder de knockout, tiene 6 victorias por la vía del cloroformo, 3 victorias por la vía del sometimiento, con buena experiencia en otras organizaciones, largo para la división. Una pelea que sin duda va a ser muy interesante. El alcance sin duda marcando una diferencia fundamental a favor de Ricky Bandejas. Vamos a ver cómo lidia con eso Rayborg. Y en el caso de Rey, justamente, el poder tener esto, y aquí vemos lo difícil que se le está haciendo justamente para poder entrar. Y aquí entra en juego justamente esa diferencia de tamaño. Lo conectó muy bien. A la hora de la entrada lo conectó bien, con buen pateo, buenas manos. Nuevamente la mano derecha hace daño. Lo balanza. Buen trabajo de Ricky Bandejas. Bien concentrado, plantado en el centro del octágono. Y Rayborg que está intentando utilizar la lucha para buscar la entrada. Bien defendiendo y conectando golpes. Ahí lo tenemos a Steve Bruno, uno de los entrenadores de Muay Thai de la América Top Team, en la esquina de Ricky Bandejas. Excelente trabajo, le pide que meta la rodilla. Y muy buen volumen de golpes. Combinación, podría estar en peligro aquí Rayborg. Enrojecido el rostro después del castigo. Muy buen trabajo de Bandejas. Y es que ha estado eléctrico Bandejas para empezar realmente. Muy arisco. Me gusta mucho. Y ahora lo pone contra la reja y busca el doble que le agarre las 2 piernas. Buen trabajo con piernas largas haciendo base. Difícil de derribar. Interesante el consejo que aquí iba dando la esquina justamente. Ahora Rey es que va ejerciendo la presión. Buena rodilla que le va llegando directo al rostro. Hace bien la defensa. Ricky Bandejas dominando las manos, ahora abriendo la base, dominando el brazo también para que no lo deje dominar, pero excelente el reajuste que hace Rayborg y consigue un muy buen derribo. Aquí va a estar la clave, en cuán rápido se levante Ricky Bandejas. Se lo vio muy bien en la pelea en pie, conectando buenos golpes, pero claro, si gana confianza en este juego Rayborg y utiliza para recuperar, aparte con bastante tiempo el reloj, 2 minutos es lo que tiene para trabajar a ras de lona Rayborg y sacarle provecho. Lo positivo es justamente que cuando llevas a alguien a la lona es como estar en el agua. El tamaño no pasa a ser un problema necesariamente si logras ejercer dominio. Claro que sí, de eso sabe mucho. Varias horas de vuelo para Rayborg, un luchador con muy buen juego a ras de lona. Por tanto, lo que le dice la esquina a Ray, no pierdas tu posición. Y es algo muy cierto. Es algo que es de vasta importancia cuando enfrentas a un oponente que probó ser incómodo para inicio, grandemente inspirado por el tamaño. Ahora sabemos que Rayborg está acostumbrado a tomar castigo. En la pelea anterior aquí en el UFC tomó castigo en el primer asalto, fue lastimado, lo perdió. De hecho,
en mi opinión, y en el segundo y tercero hace un reajuste espectacular. Vamos a ver si otra vez vamos a ver más de lo mismo, que viene con una motivación, extra motivación, te diría, después de lo que atraviesa con su hijo. Sí, que se vuelve algo realmente que es muy complicado, pero solamente esperar de que esto pueda evolucionar de la mejor manera mientras vemos un ataque constante. Ha sido inteligente aquí Ray en la manera en que ha decidido abordar esta pelea. Bien. Y ahora montándosele, cuidado, peligro. La pone en situación precaria. Cierra el triángulo en la espalda y es una posición de dominio buena, Cristian. Ese triángulo es difícil de romper. No le va a quedar mucho tiempo, no creo que llegue a ser el sometimiento, pero es interesante cómo cierra el primer asalto con ese triángulo en la espalda y con un buen dominio. Lo metemos en los últimos 10 segundos. Sacándole provecho a su juego a ras de lona. ¡Opa! Que ahora está metiendo bien ese brazo, pero no le va a alcanzar el tiempo. Salvado por la campana. La verdad que interesantísimo de la manera en que vimos este asalto terminar. Ray inicialmente pudo conectar unos cuantos golpes, pero Ricky de momento temprano en el asalto iba tomando el control de esta pelea. Luego, faltando poco más de 2 minutos, veíamos un Ray asumiendo y abordando lo que era la lucha y justamente cómo conseguía presionar a Ricky. Cambió la pelea por buen rumbo. Claro que sí, artes marciales mixtas. Esto es lo que pasa en este deporte. En un segundo, en un golpe, en un movimiento, puede cambiar la pelea. Y estaba tomando castigo. Aquí lo vemos. Ryborg estaba siendo castigado. Mirá esa mano derecha. Le movía las ideas a Ryborg, pero no lo suficiente como para que se dé por vencido. Después venía ese derribo. Se levantaba por los aires y de ahí el más se apoderaba del resto del primer asalto. Buen trabajo con la lucha. Casi lo finaliza. Vamos a ver qué reajustes hicieron ambos peleadores para este segundo asalto. Y ahora suena el campanazo. A ver si Borg continúa justamente la misma receta. Parecería que sí. Me gusta porque sale agresivo. Le suele a meter las manos para confundirlo, para invitarlo a intercambiar golpes, para después buscar la entrada. Buena finta de rodilla de parte de Bandejas. Sí. Como advirtiéndole, no vas a entrar, que tengo una sorpresa para vos, generando esa expectativa. Ahora también, cuando hay una diferencia de tamaño, en un caso del rodillazo, también ahí hay un problema natural también que se puede crear, ¿no? Porque para la medida de dónde vas a sacar el rodillazo, por la diferencia de tamaño, puedes fallar en el impacto que quieras. Buen intento de derribo, pero mejor fue la defensa. Se escapa bien Bandejas y sí, claro, obviamente la precisión del golpe es muy importante a la hora de soltar esa rodilla, a la hora de soltar cualquier golpe. Ahí ven la diferencia entre los golpes. Mira, bien, suelta combinación y entra el cuerpo. Me gusta la presión de Borg. 2-3 golpes para entrar a buscar el derribo, pero la defensa de Bandejas es buena. Abre bien la base. Domina la mano para que no junte mano con mano y no pueda hacer el reajuste, pero tiene que salir de ahí, no puede dejarlo reajustar. Es bueno con la lucha. Es hábil en esa área Ryborg. Y ahí lo va dejando trabajar, tiene que salir, ahí está, le domina el brazo y tiene que sacar las caderas, tiene que romper las caderas. Ryborg que constantemente presiona contra la reja, quiere reajustar, quiere juntar ese single leg, que fue la manera que lo derribó en el primer asalto, lo levantó con esa posición en el aire. Le dicen que mantenga el Wizard, ese brazo por arriba que tiene Ricky Bandejas, se llama Wizard. Es una manera de ejercer peso sobre el brazo que está intentando derribar. Bien, interesante intercambio de posición, consigue el derribo. Muy buen trabajo de Ryborg, realmente mostrando su pedigrí en la lucha. Gran luchador.
Y aquí bueno el rodillazo que va aplicando. Y le va diciendo con inteligencia justamente en la esquina de que utilice su lucha férreamente. Bandejas trataba de repelerlo a puro puñetazo. La esquina diciéndole a Ray que se enfoque más en el uppercut. Ahora Ray trataba de ir justamente por el derribo, sin éxito. Le piden igualmente también que vaya para ese golpe a la zona de pantorrilla, el low kick, que tanto se ha popularizado. Así es, el pateo bajo realmente se ha desarrollado muchísimo en los combates, Cristian, como bien lo decís. Es un pateo difícil de defender cuando esté efectuado en el tiempo correcto. Realmente hace mucho daño. Qué buen cruzadito con la mano adelante. El cambio de velocidad muy interesante de Ryborg. Y es aquí donde tiene que sacar provecho Ricky Bandejas en la pelea en pie. Tiene 6 victorias por la vía del cloroformo. Y aquí Ray otra vez demostrándonos lo mismo que veíamos en su primera presentación en el Eagle FC 44. El diente que tiene. Bien, con esos golpes en línea. Pero Ryborg constantemente. Buen movimiento de cabeza para salir de los golpes. En esa hora el pateo alto sería un buen recurso. Ese jab lindo de Bandejas. Buena patada. Golpes a Borg. Una y otra vez. Ricky tratando de establecer esas patadas. Golpe estado en el asalto, pero igualmente, ¿qué te pareció este asalto? Interesante, pero con los derribos y el control creo que se lo lleva Ryborg. Claro que es una interpretación. Cerró bien Ricky Bandejas con la pelea en pie, conectando algunos golpes, pero no sé si la alcanzó para llevarse la victoria. Sí, realmente que... Ahí lo tenemos a Steve Bruno. Vamos a ver qué le dice su entrenador. Y esto fue lo mejor del combate. Así, con esa transición conseguía el derribo. ¿A vos qué te pareció, Cristian? Mira, de nuevo me gustó Ray. Creo que hizo un fenomenal trabajo por segundo asalto consecutivo. Y en este pudo construir aún mejor que en el primero. Y definitivamente que sí, que me gusta la persistencia que Ray ha mostrado. Me gusta ese factor de tener el ojo del tigre. Justamente Pérez indicando, vamos a esto, inicia el asalto. Bien, sorprendiendo. Muy inteligente Bandeja, conectando golpes y buscando él el derribo. Interesante propuesta para puntuar, arrancando diferente. Y ahora quien quiere penetrar con un intento profundo y fuerte. Ryborg una vez más. Y aquí Ray obviamente buscando un derribo, buscando poner un poquito más a este pastel que hasta ahora ha lucido en favor de él. La esquina diciendo la bandeja, trata de moverte de las jaulas. Están diciendo mantente encima. Vamos a ver si consigue ese golpe de poder, el golpe de knockout. Sabemos que lo tiene Bandejas. Tiene con qué. Y una vez más buscando el derribo, sorprendiendo. Es el segundo. Hay sangre en el rostro de Ray. Qué buen intento, pero qué
buena defensa, fue mejor. Qué interesante pelea, qué buen nivel técnico. Lo que esperábamos, Cristian. Sí, definitivamente que es bueno el ver esto. Ahí vemos la cantidad de golpes lanzados. Menos para Ray, pero otra vez Ray siendo el más efectivo en cuanto a los que aterrice. Ricky lanzando muchos golpes, pero no necesariamente siendo lo más cerca, lo preciso que se quiere. Cuando Qué otra buena vez Ray defensa. estaba en cuidado. Qué Y buena bueno, defensa. qué bien que se detuvo aquí Ricky. La segunda vez, va ganando confianza. En este tercer asalto va conectando los golpes, lo mantiene lejos y cada vez que quiere entrar, saca muy bien las caderas, hace el sprawl, que es esa defensa, y lo hace muy bien. Otra vez más, y se le va complicando la pelea. Cuidado que se le va complicando la pelea a Rayburn, y hay mucho tiempo el reloj. 2 minutos y medio de esta tercera vuelta, y puede acabar con la pelea antes de tiempo Ricky Bandejas. Buenos golpes al cuerpo, Eso lo interesante sacudió. propuesta. Es un muy buen recurso cuando uno pelea con un oponente que es más alto, buscar los golpes al cuerpo. Ahora era Ricky justamente que apelaba de tratar de buscar un derribo acá. Pero Rey muy elusivamente se zapaba de él. Qué buen combate, qué buen tercer asalto, qué buenos reajustes que hizo Ricky Bandejas. Muy buen trabajo con la pelea en pie, con la defensa de los derribos. Ahora la pregunta, ¿alcanza para ganar el combate con lo que está haciendo este tercer asalto? Bien, Borg yéndose adelante también con esos golpes al cuerpo. Me gustan los golpes al cuerpo de Borg. Tiene que trabajar más ese recurso. Otra vez el jab, cortesía de Bandejas. Igualmente Borg se ve con buena cantidad de cansancio. Bien, otra vez, Su conectando cara arriba, expresándolo. a la cabeza. El jab una vez más, la derecha con poder. Qué lindo combate, Chris, qué linda pelea. Y era lo que nos esperábamos, digno de Rayburn. Después de lo que nos regaló en la pelea anterior, aquí en el Eagle FC 44, una excelente victoria. Una vez más dejándolo todo adentro del octágono, conecta fuerte, 2 goleadas buenas, pero se lo ve cansado y bastante lastimado. Buen pateo a la cabeza. ¡Ay! Conecta fuerte, la mano derecha. Peligro de Borg, ahora el boleado. Excelente golpe giratorio. Últimos pocos 20 Otra mano de segundos. La poder. combinación de Ricky. Segundos finales de esta pelea. Vamos a ver si le ponen un poco más a la urgencia. Dejando el corazón, Borg, me gusta porque le pone el corazón. Toma muchos golpes, pero va hacia adelante y suelta Tú me con das, poder. yo Suelta te para doy. hacer daño. Los últimos segundos de esta pelea. Qué interesante Buenísimo el cierre. volado. Van al tú por tú. Qué buena pelea. Una vez más robándose todas las luces. Borg, qué excelente combate. Tremendo, realmente que tremendo. Qué buena forma de cómo terminar. Y realmente que lo que pusieron estos dos fue fenomenal. Un tercer asalto a favor de Ricky Bandejas, claro. El primero de Rayburn, claro. El segundo comienza mejor Bandejas, pero termina mejor Borg. Quien ganó el segundo asalto gana el combate. En cuestión de daño corporal, sin duda, claro, la victoria para Bandejas, pero no es solamente lo que cuenta. Entonces es un deporte de interpretación. Lo que los jueces interpretan muchas veces es diferente a lo que uno interpreta. Aquí, los mejores momentos del combate, donde defendía bien los derribos, metía esa rodilla y volumen de golpes, buen arsenal en pie, Sí, que era cortesía de Ricky empezando la Bandejas, pelea justamente cuando pasaba esto. pero después venía ese derribo, y después de ese derribo fue control a ras de lona. Una vez más, la lucha del Rayburn, ejerciendo un buen dominio a ras de lona, Sí. mostrando las horas de vuelo que tiene en la lucha. Y Lo hacía bien. quedando sumamente bien en el proceso
Claro que sí. Después, bueno, en el tercero ya comenzaba a defender, encontró el tiempo del combate Ricky Bandejas, el condicionamiento físico, el cansancio, el desgaste, a Ray Borg le pasó factura y empezó a crecer Bandejas conectando los golpes en línea, defendiendo los derribos. Y aquí Borg dejando el corazón, conectó 3-4 golpes de poder, tuvo 2 boleadas, ese golpe giratorio fueron muy buenos y ahora vamos a ver qué es lo que vieron los jueces. Y este es el anuncio oficial. Esta fue las estadísticas: 94 golpes lanzados por Ray, 168 por Ricky. Aterrizó 106 Ricky, 62 para Borg. 4 derribos para Ray, eso va a pesar en las tarjetas o debe pesar al menos. 3 intentos de submisión para Ray, ninguno para Bandejas. Ladies and gentlemen, having gone the distance, we go to the scorecards. Here are your score totals. Judge at Kate side, Ricardo Celis scores it 29-28 for Bandejas. Judge Eliseo Rodriguez has it 29-28 for Borg. And Judge Lorenzo Toledo has it 29-28 for your winner by split decision. Ray, the Taz Mexican Devil Borg. Ganador por decisión dividida lo es Ray Borg. Tremenda batalla la que se dieron What a estos dos. fight, Ricky Bandejas, man. You put on a great performance. pelea, Now, what Ricky. does it mean, man, to share these Tremenda rounds? pelea la que te diste, Ricky. ¿Qué It's se a legend, siente you know, compartir and have a con close Ray? fight. You know, gotta go back to the gym and work on some stuff. What did you think Tengo of the que ir fight? al Did you think gimnasio y you trabajar did enough? algunas Obviously, it was a close fight. We all saw it. I would Parecía ser probably una say the pelea fight of the cerrada. night. Did ¿Qué you tú think you won the pensaste? fight? Yeah, you know, but I could see where I need to push more. Sí, you know, I pero could've settled puedo on ver some time. dónde A puedo lot of things empujar I gotta más work para on, but I think I mejorar. got it done. Awesome. You guys give it up for Ricky Bandejas. Y aquí justamente el aplauso para Ricky Bandejas. Ray Borg, that's 2 in a row, man. You've been, man. You are a Mexican warrior, bro. To say Tú fuiste the un least. I just wanna let you peleador know, mexicano man, con un what corazón does it feel inmenso. like, man? You guys are 2 proud fathers. What does it mean for you to share that ¿Qué octagon with Ricky significa Bandejas? para vos mostrar esto dentro del was great, octágono? you know. Too close for me, you know. Fue muy I let cercana too para much mí happen. realmente. I got really tired. Me before estaba some of muy my cansado. shots. But I need to work on a couple more things. Tengo que trabajar algunas cosas. Mainly got to work on as soon as I get hit, not to want to freaking throw Una de some las chingazos cosas and que just tengo que trabajar es go after him, you know. But cuando me got a golpean, little boo-boo. But, no I arriesgarme think I won tanto. the fight, you know. I think I was pretty close to subbing him at the end of the first. He was gargling. Estuve cerca de Second was tenerlo. close, but I en think in the primero, third I pero pushed it harder. seguí I wanted it empujando. more. Lo quería más. You might know who says this, but a famous wrestler says Un luchador the guy in the famoso first dice, round who wins is the most skilled. Second has the best cardio. Third is who wants it more, and I wanted it more in that third round. y es cierto, Absolutely. el Did that tercer last asalto, eye el luchador que compensate más in le that fight? Were pone you able to es el see? que más lo quiere. A little bit. ¿Cuándo Compensated a little bit at the third, te but vamos a poder ver? it was razor thin, but I did what I always do, and I gave it my all. Compensé Well, so bastante en el you tercer brought it up. asalto. We're a fighter. Hice lo que We mejor saw your hice video, fue man. dar lo mejor de mí. Fighting is a privilege. Your son Pelear is es a un real privilegio. fighter. And how big of inspiration has your son ¿Qué been tan to grande you? es tu hijo para ti? Man, he's the only La thing. In the inspiración. third round, I was tired. I En el was tercer really asalto tired. estaba cansado. My feet felt stuck in the mud, but Mis I pies know se he wouldn't sentían quit. trancados. And I don't en want el him to ever see lodo. his dad ever quit. So No quiero that's que what mi won hijo me the nunca third round. vea a mi hijo That's darse 2 in a a mí row, Ray darse por Borg. What vencido. message do you got for your boss, Khabib Nurmagomedov? ¿Qué mensaje le this tienes a eye Khabib? should be good in like 2 weeks. Este ojo Wanna throw estará me bien on en May? unas Let's 2 go, let's do semanas. something. But thank you for Vamos a hacer having me, algo Khabib. para mayo. Always excited to perform for you guys. Awesome. You guys give it up for Ray El hombre quiere pelear nuevamente en Borg. mayo. I love you, Bubba. Happy birthday, Paul. And what's up, Ben? Y justamente ahí Mandando sus postuló su caso. saludos y saliendo con los brazos en altos, diciéndole que estará listo para mayo, que es un honor pelear para Khabib y todo este plantel del Eagle FC, realmente un evento de lujo, una cartelera impresionante y todavía falta lo mejor. Es así. Y es justamente la hermosura que vamos viendo de Miami. Mira qué clase de belleza, el agua, la ciudad, las luces, el entretenimiento, todo de primer y puro absolución de calidad en Miami. Así también celebrándose el Eagle FC 46. Tremendo evento, 9 peleas que hemos podido tener hasta ahora.
y de qué manera, Santiago, han sido fenomenales. Una mejor que la otra. Sí, estamos a punto de lo que es el coevento central y justamente tenemos un reportaje preparado para esta pelea Hamilton-Kuniev, que va a ser la primera defensa del campeonato peso pesado en Miami. Así es, Kuniev está defendiendo su título aquí en Miami, una pelea muy interesante. Y vamos a ver qué dijeron. Что я знаю о своем сопернике, знаю, что он неплохой ударник, он также, как и бьет, неплохо борется, разносторонний боец. Для меня это будет большой проверкой, я считаю. Я выложусь максимально, постараюсь показать все свои навыки, чтобы выиграть этот поединок. My opponent is a very, very tough guy from Dagestan, Russia. He is a grappler, but he is also a true mixed martial artist. He is very, very tough. So I will have my hands full come March 11, but I look forward to that test and that competition. I think he is an honorable opponent, and I can't wait to test myself against him. Kuniev y Hamilton, ahí ven justamente cómo se va preparando en adelanto el campeón. Y la pregunta interesante para este coevento central justamente sería ¿cuáles son las claves para esta pelea? Aquí no hay que confundirse, lo tenemos a Kuniev que viene con un momento espectacular en su carrera, son 9 victorias consecutivas, es un peleador con buena base en lucha, pero con poder de nocaut. Por otro lado tenemos un oponente, Hamilton, que tiene la base, el fuerte es la lucha, ¿no? Es un atleta que fue All American y que tiene un cinturón negro en Brasil en Jiu-Jitsu, pero también tiene 8 victorias por la vía del knockout. Entonces son ambos peleadores versátiles, ambos peleadores son peligrosos y encima estamos hablando de la reina de las divisiones. Sí. Estamos hablando de la categoría de peso completo, donde un golpe que ni siquiera pega de lleno, puede pegar de rozón, ya puede traer un knockout. Te podría apagar las luces. La confianza de Kuniev con 9 victorias consecutivas, pero por el otro lado no hay que subestimar porque sabemos que Hamilton tiene muchísimos recursos. Una pelea coestelar realmente de lujo que nos trae este Eagle FC 46. Sí, y al final parte de lo que hace muy peligroso a Kuniev, el campeón peso pesado, es que el hombre tiene muy buen manejo de las distintas artes marciales. Sabe combinar muy bien con ese gran tamaño y potencia que tiene. Unas patadas altas que para alguien de su peso y tamaño no debería ser necesariamente la norma, Santiago. Así es, no, realmente un peleador impresionante. Esta categoría a mí me fascina, donde hay muchísimo talento, los pesos completos y donde un octágono relativamente bastante chico, que es el que tiene el Eagle FC, tener estos gigantes enfrentándose realmente es muy interesante. Ya lo tuvimos en la edición anterior, donde lo tuvimos no más ni menos que a Tyrone Spong y Kharitonov haciendo una pelea que nos dejó como locos y nos brindó muchas sorpresas, y así es lo que pasa en esta división de peso. La hermosa ciudad de Miami, el hogar para Eagle Fight Club, la sede central en este lado del hemisferio. Usted, definitivamente, que es más que bienvenido de continuar acompañándonos a través de FlexCast. Descárguela, suscríbase, es gratis, es el mejor precio que puedes querer y esperar. Ven la magnífica vista. FlexCast Arena es justamente donde usted quiere estar. Esta va a ser el coevento central. Vamos con Ray Flores para el anuncio. Let's welcome the two combatants. First, welcome to the Eagle FC Steel, Anthony Freight Train Hamilton. Los sometimientos, 8 por la vía del knockout para este guerrero de 1000 batallas. All American, cinturón negro en Brasil en Jiu-Jitsu. Realmente un reto complicado para el campeón, que viene con una excelente secuencia de victorias. Estamos hablando de Kuniev, que va a ser su primera defensa aquí en Miami. Primera defensa al título de peso completo frente a este guerrero. Y
parte de lo que tiene justamente Hamilton es el hecho de que tú apelas a... Es un guerrero, sin duda, pero es un tipo que tiene mucho And diente. His opponent, Rizvan Kunyev. Ahí viene el campeón. Lo importante de Kuniev también, he hecho algunas peleas de él, es justamente ver cómo él siempre tiene un recurso adicional, como pareciera tener un cambio de más. Muy no completo. pelea como alguien de su peso, realmente que lo verías y pensarías que está peleando en un peso menor en ese sentido por cómo se mueve. Claro que tiene sí, una racha de ágil. 9 victorias, su última derrota la conoció en 2015, hace un rato. Hace un rato largo, la confianza realmente y queriéndose llevar una victoria por su regalo de cumpleaños que fue ayer, cuando hace años este guerrero que viene haciéndolo muy bien, 9 victorias consecutivas, lo dijimos, invicto desde 2015, hoy defendiendo el título de peso completo de este gran evento. Pero no está fácil, sabemos que Hamilton, buena experiencia, ha pasado por la UFC, es un atleta rodado, con buena experiencia, ras de lona, en un octágono chiquitito. Realmente una... Y el tema con esto, cuando Yo vemos pienso que cualquier cosa puede pasar. 41 años para Hamilton, 28 para Kuniev, la estatura es similar, así también el peso, el mismo alcance. La veteranía puede jugar un rol, pero así también el poderío que tiene un muy versátil Kuniev puede jugar un rol de peso. Ladies and gentlemen, it is now time for our co-main event of the evening. 5 rounds for the Eagle FC Heavyweight Championship. Your 3 judges scoring this championship bout will be Ricardo Celis, Hector Gomez, and Eliseo Rodriguez. Introducing first, fighting out of the blue corner. He stands in at 6 feet 5 inches tall, weighing officially at 264.8 pounds. His mixed martial arts record stands at 18 wins against 10 losses. Fighting out of Newcastle, Washington. He is the challenger. Ladies and gentlemen, here is Anthony Freight Train Hamilton. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands in at 6 feet 4 inches tall, weighing officially at 265 pounds. His record includes 11 wins, 2 losses, and 1 bout even. He is the reigning and defending Eagle FC Heavyweight Champion. Ladies and gentlemen, please welcome Rizvan Kunyev. And your referee in charge is Andrew Glenn. Andrew Glenn será el referee una vez que la acción empiece en breves instantes con el campanazo. Este es el coevento central. Kuniev Hamilton, duelo de pesos pesados. Y ya lo decías, es una jaula más pequeña, lo cual te hace encontrar forzado a justamente tener que emprender con más precisión con tu oponente. Buen movimiento de piernas, se disloca rápidamente Hamilton. Y tengan presente, en los pesos pesados, como antes trazábamos, en cualquier momento solamente toma un golpe, te pueden apagar las luces. Claro que sí, en este deporte, en las artes marciales mixtas, pero claro, la reina de las divisiones, el peso completo, mucho más. Y es donde se desarrolla este combate, la primera defensa de Kuniev, invicto desde 2015, pero hoy puede ser su noche. Qué buen golpe giratorio. Ahí ponía muchísimo veneno y es lo que te decía, que esas patadas que él lanza no son algo normal de ver así por así en alguien de su tamaño y peso. Y conectó una buena rodilla. El mentón de Hamilton se aferra una pierna para sobrevivir, tomó un golpe duro, una buena rodilla después de ese pateo a la cabeza. Y aquí continuando ejerciendo la presión, pero Kuniev, mirá, lo levanta en el aire. La fuerza
que tiene Kunievich, impresionante. Y ¡Se rinde! ¡Se acabó por vida rendición! ¡No pudo más! ¡Le dice! ¡No puedo seguir! Qué impresionante, qué velocidad, qué rapidez. Kunievich, invicto de 2015, y aquí muestra por qué este guerrero se va una vez más con la mano levantada. Un guerrero de 1000 batallas como Hamilton. Poco tiempo lo que precisó para sacarlo y esto de la es lo actividad. que Pero estuvo muy bien. decíamos antes de la pelea. Este señor será un peso pesado, pero no pelea en lo acostumbrado que tenemos. Es muy versátil su repertorio, aunque tiene poder, no solamente depende de él, y siempre anda recurrente a estar sobre todo lo que acontece. Cuando encuentra un hueco, pues por ahí se va. Impresionante, realmente muy ágil con ese pateo, un golpe giratorio, después la rodilla y de ahí la guillotina. Excelente sometimiento, una victoria rápida, 10 victorias consecutivas, primera defensa con éxito. De peso completo, vamos a ver cuál es el futuro para este excelente atleta Kuniev. Y bueno, la verdad que interesante el ver esto de la nada, los pesos pesados, otra forma de cómo acabarse rápido. Esta es la recapitulación, aunque corta la pelea, pero hubo momentos interesantes y así también de importantes que llevaron a esto. Mira, ahí ven la patada. Para ese golpe giratorio, buenísimo. Después tenía esa rodilla, con poder conectaba, estaba sentido, por eso Hamilton fue a buscar las piernas, quiso buscar la lucha para sobrevivir, pero fue ahí donde sacó la experiencia Kuniev. Ahí estaba intentando el high crotch, el single leg con la cabeza afuera, y fue donde ahí pasó ese brazo estrangulador, hizo el reajuste, lo levanta en el aire y así lo somete. Impresionante, 10 victorias consecutivas, primera defensa con éxito, y así levantaba el brazo ganador. Sí, y su primera defensa con éxito acá, en el territorio de Miami. Ladies and gentlemen, the end comes at 1 minute 17 seconds of the first round. For your winner by way of tap out due to guillotine choke, and still the Eagle FC heavyweight champion, Rizvan. Continúa el dominio, el hombre ha sido campeón desde diciembre de 2020. All right, Rizvan, if I could get just a word with you, Alex is going to Voy a help hablar us with contigo un translation. momento. But first off, Lo primero, congratulations. felicidades. Спасибо всем, кто болел за меня, переживал. Это очень много людей писало. Хотел бы поблагодарить своих менеджеров, организаторов этих турниров за то, что предоставили мне возможность подраться сегодня вечером, за то, что вернули меня в статусе чемпиона. Спасибо большое всем, кто причастен к моей победе. Quiero agradecer a todas las personas acá, a la organización. Well, Rizvan, earlier this evening, as you were in the back warming up, Khabib Mientras Nurmagomedov estabas had made it sound calentando, as though De Castro versus Junior Dos Santos on May 20th will Anunciaba be a number one De contenders Castro match, which means in 2 short contra months you're Junior going Dos to find Santos. out who your next opponent is. El ganador de esta será tu próximo oponente. И следующий, кто победит, будет с тобой выступать за пояс. Твои мысли. Я очень рад. Хотелось бы, конечно, чтобы... Я и повторюсь, я говорил до этого тоже. Сергей Харитонов, он изъявил желание подраться со мной. Джуниора До Сантоса подписали, я бы с большим удовольствием с ними подрался бы. Это хорошие именитые бойцы, мне нужны такие бои. Well, Rizvan, it's an honor. I want to be the first to congratulate you and tell you on your championship. Ladies and gentlemen, the champion of Eagle FC, Rizvan Kuniev. Y ahí escucharon las palabras del campeón, como bien decíamos antes, And now, enfrentará al ladies and gentlemen, ganador we ask that you de please direct Castro your y attention to the big Junior screen Dos Santos. for a very special video presentation.
They call him the Eagle, and Khabib Nurmagomedov certainly flies in rarefied air. 29 wins, 0 losses, and at nearly 3 years, the longest reign as UFC lightweight champion. Dominance inside the cage, humility outside of it, and now a new title for arguably the greatest MMA fighter of all time. Induction into the UFC Hall of Fame. He's in a group of his own. Being 29-0, maybe lost maybe a couple rounds in his whole career. If that, it just proves his dominance and dedication for the sport and what he's done. In face-offs, we're similar, we're alike in the way that we approach that, and the energy that we take from that, and the energy that we give off from that. To where we don't necessarily have to talk all the trash, all the smack, and all of that. We just go in and we do what we do best. It wasn't that he won so many fights, it was how he won them. 8 by knockout, 11 by submission, and the 10 times the fight went the distance, Khabib won by unanimous decision. The most dominant is not a debate because numbers don't lie. Khabib Nurmagomedov has more 10-8 rounds in combat than anybody in history, and that includes boxing. The most dominant fighter, 29-0, left on his own terms as the champion, not only not losing fights, not even losing rounds. He did everything right by the book. He respected everybody. He's a guy, we want all our children to be like Khabib, He's a mentor to many of us. I'm a lot older than him, but I look up to him in so many areas in life. He'll be remembered for stopping Conor McGregor and stunning the world by retiring after his 3rd straight title defense by submission. He continues to soar as a promoter, coach, and cornerman, and his place as MMA royalty is set in stone. Khabib Nurmagomedov flew where the Eagles dared and landed as the GOAT, greatest of all time. Khabib, my brother, I just want to let you know, man, I know we fight a lot about our accolades, but I just want to let you know, man, that I'm proud of you, man. There's only one 29-0. There's only one Hall of Famer. There's only one fighter that's retired at the age of, 30, 31, and I just want to say congratulations, man. 29-0 is a beautiful number, not one that's soon going to be beaten, but all records are set to be broken, and when somebody does do that, they're actually paying homage to you. Khabib, my man, you've done it all, and now you're retired, and what a great career. Congratulations on your Hall of Fame. Khabib, I want to say I love you. Thank you for everything you have done for me, for my family, for everybody, and my life will not be the same without you. I love you, brother. All right, Khabib, a lot of people fight for legacy, but you don't know till your career is over where that legacy is going to go and how you're going to be remembered. You now will be remembered as one of the greats to ever do it with the greatest distinction that our sport has to offer. How does it feel? I said, congratulations, Khabib. Thank you, bro. Thank you so much. Every day you guys surprise me, Cada día me sorprende. My life, Thank you so much. La historia de mi vida. What you ask me? I got to tell you, Khabib, records are made to be broken. And now that you're Coach Khabib, how important will it be for you to regain that championship for one of your pupils? Like Coach Khabib, promoter Khabib, it's very hard, because I don't. Es muy difícil. I don't have experience here. Only one. No tengo experiencia como promotor y coach. All my life, I was fighting, I was training. It was much easier for me. Cuando entrenaba era más fácil para mí. In future, I'm gonna have some experience like you. En el futuro tendré experiencia como tú. We're gonna have some good legacy ahead, Y tendremos Khabib, I trust that as time has gone by and you look back at your accomplishments, that you have no regrets. Is that accurate? ¿No tienes arrepentimiento? No, what you say, regret? Are you glad you retired? No, of course I'm glad. ¿Te alegras de haberte retirado? I remember when Sí. I remember myself, I find Me myself recuerdo a on the mí mats, mismo. when I was 3, 4 years old. Cuando tenía 3, 4 años. Beginning walk on mats. All my life I was training very hard. Toda mi vida First of estuve all, entrenando. I was in my amateur, then 13 years I was in professional, No Before era UFC, profesional I was los 13, fighting pero inside the UFC I was fighting 10 years, All my life I was training so hard, And now I think time to enjoy it and do some stuff. Toda mi vida he entrenado. Give a lot of unos 10 años en la young UFC. generation big opportunity, make them platform where they can
improve Estoy haciendo con esto una plataforma just help donde people, because I have so much todos knowledge, I have so much puedan tener un chance de crecer. experience. I Tengo can tanta share with experiencia people, que puedo compartir And con I think ellos. I'm doing right, and right now this is just beginning for our legacy. Este solamente es el inicio de mi legado. Well, Khabib, congratulations. It could not have happened to a more deserving guy. Ladies and gentlemen, newly pudo pasar a alguien into the más Hall of Fame, merecedor. Khabib Nurmagomedov. Bueno, y definitivamente que sí, que honor a quien lo merece, en este caso muy merecido para Khabib, obviamente ser Salón de la Fama. Lo trazaba muy bien Chael Sonnen cuando hablaba con él. Lo ha hecho todo, lo ha hecho de una manera que va a ser difícil de emular, de repetir, y crédito a Khabib. Realmente impresionante, ¿no? Los récords hablan por sí solos, prácticamente no ha perdido un round, un peleador súper dominante en las artes marciales mixtas, un ejemplo, porque es un verdadero artista marcial, un deportista que no tuvo que estar como esta nueva generación, de hablando mal, ni haciendo nada, simplemente hablar dentro del octágono con sus grandes presentaciones, realmente un ejemplo a seguir para el deporte y ahora brindando desde otro ángulo, ¿no? Con el Eagle FC, brindando una plataforma a los atletas que puedan mostrar su trabajo como entrenador, ayudando a sus compañeros, siguiendo un poco el trabajo que estaba haciendo su padre y realmente una familia dedicada a las artes marciales mixtas que lo único que hacen es darle buenas oportunidades y valores a este deporte. Sí, es uno que definitivamente que hay que quitarse el sombrero y qué bien, considerando todo y todo lo que comenzó su carrera. Y estamos listos para la pelea estelar. El momento de hablar terminó. Esto ha sido el FC 46. Momento de la pelea central. Y en breve estaremos justamente cruzando con la presentación de Rey Flores. Para esto, Diego Sánchez, Kevin Lee. The real combat is all the elements of the human body, all elements of human movement. And so for me to do real combat and finish my legacy the right way, this is important to me. It's a difficult fight for me. I think people underestimate that a little bit. They look at my skills versus Diego's skills. He should blow him out the water. But it's a more difficult challenge for me to fight somebody that I know I'm supposed to beat, to stay focused and stay just that same laser-like discipline and hit him with the assassin skills. Diego Sanchez, your return to the cage. How's it going down against the Motown Phenom? I'm ready to die in there, so I'm coming with everything I got. I'm going to come in here, and I'm going to be victorious, triumphant victory. I'm going to go in there and leave it all in there, and you're going to see the true evolution of Diego Sanchez. This is going to be about conquering myself and taking me in this division and this new promotion to the next level. I'm not looking at the title right now. I'm not looking past Diego Sanchez. I hope he knows what he's in for. This is going to be a very serious fight, and I'm going to put a whole lot of hurt on him. It's our main event of Eagle FC 46, All or Nothing from the FlexCast Arena here in Miami, Florida. Hermosura Winwood en su pantalla, parte de lo que es Miami Eagle FC 46. Estuve hablando con Kevin Lee y esto fue lo que me decía. Kevin Lee is here with us, one half of the main event in Eagle FC 46. Man, things seem pretty heat up. You got Diego Sanchez up ahead. You've been talking a lot, but you've also backed up in your career. What's good for this main event, man? It's going to be a good fight. Like you said, I'm more so 80-20 of the main event. I'm 80%. The people are here to see me, and they're gonna see a great show. I'm gonna put on a show for them, and it's gonna be great. Le preguntaba, ya que Kevin Lee está en el evento central con Diego Sánchez, y está diciendo que él está listo y que él es 80% de este evento central. Palabras mayores se han dicho, mucha seguridad en Kevin Lee, que ha estado aprendiendo español, dicho sea de paso. Kev, you know, you were saying something very important, the fact that, you know, you've become famous in the process, but you don't feel that your pockets has filled as much. Right. You're getting a chance at an uprising promotion like Eagle. You got Khabib running this, and, you know, it just feels like you have a shot at being the face. Yeah, and like you said, catching up
some of that wealth with the fame. I go anywhere in the world, people know who I am, but it's a different level and a different level of respect once you have the money behind it. So I've taken my hat off to Khabib in order to fill my pockets in the right way. Le preguntaba justamente de lo que él ha hablado en estos días, de que tiene la notoriedad, sin embargo, no siente que ha sido correlación al dinero que ha hecho, pero la oportunidad de ser la cara justamente en una empresa que va en alza, como es justamente Eagle FC. Dice, sí, definitivamente que es bueno poder hacer una correlación de que en todo el mundo me conocen, pero también de poder tener ese chance de hacerme de dinero en el proceso. Es buena combinación, y hacerlo aquí en una promoción subiendo con Khabib, respaldándolo, pues qué mejor manera. Plus, listen, this is a great way for us to build the sport more. This is fighting, prize fighting. It gives the best opportunities to people with nothing, like me. Growing up, I had nothing. It gives the people like that will fight and claw and scratch their way out. And I hope to be an inspiration to the next generation. Y lo decía justamente, en esta promoción la idea es de tener combates que vayan rumbo a realmente generar dinero a la vez de buena calidad. Y esta es la oportunidad para que no solamente yo, sino muchas otras personas que merecen la oportunidad de ser estrellas, de hacerse, de gente que viene de abajo como yo, puedan ser alguien totalmente y hacer dinero en el proceso. Kevin, gracias por estar con nosotros. Gracias. I couldn't have said it more mejor than you. ¿Sí? Ahí lo escuchan, con sabor a español, Kevin Lee. Yeah. Qué belleza es Miami, qué buenas palabras de Kevin Lee, que ha estado aprendiendo español, lanzó unas cuantas palabras, creo que inspirado en la gran, hermosa ciudad de Miami en sus pantallas. Estamos en el FlexCast Arena, estamos listos para lo que va a ser pura calidad en este evento central, y también la admisión de realidad que ha tenido Kevin Lee. Él está claro de que no necesariamente, aunque él sea el favorito de ganar, que la presión que tiene le vaya a jugar también un factor. Le puede jugar en contra, sin duda esa presión hay que saber administrarla, y aparte él está muy contento con esta división de peso porque él fue un peleador en las 155 libras en la UFC, donde llegó a pelear por el título interino, pero siempre le costó mucho dar el peso. Peleó en las 170 libras y se sentía medio pequeño para esa división. Siempre quiso las 165 libras y Khabib le dio la oportunidad de poder debutar en esta división de peso contra un veterano, contra un guerrero de 1000 batallas, como lo es Diego Sánchez, y él dijo, llegué aquí para dominar esta división y mostrar que soy el mejor del mundo en las 165 libras. Sí, y parte del tema es justamente que tiene ese chance de ser ese protagonista también para esta promoción. Vamos con Ray Flores. Welcome to the Eagle FC Steel, Diego, the Nightmare Sanchez. Así entra un guerrero de 1000 batallas. Un peleador que dijo que está peleando por el legado de Sánchez. Esto no es solamente un combate. Si tengo que dar la vida ahí adentro, estoy dispuesto a hacerlo y voy a salir con la victoria. Muy convincente la entrevista. Mentalmente muy enfocado. Estuvo peleando por su vida, por problemas de salud. Y hoy la vida le da la oportunidad de volver a entrar al octágono. Sí, y aquí va entrando eléctricamente, a tono de DJ Tiesto, uno de los tracks favoritos, un clásico totalmente, hará unos 15 años atrás, las que más pegaron de DJ Tiesto. Phenom, Kevin Lee. Y el Motown Phenom, Kevin Lee, haciendo entrada. Santi, ¿qué estás esperando? Esta se va a ir la distancia, se acaba temprano. ¿Qué es lo que esperas para esto? No creo que vaya a la distancia. Realmente, combate muy interesante. 72% porcentaje de victorias. Para este guerrero, su última victoria fue en 2019. Después estuvo fuera
del UFC por un problema en su rodilla, estuvo 2 años afastado, vuelve en las 170 libras, sufre una derrota y de ahí lo cortan. Él se sintió muy frustrado por haber sido removido de esa compañía, pero no es mal que por bien no venga. Khabib lo llamó y lo invitó a participar de este magnífico evento en una división de peso que él siempre quiso, siempre le pidió las 165 libras. Y aquí, enfrentando a un guerrero como Diego Sánchez, un gran nombre, realmente una oportunidad de oro para Kevin Lee. Kevin haciendo justamente la entrada. Y este es el tell of the tape. 40 años para Diego, 29 para Kevin. La estatura le saca 2 pulgadas, 5'11", es Kevin Lee. El peso está similar, unas menos de 3 libras de diferencia, pero el alcance es significativo. 5 pulgadas de preferencia acá para Lee en 77 contra 72. Here in Miami, Florida. It is time for our Eagle FC 46 main event of the evening. 3 rounds in the Eagle FC Super Lightweight Division. Your 3 judges scoring this fight will be Hector Gomez, Eliseo Rodriguez, and Lorenzo Toledo. Introducing first, fighting to my left, out of the blue corner. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing officially at already 163.2 pounds. A stellar mixed martial arts career that stands at 30 wins against 13 losses. Fighting and representing Albuquerque, New Mexico. Ladies and gentlemen, please welcome back to the cage, Diego Nightmare Sanchez. And across the Eagle FC steel, his adversary fighting out of the red corner. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing officially at already 165.8 pounds. His excellent mixed martial arts record stands at 18 wins against 7 losses. Fighting out of Miami, Florida by way of the Motor City, Detroit, Michigan. Ladies and gentlemen, please welcome the Motown Phenom, Kevin Lee. And your referee in charge, Alan A. Belize. Alan A. Belize será el referee una vez que la campana suene. Ambos peleadores indicados. Va a empezar esto. Eagle FC 46, esto es Eagle Fight Club. Santiago Ponce y Nidio, Cristian Moreno con ustedes. A lo esperado, la pelea estelar, al plato fuerte de la noche. Sabemos que Kevin Lee es un peleador muy explosivo, tiene una patada a la cabeza muy buena, un buen high kick, manos rápidas y una lucha excelente. Pero claro, Diego Sánchez también tiene un muy buen condicionamiento físico, buena lucha y mucho, pero mucho corazón. Y ambos, hablando de corazón, entrando bien agresivos para empezar esto. De pantalones blancos, Sánchez, con los negros está Kevin Lee, que va rápido al ataque, y ese pateó a la cabeza del que estaba hablando, soltando un buen pateo y le devuelve. Pero de esa vez al cuerpo Diego Sánchez, metiendo las manos. Buenísima kill por parte de Diego, apelando a un jab con una finta inicial para engañar a Lee. Otro pateo de poder. Y se ve un Diego tratando de utilizar la veteranía de toda forma de diente posible. Tiene comnicio, tiene experiencia. Realmente sabemos de qué está hecho Diego Sánchez. Va combinando aquí bien los golpes. Con un pateo bajo ahora. Parecería, sí, por momentos de que estamos un poco afectados. Kevin Lee de sus rodillas, si ven, está favoreciendo mucho la pierna izquierda. Fíjense cómo está, la favorece mucho, ¿eh?
Y esto fue luego de que le conectara esa patada. Bien con la mano izquierda, lo Hace agarró minutos. entrando. Otra vez. Interesante esa mano izquierda, Cristian, que está conectando bien Diego Sánchez. Lo agarró 2-3 veces entrando y cierra bien la guardia para defender. Tratando de entrar de forma directa y precisa aquí Kevin Lee. Ahora Diego intentaba y ahora cuidado que Kevin Lee se le va encima. Intentaba derribo. Sabemos que aquí tiene muchísima experiencia Diego Sánchez, un gran luchador. Kevin Lee también fuerte físicamente, queriendo buscar el derribo, se agarra de la reja, le tiene que sacar un punto si lo vuelve a hacer, consigue efectuar el derribo, le domina las piernas de apoyo. Y aquí la presión continuando siendo ejercida por Kevin. Buen control de las piernas, interesantísimo para dominar la posición, ya libera una. Buen trabajo de Sánchez. Vamos a ver si puede liberar la otra. Se domina el brazo de apoyo, busca el cuello, quiere buscar un sometimiento. Tratando de desarmar aquí a Diego Sánchez, convertirse en su pesadilla. Buen dominio del brazo, buscando Y buenos cuidado, golpes. cuidado, que podría estar en peligro acá Diego Sánchez si es que toma la posición adecuadamente. Kevin Lee faltando más de un minuto acá. Conecta buenos golpes, con buen poder, quiere buscar un sometimiento, tiene un buen control de espalda, tiene buenos sometimientos. El mataleón es la especialidad de Kevin Lee. Ya está con los ganchos. Desde una buena posición de dominio, con buen tiempo el reloj. Minuto 8. Esto siendo una combinación peligrosa de enfrentar justamente cuando eres Diego Sánchez. Sigue aplicando la presión aquí Kevin Lee, buscando su espacio. Buen trabajo con los ganchos desde la espalda, pero claro, sabemos que Diego Sánchez no es ningún novato. Sí. A ras de lona, tiene su experiencia. Ay, con dominio de la pierna, buscando hacer daño de ahí, pero se escapa bien. Buen trabajo. Y va justamente que aquí tratando otra vez de apelar a lo que ya funcionó. Trabajando las rodillas, al cuerpo para romper los agarres. Se levanta con la reja. Diego Sánchez. Se ve fuerte físicamente a Kevin Lee, haciendo buena presión contra la reja. Segundos finales para acabar este primer asalto. Buenos golpes para cerrar el asalto. Combinación. Kevin Lee seguía tirando. Aún cuando lo breve que empezaba la campana. Conectaba bien las rodillas. Buen trabajo. No me gustó la actitud de Kevin Lee. Siguió golpeando después la campana y no fue poco. Eso sí es cierto. Definitivamente que se le fue aquí el autobús en ese sentido. Ahí vemos la recapitulación de este asalto. Cambios al comienzo del combate. Donde conectó un pateo al cuerpo de Diego Sánchez, donde conectó unas manos de encuentro. Pero después conseguía ese derribo. Ejerció un buen control desde la espalda. Y ahí nos demostraba justamente que la veteranía no se improvisa. Suena el campanazo para el segundo asalto. Buena aquí la ráfaga por parte de Diego Sánchez. Tiene lo suyo, tiene su poder. Metió una buena mano izquierda y después se cruzó con la mano de adelante. Bien. Oh, aquí cómo sacude con esa low kick a la derecha. Sacudía totalmente la fisonomía de Kevin Lee. Bien sorprendiendo con ese pateo a las piernas. Interesante propuesta.
Conecta fuerte. Buena ahora combinación, Kevin pero Lee. Lee sacude momentáneamente a Diego Sánchez. Bien, otra vez la secuencia cortesía de Diego Sánchez. Y está sentido. Se le doblaron las piernas a Lee. Eso es problemático. Ya lo decíamos justamente que ha estado favoreciendo por momentos la pierna izquierda. Corazón de oro para Diego Sánchez, conocido por sus batallas dentro del octágono. Al intercambio, buena mano de Lee. Conecta de nuevo. La esquina le sigue pidiendo que mantenga las manos arriba a Diego Sánchez. Le entra bien acá con un par de golpes en jab aquí Diego Sánchez. Esto parecería que cada momento más, a pesar de todo. Otra vez. Me gusta cómo le cambia la guardia y le patea la pierna que parece que está rengueando y ahora lo vuelve a patear abajo. Y fíjate que la sigue dejando atrás justamente porque la está favoreciendo. Le responde la mano. Buen trabajo de Sánchez. Hay que ver qué urgencia le va teniendo Kevin justamente a quererte. Y mira la timidez con la que lanzaba esa patada justamente, porque tal vez de momento recordaba, o no la puedo usar. Qué interesante. Buenas manos por Diego Sánchez. Presionando. Buscando el cuerpo ahora. Y ahora a la hora del pateo el tiempo correcto para buscar el derribo. Con buen tiempo el reloj. Y aquí la esquina diciéndole a Diego, tenemos que conseguir ese brazo en gancho por debajo. Tiene que salir de ahí, tiene que levantarse rápidamente. Estaba bien en la pelea en pie, consiguió buenos golpes. La esquina diciéndole que el brazo derecho lo consiga demovilizar adecuadamente. Y ahí le piden que lo levante, metió los ganchos, la guardia. Con esos ganchos lo puede levantar para generar espacio y levantarse. Aquí era bueno el impacto de ese golpe que dejaba caer Kevin Lee. Las caderas están pesadas, intenta sacar las caderas, buscar una llave del brazo, pero está con buena presión. Cuidado que está en peligro aquí, Diego. Pesa bien Kevin Lee en esas posiciones, es bueno, es lo mejor que tiene. Cuando está por encima, el trabajo del golpeo a ras de lona es la especialidad. Lo está haciendo bien. Ya intenta trabajar sus ataques para generar espacio Sánchez, a ver si puede salir de ahí. 40 segundos a este segundo asalto. Y le piden que use su explosión para salir de ahí. Utilice ese pie en la cadera. Quiere buscar un triángulo, pero hace postura. Está atento Kevin Lee. No es ningún novato. Está con un buen trabajo. Metiendo buenos golpes, domina los brazos y conecta bien. Justamente está por sonar el campanazo para el segundo asalto. Suena la campana. ¿Qué te parece, Sánchez? Comenzó bien en pie, conectando buenos golpes Sánchez, pero después del derribo, claro, ahí se mete en el juego que quiere Kevin Lee, consigue un buen dominio, pero fueron 2 minutos de dominio contra 3 de las combinaciones de Sánchez, un asalto parejo. Le está diciendo a la esquina, no te debe poder alcanzar. Sí, si utiliza tu alcance, no va a llegar. Y ahí ven justamente cómo ese ojo
ha ido siguiendo recibiendo castigo. Y ahí veían justamente cómo favorecía la pierna izquierda otra vez más acá Kevin Lee. Ya luego lo otro de la montura. El tercer asalto, ¿cómo es? Otra patada a la base, interesante, lo desequilibraba. Buena otra vez por Diego, la zurda entrando limpia. Y lo reciben con un buen golpe ahora. Estaba entrando y tomó una mano de poder. Repite la dosis Lee. Terminaba perdiendo el protector bucal Diego, y eso era lo que llevaba a pausar esto. Buena la combinación acá de Diego. El pateo a la pierna sin duda es muy efectivo para Sánchez. Tiene que repetir ese recurso. Y utilizó mucho con la mano izquierda también en línea y después el cruzado con la mano derecha. Ahí otra vez, corriendo hacia adelante, soltando golpes. Un buen bloqueo también. El sangre es lo que se va viendo emanando justamente del rostro de Diego Sánchez. Y esta pelea, poco a poco, pero yendo cierta distancia. Ese pateo venenoso de Kevin Lee. Se perdía en el aire por suerte de Sánchez. Y otra vez, buena combinación adelante. aquí entrada por Diego, pero aún mejor evadida por Kevin. Bien. Lo conectó bien. Y ahí seguía justamente la complicación necesaria si eres Kevin Lee. Nos metemos en lo que es la mitad de este tercer asalto. Bien, Sánchez. Buena mano izquierda. Soltando combinaciones. Bien, otra más. Mano izquierda. Otra combinación interesante propuesta de Diego Sánchez, la veteranía de este guerrero, el corazón, la sangre mexicana. Para Diego Sánchez, siempre dejando todo. Bien, otra excelente mano de Sánchez. Y aquí Kevin Lee está pasando a ser, luego de contacto, justamente que la parte debilitada en esto. Y mira ahí justamente la rodilla. Pintando la combinación de manos y pateándolo abajo. La misma. Y ahora atacando Diego. Otra mano izquierda de poder. Qué interesante. Qué lindo combate. Y ahora cae. Ahí, cae Diego. Golpes. Conecta. Se viene el ground and pound por parte de Kevin Lee. Faltando un minuto en el tercer asalto. Lo consigue desequilibrar. Vamos a ver si logran la montura, aunque se va acercando con inteligencia
Poco a poco. Sangre en el rostro de Sánchez, un corte. Creo que hubo un codo ahí a ras de lona que abrió el corte. Mete los pies en la cadera. Vamos a ver si lo puede sacar de encima y terminar la pelea de pie. Y aquí sigue ejerciendo presión Kevin Lee. Le piden que meta los codos en la esquina, Lee. Se pone de lado, vamos a ver qué consigue hacer desde ahí. Diego Sánchez quiere trabajar un poco su jiu-jitsu, pero se posiciona bien Kevin Lee, ejerce buena presión a ras de lona. Y aquí va sonando el campanazo para denotar justamente este asalto va finalizando. Y aquí pura candela que terminó soltando. De verdad que tremendo. Realmente una pelea espectacular. La verdad que qué corazón que tiene Diego Sánchez, ¿no, Cristian? Mira, para ser un veterano que estuvo peleando por la vida hace poco, no es un dato menor. Pulmonía en ambos pulmones, problema. Mira, de salud bastante complicados. Es fácil decirlo, hacerlo ya es otra historia. Diego, aunque su cara dice de que fue a la guerra, pero ciertamente que de qué forma tan digna lo hizo. ¿Creen que ya esta fue la última, el último rodeo? Hay que ver cómo se siente, hay que ver cómo se siente él, pero por lo que vimos de su actuación, parece que ahora es que queda. Sí, hay para dar más, pero también hay que cuidar la salud, hay que cuidar la salud. Se han visto peleadores. Pero es como en todo también. Perder 7 8 peleas seguidas por nocaut y seguir peleando. Diego Sánchez no fue noqueado. Con buen volumen. Pero te digo, hay callosidades que ustedes van formando. Asimismo también hay el tú reintegrarte de lleno y que eso puede ir representando. Hoy por lo menos hay una cierta promesa de que si él quisiera intentarlo otra vez, pues pudiese. Si no, si quisiera tomar esto como una puerta de afuera, pues también es una que se le puede respetar. Claro que sí. Es más que digno lo que ha hecho Diego Sánchez dentro del octágono, sea su última pelea o no. Realmente es un peleador que siempre lo dejó todo dentro del octágono y realmente es un placer narrar sus peleas, verlo pelear. Y aquí tenemos los números. Golpes lanzados prácticamente lo mismo, 111 para Lee, 110, un golpe de solo diferencia, pero en conectados, 76 contra 44, derribos 2 a favor de Lee. Puede ser que haya sido el factor determinante, el derribo, el control. Vamos a ver qué vieron los jueces. Sí, ese es un punto muy importante. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the scorecards. All 3 judges saw the same 30-27 for your winner by unanimous decision. The Motown Phenom, Kevin Lee. El ganador por decisión unánime es Kevin Lee. Sir, you know what it is. Felicidades a él. Let's get to the legend over there. Huh? Diego Sanchez, a veteran, a legend, a pioneer of mixed martial arts. What emotions are running through you right now? Eres una leyenda de las artes marciales. ¿Qué emociones tienes corriendo por ti? I enjoyed the fight. Tú sabes la pelea. After the long layoff. Luego de estar tanto tiempo fuera. Kevin Lee was amazing. Kevin Lee estuvo increíble. I was in the hospital with COVID. Estuve en el hospital mucho I was 3 tiempo. weeks out the hospital and Ali hit me up and said, "We want you." Estuve unas 3 semanas fuera del hospital y a mí me dijo, te quiero en marzo. And I was like, all right, I'm going to rise to the occasion and ¿Está get in bien? there. And Pues I made it to the estaré fight. ahí. I wasn't in the best shape of my career, wasn't in the best shape of my life, but I was headstrong. I was mentally strong. And I couldn't No have done estaba it en la without mejor condición física de mi carrera, pero tenía una mentalidad fuerte. Lord and Savior, Yeshua, Jesus Christ. Who's my Lord and Savior, man. Jesucristo es mi Salvador. That whole ordeal of the last Y todo lo que 2 eso years, representa, what went down estos with me últimos 2 and- años y todo lo que me and pasó, man, it's all me under the enseñó glory lo of Jesus importante Christ, man. I got saved. And I got de rescued, man. So Jesucristo all my es love el to único him, man. camino It's for nuestro. him.
Diego Sanchez, how much more do you have in you, bro? Is this ¿Cuánto tiempo tienes más en ti? Well, you know what? This one, well, like I said, was coming out of the hospital. So fue saliendo del I definitely hospital, want to así finish que out my contract with Eagle FC. I got 2 more fights. Tengo 2 peleas más al menos con Eagle FC. And nothing to take off of Kevin Lee because he's 29 and he's a great athletic phenom. So you know he earned the victory tonight, and I take my hat off to him. And so it's his night, man. Kevin Lee, round of applause for this guy right here. Y aquí pide justamente una ronda de aplausos. Esta noche es sobre Kevin Lee. De verdad que sí. Un guerrero, un señor. Realmente una atleta de elite. I saw that front leg. How bad did Diego Sanchez hurt that lead Esta leg? pierna, ¿qué tanto daño te hizo? Probably blew out my ACL. Probablemente me reventé el ligamento anterior cruzado. Y ahí está justamente lo que te planteaba Santi, de cómo favorecía la rodilla. De aquí él dice que va al hospital. Cada vez que me ves, vas a ver un excitante performance. La primera patada que él lanzó, pues, desgarró mis rodillas. Eso fue lo que sentí por lo menos. Fue una pelea difícil de mantenerme a nivel de mentalidad. Sé que soy más de él de campeón. Soy el mejor de las 165 libras. Entiendo que debemos pelear fought Edson Barbosa, Michael Chiesa, keep naming them. So the next fight, I feel like needs to be for the belt. And I hear Donald Trump is starting to get back into some promoting or something. So it'd be kind of fun if he picked that next opponent. There you have it. Así Kevin que si Lee, Elías es el everybody. próximo oponente, sería divertido. Happy. Yes, sir. Eagle FC, baby. You see what it is. Fight Club. We getting it in. Blowing out me and all. Y justamente lo decía, con todo y reventarme en las rodillas, igual me siento bien. Siento que soy material de campeón. Así es, tiene corazón, tiene garra, tiene potencial en las 165 libras. Él dice que es el mejor del mundo. Eso lo vamos a ver. ¿Qué es lo que le trae Khabib a la mesa? Diego Sánchez con 2 peleas más en el contrato, las quiere hacer. Esta división se va a poner linda. ¿Y sabes cuánto atleta está queriendo pelear en esta división de peso? Bueno, y esa desde el punto de vista de mercadeo, pues obviamente para una promoción en ascenso, ni hablar. El hecho de tener gente, peleadores que quieran pelear para ti. Y especialmente justamente por el trancón que hay en ese sentido. Esta fue la capitulación de lo que vivíamos hoy en las diversas peleas. Ahí veían a Erwin justamente como terminaba su pelea. Lo veían celebrar con su hermana. Momentos súper emotivos los que él vivía. Ahí venía Ricky Bandejas con Rayward. Y como esta combinación de golpes tremenda sacudía a Ray. Santiago Ponzinibbio, más que un placer poder estar contigo nuevamente. Tuvimos la producción de Jim Rodríguez, yo, Cristian Moreno. Tremendo evento, Eagle FC 46. 20 de mayo, Eagle FC 48 desde Miami, el FlexCast Arena. Pero para mí, un honor absoluto, como siempre. El placer fue todo mío, Cristian, estar con vos, hermano, nuestros fieles seguidores, acompañando las emociones del Eagle FC 46 aquí desde Miami, junto a toda la producción de Jim Rodríguez. Gracias a todos por habernos acompañado. Estas fueron las grandes emociones del Eagle FC 46. Es así. Nosotros, por ahora, vamos a punto de despedirnos. Esperamos que el resto de su día escuche, vea, donde nos esté viendo, que pueda estar disfrutando, que pueda tener felicidad, positivismo y que se quede con su mejor propuesta en cuanto a las artes marciales mixtas en Eagle Fight Club. Es gratis, ve, descarga en tu plataforma de preferencia en FlexCast. Síguenos en las redes, @Santiago Ponzinibbio MMA, Ponzinibbio MMA, @Cristian Moreno D. Nos vemos el 20 de mayo. Yo soy Cristian Moreno. Te espero el 20 de mayo. Eagle FC 48, Santiago Ponzinibbio. Producción de Jim Rodríguez para Eagle Fight Club. Gracias. Legacy for me, it's all about truth. And I'm made of truth. This will go down probably the toughest fight of my life.
after Junior, nobody can be tougher than Junior. So I'm gonna be ready. I can't wait actually to be competing again, to be showing the whole world, the whole Junior Dos Santos fans that I'm still here and I have full power to move ahead. If I tell you guys where I'm from, you guys probably gonna look into Google right now. So the chance to be here, a Cape Verdean guy, I'm from Cape Verde, which is probably none of you guys know where. So I'm always gonna be the underdog, and I embrace the role, and I'm good with it. And I hope he comes very well prepared, because I will be 100%, for this fight, and I'm here to win fights. I'm 100% confident this is gonna be my time. Knockout, he's gonna be on the ground. And the referee will be pushing me away from him, and I'm going to knock him out.